Ey, bye, ey.
Bueno, egunon guztioi, 9:30 dira eta plenoari hasiera emango diogu. Eta eguneko gai zerrendari ekin aurretik daukagu mozioa arrunt bat, EH Bilduk aurkeztutakoa, eta hori eguneko gai zerrendan sartzeko, bozkatu egin behar dugu. Ez dakit nahi dan txandarik premiazkotasuna adierazteko, gelditu ginen bozeramaile batzordean egunerokotasunagatik eta gainera eskatzen zitzaigun prozedura zuzenketa bategatik horrela egitea eta adostu gendun horrela egitea, beraz hori izango ditzateke arrazoia eta zuzenean bozkatzera pasatuko ginateke. Beraz, eguneko gai zerrendan gai hau sartzeko aldeko botuak, hau batez. Beraz, eta ondo iruditzen badin bat zaizue, sartuko genuke 10 bis puntu bezala, gero erabaki bai tegu ere, Elkarrekin Donostiak daukan, antzeko gaiarekin daukan mozio batekin batera tratatzea. Eta orain bai, hasiera emango genioke osoko bilkurari, eta lehen puntua izango genuke 2021ko irailaren 30ean izandako bileraren akta onartzea, ontzat joz gero, eragozpenik ez baldin badago bozkatzera pasatzen gera, aldeko botuak, hau batez onartua, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako bigarren puntua, alkatearen ebazpenen kontu ematea. Asunto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria de 28 de octubre de 2021. Se da cuenta de resolución del alcalde en relación con modificaciones de las atribuciones en delegaciones, correspondientes en este caso a competencias suyas, atribuciones a la alcaldía por la legislación sectorial relacionadas con las potestades sancionadoras. Asimismo, se da cuenta de resolución de 18 de octubre de 2021 por la que se deja sin efecto el decreto de la alcaldía en relación con carácter temporal excepcional de medidas extraordinarias y urgentes relativas a horarios, condiciones de uso y emplazamiento de las terrazas de los establecimientos de hostelería. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako hirugarrena, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Se da cuenta de la aprobación de las siguientes declaraciones institucionales, todas ellas en la Junta de Portavoces de 26 de octubre de 2021. Por una parte, declaración institucional conjunta presentada por los grupos políticos EAJ, PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Donostia en reconocimiento a los representantes populares legítimos y ciudadanía víctimas de la guerra civil de Altza, aprobada por unanimidad. Declaración institucional presentada por el Grupo Político Municipal de EH Bildu en relación con la situación de Sultana Jaya. Fue votada por puntos y se aprobó en los puntos 1 y 4. El primero de ellos, punto número 1, fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia, y el voto en contra del portavoz del grupo PP. El punto 4 fue asimismo aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Donostia, y los votos en contra de los portavoces de los grupos socialistas Donostiarras, PSE y PP. Asimismo, fue aprobada la declaración institucional conjunta presentada por los grupos políticos municipales EAJ, PNV y PSE de adhesión al Pacto Social Vasco para la Migración. Fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia, y la abstención de la portavoz del grupo EH Bildu. Asimismo, fue aprobada la declaración institucional presentada por el Grupo Político Municipal Elkarrekin Donostia sobre el Día Internacional de la Despatologización Trans. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia, y la abstención del portavoz del grupo PP. Y, finalmente, fue aprobada asimismo declaración institucional presentada por el Grupo Político Elkarrekin Donostia sobre el reconocimiento oficial de vascohablantes pasivos en la normativa vasca de perfiles lingüísticos. Se aprobó con un único punto. Después de producirse la votación por puntos, el punto aprobado fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Donostia, y las abstenciones de los portavoces de los grupos Socialistas Donostiarras, PSE y PP. Erabaki zatia
erabaki zatira pasatuko ginateke. Gai zerrendako 4. puntua, Marrutxipi kaleko 45 zenbakian dagoen Luzatiaren hiri antolamenduko plan bereziari behin betiko onarpena ematea. Erabaki proposamenak bat, behin betiko onarpena ematea Marrutxipi kaleko 45 zenbakian dagoen Luzatiaren hiri antolamenduko plan bereziari, eta bi, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela que se ubica en la calle Marrutxipi 45. Se propone la aprobación del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela que se ubica en la calle Marrutxipi número 45. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Se han presentado 2 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu. Bai, segundo bat mesedez, hau reseteatzen ari da. Vale. Den txanda, delegatuari dagokio. Eskerrik asko, presidente jauna. Udaleko zerbitzu teknikoek zuzendutako zenbait dokumentu aztertu ondoren, bere izapide eta onarpenerako Marrutxipi kaleko 45 zenbakian dagoen Lursatiaren hiri antolamendurako plan berezia aurkezten da, 2020ko azaroko datarekin. Dokumentu honen xedea da azpi eremua mugatzea, 1158 metro karratuko partzelarekin, eta gaur egungo A40 kalifikazio xeatua, A30 eraikin irekiko bizita gehiarengatik ordezkatuz. El objeto del documento es delimitar el subámbito con la parcela de 1.148 metros cuadrados y sustituir la actual calificación pormenorizada A40 por la A30 residencial de edificación abierta, lo que posibilita, entre otras cuestiones, desarrollar un mayor número de viviendas de menor tamaño medio. Así se permite un perfil y una ordenación más coherente con el entorno y el aprovechamiento de la parcela, equiparando la edificación a los bloques colindantes y colmatando de dicha manera la edificabilidad asignada, fijando a tal objetivo las condiciones de forma y uso que deberán de respetar las viviendas que se edifiquen. Y además de ello, se regula y ordena la zonificación pormenorizada del subámbito, en el que, además de la nueva edificación y de la parcela privada no edificable que le rodeará a esta, se contemplará la cesión al dominio público de una acera de 2,50 metros de ancho en todo el frente de la parcela, que actualmente no existe. Además de ello, EH Bildu bi zuzenketa aurkeztu ditu, eta, baiezkoa emango diogu biei, bi zuzenketa dira enmiendas de adición, eta, ez dago eragozpenik horiek onartzeko, eta hori horrela dela, eta ekartzen dugu behin betiko onarpena emateko. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, egun on guztioi. Bueno, pues voy a empezar por el informe de impacto de género, que pide una serie de actuaciones para las que hemos visto y hemos comprobado que no hay espacio suficiente en la parcela, con lo cual lo que vemos es que puede estar mal o incluso que puede ser, como quien dice, un copia-pega estándar que no esté ajustado al ámbito. Hori dela eta zalantzan jartzen dugu, inguruan puntu beltzak edo zuzkidura nahikoak egon daitezken behar bezala aztertu ote den. Eta horri dagokionez, zuzkidurei buruz, Lursati honetan zuzkidura espazioak behar diren, ala ez aztertzen duen txosten baten falta sumatzen dugu, eremuaren ezaugarriak kontutan hartuta. Además de considerarse que esas dotaciones no fueran necesarias, la ley también contempla que esos metros cuadrados se utilicen para viviendas dotacionales, cosa que no sobra precisamente en esta ciudad y que sería mucho más útil que simplemente monetizar esos metros. Hay que tener en cuenta que la edificabilidad de estas otras dotaciones no consume edificabilidad urbanística de la edificación en la que se materializa, por lo que se podrían haber metido incluso más de esos 150 metros que se van a monetizar sin que afectara el número de viviendas que no van a estar protegidas. Y por último, en el plan se contemplan otros 150 metros cuadrados que se van a dedicar a una pequeña zona verde privada. Desde nuestro grupo nos parece que eso al final va a ser una especie de pequeña zona residual que quede ahí y no sirva para gran cosa. Y sin embargo, se podrían haber aprovechado esos metros para hacer junto a la acera una pequeña, pues obra con algún banco, una zona verde
o alguna cosa parecida que mejorara el entorno y convirtiera la zona en algo un poco más amable desde el punto de vista del peatón. EH Bilduk aurkeztu dituen bi zuzenketei guk ere bai interesgarriak direla iruditzen zaigu, eta noski kontutan hartu beharrekoak, eta beraien alde bozkatuko dugu. Zuzenketaien alde, eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, Kate jauna. Bueno, pues con esta aprobación queremos que gane el barrio y ganan los propietarios. Se trata de delimitar un nuevo ámbito, su ámbito de la parcela de Marruchipi 45, dejando fuera de ordenación los edificios existentes en la parcela y sustituir la calificación de parcela de bajo desarrollo por la de residencial de edificación abierta, para equiparar la parcela a las ubicadas a ambos lados de la misma, de manera que la ordenación sea más coherente con el entorno. Además, se ceden terrenos para una acera que actualmente no existe y se genera un pequeño parque. Bueno, no tenemos ningún inconveniente, incluso en felicitar a la delegada de urbanismo por el trabajo bien hecho, que desgraciadamente creo que van a haber otros puntos en el pleno de hoy en el que no tenemos la oportunidad, pero en este caso sí. Se ha hecho, creemos que se ha hecho bien el trabajo y no tenemos ningún inconveniente en aprobarlo. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Gu alde bozkatuko dugu, espedienteren alde bozkatuko dugu, entzun ondoren, delegatua esan dula, gure bi zuzenketai alde bozkatu egingo dulan, udal gobernuak. Guk aurkezten duguna zen, azken finean osatzeko espedientea. Lehenengoa zen, akatze bat zuzentzeko, beste zuzkiduren publiko batzuetarako gutxieneko zuzkiduren kuantifikazioan, errata txiki bat zeon, eta hori zuzentzeko asmoz eskatu genuen, aurkeztu genuen zuzenketak. Eta bigarrena da, gehitzeko espedienteren barruan, hauze, espaloiaren eta garajetarako sarbide berriaren arteko elkargunea beste eta era batera egitea, lursailek bereizten dituen hormarekin puntu kritikorik ez sortzeko moduan. Bestaldetikan, hori onartzen baldin badan, hori ematen duen onartu ingo dena, espediente gure ustez tresna egokia da, hain zuzen horre proposatzen dutenan, aurrera bideratzeko, txosten guztiak aldekoak ditu, eta zentzu hortan, hori ondo baldin badagon, gu alde bozkatuko dugu, eskerrik asko. Zuri, izteko txanda delegatuak. Bueno, a la portavoz del Carrequín le diría que usted la verdad es que consigue confundirme. No sé si me confundo yo o se confunde usted, porque mezcla una serie de cosas, pero lo que está claro es que ustedes no votan a favor absolutamente de ningún expediente de urbanismo. Ustedes piden viviendas cuando hay que hacerlas, en este caso que van más, tampoco. Donde tienen que ir rotacionales, que no vayan. Donde no tienen que ir, que vayan. No sé, yo creo que es momento de aclararse, ¿no? Pero es curioso, porque siempre están pidiendo más viviendas y cada vez que viene un expediente, en este caso, que se eleva el número de viviendas, tampoco. Eztabaida amaituta, bozketetara pasatuko gera, lehenengo EH Bildu taldearen bi zuzenketak bozkatuko ditugu. EH Bildu taldearen lehen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, talde popularraren abstentzioarekin onartzen da, bigarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, talde popularraren abstentzioa berriro onartzen da, eta orain espedientea bera aldeko botuak, hau batez. Urrengo puntura pasatuko ginateke jarraian. Gai zerrendako bosgarrena, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Sailak emandako 2020 epai irmoa. Asunto número 5. Ejecutar la sentencia firme número 1/2020 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Ejecutar la sentencia firme número 1/2020, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, referenciada en la parte expositiva del presente escrito, y, consecuentemente, declarar nulo el párrafo último del artículo 8.4 del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián, aprobado el 25 de junio de 2010, así como el acuerdo de 1 de marzo de 2018 del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, publicado en el boletín de 26 de marzo de 2018 de la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Vivienda Turística y del Alquiler de Habitaciones en vivienda habitual para uso turístico. Comunicar a los efectos oportunos la presente resolución al tribunal citado y a la interesada en el procedimiento referenciado. Delegatuaren txanda.
Bai, idazkariak esan bezala, hemen hartu behar dugun erabakia hurrengo da. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzietarako salak emandako 1/2020 epai irmoa idazki honen azalpen zatian jasota dagoena, eta beraz, deus ez deklaratzea Donostiako udalak 2010ko ekainean 25ean onartutako apoko 8.4 artikuluaren azkeneko paragrafoa, eta Donostiako udalak 2018ko martxoaren batean hartu eta 2018ko martxoaren 26ko gau argitaratutako erabakia. Behin betiko onartzea, ohiko etxebizitzak edo haietako gela batzuk turismoako alokatu eta erabiltzea arautzen duen udal onartzea. Bai, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, delegada, le ha fallado la bola de cristal, desde luego en el anterior punto, pero como bien sabe, ahora no le va a fallar. Desde luego que nuestro posicionamiento en este punto va a ser absolutamente crítico, porque desde nuestro punto de vista lo que ha ocurrido con esta moción es que el Gobierno municipal aprobó una ordenanza sobre pisos turísticos, que era ilegal, como así se ha demostrado con el tiempo, y sabían además que era ilegal. Lo que pasa es que también sabían que mientras recurrían y alargaban los tiempos judiciales, les iba a dar tiempo a cambiar la legalidad vigente para, metiéndolo en el plan general, legalizarlo. Y eso es lo que ha ocurrido. Y esto entendemos que se ha hecho con el fin de acelerar lo máximo posible esta ordenanza y ahorrarse casi 3 años por el camino. Baina, ibilbide judiziala zaratago nori egin dio mesede ordenantza honek? Noski, hiri honetako jende gehienari, ez. Bere blokean piso turistiko bat jarri dioten jendeari, jakina ez. Alokairuaren prezioa, piso turistikoen presioagatik igo zaion jendeari, ere ez. Eta jakina, etxe bizitza turistikoen bloke bihurtzeko eraikin osoen galerak ere ez dio, hiri honetako inori mesede egin negozio borobila egiten duten pisuoien jabe batzuei izan ezik. Eta hori da, ordenantza honek ekarri duenaren laburpen perfektua. Hiriaren gehiengoari kalte egitea pisu horien jabei mesede egitearen truke. El turismo es un motor económico innegable para la ciudad. Es también una forma de tener una ciudad más abierta y más cosmopolita, pero cuando no está bien gestionado también se transforma la ciudad de manera negativa y complica cada vez más poder vivir en Donostia. Y esta ordenanza, como hemos dicho, no solo ha tenido tramitación torticera, sino que ha perjudicado a la mayoría de los habitantes de Donosti para beneficiar, como bien decía, a unos pocos. Eskerrik asko, talde popularrak. Ez du hitz hartuko, talde sozialistak ez, EH Bilduk. Bai, por supuesto. Porque sobre la ordenanza de pisos turísticos hemos hablado largo y tendido en este foro. Y efectivamente, si alguno tiene curiosidad, no estaría de más saber cuál ha sido la posición de cada uno de los grupos sobre esta cuestión. ¿Y qué decíamos nosotros sobre esta ordenanza de pisos turísticos? Decíamos que era una ordenanza que se estaba haciendo contraviniendo el plan general, que era ilegal, que era necesario en su caso modificar el plan general, y en aquel momento por parte del alcalde, de los partidos que sustentan el equipo de gobierno, una y otra vez se nos decía, amparados o perpetrados en distintos informes, que era perfectamente legal, que se podía seguir adelante y que no pasaba absolutamente nada. Bueno, si alguno tiene curiosidad, pues ahí están las actas, efectivamente, de las sesiones plenarias donde se ve cuál es la posición de cada uno y que nosotros sí podemos decir, nosotros ya lo advertimos. Y además no solo lo advertimos, sino presentamos enmiendas en ese sentido, enmiendas que fueron rechazadas, porque en aquel momento no prevalecía el interés público. No. ¿Cómo va a prevalecer el interés público cuando estamos hablando de que Donostia tiene el problema de carestía de la vivienda que tiene y aquí lo que se hacía es una ordenanza contraviniendo nuestro plan general, es decir, nuestra norma más importante en materia urbanística para favorecer la implantación de pisos turísticos? ¿Cómo va a ser efectivamente en favor del interés público o el interés general si lo que se hacía es encarecer o contribuir al encarecimiento del precio de la vivienda? ¿Cómo va a ser a favor del interés público si con eso lo que estamos consiguiendo es que población creciente, población cada vez mayor número de ciudadanos tengan que buscar salida a sus necesidades habitacionales fuera de Donostia? ¿Eso es interés general? No, eso es interés particular de algunos, de los que promovían
pisos de uso turístico y a través de la gestión del piso de uso turístico pretendían obtener y obtenían pingües beneficios. Esto es una operación eminentemente especulativa, no es otra cosa. Estamos hablando de pura especulación. Y frente a la pura especulación, pues lo que se ha armado por parte del Ayuntamiento es una operación de ingeniería jurídica. Ingeniería jurídica ya cuando obtenemos la primera sentencia, ¿para qué? Para que, como no se había hecho lo que se tenía que haber hecho en su momento, vamos a conseguir alargar la fecha de inicio de la ejecución de efectos de la propia sentencia. Y para eso, ¿qué se nos ocurre? Se nos ocurre montar sendos recursos ante el TSJ y ante el Tribunal Supremo con el único objetivo de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para, mientras tanto, modificar el plan general, de tal forma que el plan general se adapte a lo que ustedes habían establecido en la ordenanza. Y, de nuevo, vuelvo a decir, con un cuestionadísimo interés público de esa situación. Es tan cuestionadísimo esta situación que en ciudades de nuestro entorno, en capitales de nuestro entorno como Iruña o como Bilbo, han acogido precisamente el criterio que teníamos nosotros en el plan general con anterioridad. Es decir, la norma de que no se puedan implantar pisos de uso turístico por encima de la primera planta. Es decir, allá donde tienen un problema de la vivienda muy inferior al de Donosti, sin embargo, han considerado que el interés público de ambas capitales es precisamente limitar la implantación. Aquí donde tenemos el problema mayor, sin ningún tipo de dudas, y esto efectivamente no es opinable, sino es una realidad constatable, consideramos que no pasa absolutamente nada, que vamos a favorecer y que vamos a contribuir a que 900 pisos que no podrían implantarse porque superaban la primera planta y, por tanto, contravenían el plan general, vamos a dejarlos, en primer lugar, legalizando lo que no era legal durante un cierto tiempo y, bueno, pues si nos lleve a una sentencia desfavorable, vamos a ganar tiempo para que la misma tenga efectividad cero. Esto es, sinceramente, tomar el pelo a la ciudadanía, tomar el pelo a cada uno de esos ciudadanos y ciudadanas que están demandando una vivienda y, desde luego, no defiende el interés público, sino el interés de algunos. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Señora Laneta, ¿qué más me gustaría a mí que tener una bola de cristal? Porque me ha vuelto hasta confundido, porque usted dice que va a ser muy crítica con esta moción. Que yo crea, no estamos debatiendo una moción, sino lo que estamos haciendo es lo que nos ha solicitado el juzgado, que no es otra cosa que ejecutar una sentencia. Eztabaida amaituta, bozkatu egin behar da? Bai, bale. Bueno, akordio hartzearen aldeko botuak, hau batez. Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 6. puntua, espedientea auzitegira bidaltzea eta lege zuzendaritzari agintzea babestu dezala Donostiako udalak hartu zuen erabaki bat. Hain zuzen ere, Donostian eraikitako ondarea babesteko plan bereziaren berrikuspenaren behin betiko onarpena. Hau da, udalbatzari proposatzen zaion erabakia, berrestea alkateak 2021ko irailaren 28an hartutako ebazpena erabaki honetako azalpen zatian jasotako edukia duena. Asunto número 6, remisión de expediente y encargo a la Dirección Jurídica de la defensa del recurso a la aprobación definitiva de la revisión del Plan Especial de Protección de Patrimonio Construido de San Sebastián. Recurso 477-2021. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Ratificar la resolución de alcaldía de 28 de septiembre de 2021, cuyo contenido se ha incorporado en la parte expositiva del presente acuerdo. Se refiere a expediente judicial en relación con el recurso interpuesto por Berme 2007 SL en relación con la aprobación definitiva de la revisión del Plan Especial de Protección de Patrimonio Construido de San Sebastián. Bai, lehen txanda, delegatuak dauka hitza. Sí, se trata de ratificar la resolución de alcaldía de 28 de septiembre del 2021, por el que se remite el expediente relativo al contencioso interpuesto con el número 477/2021 y encomendar a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento la defensa del acto administrativo impugnado. Elkarrekin Donostiak. Bai, puntua da, ez da mozio bat. La verdad es que lo voy a aclarar por si la concejala delegada sigue estando confundida durante todo el pleno y no tiene nada más que decir cuando le tumban sentencias en su contra y se dedica a ocupar el tiempo para no decir nada.
Enpresa batek proposatzen du hori, gure ustez, bere interes ekonomikoengatik, eta, como hemos dicho, y volveremos a decir, porque también lo he dicho en el anterior punto, pedimos al Gobierno precisamente que vele por los intereses de la ciudad o no por los intereses económicos de unos pocos. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda. Bueno, yo lo que no acabo de entender es que no se voten el punto 6, 7 y 8 de manera conjunta, por lo tanto, porque prácticamente se tratan los mismos temas. Voy a esperar al final del debate, al punto 8, para intervenir, si no les importa. En cualquier caso, me encanta ver cómo hacen ver que se llevan ustedes muy mal con Podemos y tal. Luego, dentro de 2 días, pactarán los presupuestos y tal, amigos, pero bueno. Yo, por aclarar, en la Junta de Portavoces celebrada el martes, yo propuse el tratamiento conjunto de los 3 puntos que siguen y EH Bildu solicitó el tratamiento separado. Y por eso se hace por separado, no por otra cosa. Ah, no, es que ha dicho usted que no entiende, pues digo, o sea, como si... Se lo Porque explico. me parece extraño que Vale. en este caso es a propuesta de H. Bildu, está claro. Vale, Bueno, por aclarar. imagino que sé por qué es, pero bueno, Vale. pero me reservaré la intervención al último punto, si no les importa. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Vale, bueno, pues por empezar por este último, deben ser muy divertidas las juntas de portavoces porque lo que hablan en la misma pues no parece que al final, bueno, pues acaban de entender efectivamente por qué se toman unas decisiones. Nosotros en este caso tenemos claro con este punto que aquí nos vamos a abstener por dos cuestiones. Nos vamos a abstener en primer lugar porque es verdad que estamos ante un momento previo donde todavía no sabemos exactamente los motivos por los que se va a recurrir, en este caso, el PEPUC, porque se recurre la aprobación del PEPUC, pero en función de quién está presentando la iniciativa nos tememos que va en el ámbito de la desprotección, ¿no? En el ámbito de una mayor protección. En cualquier caso, aplicando precisamente ese criterio de cautela, nos vamos a abstener. Bai, eskerrik asko. Ez dakit talde jeltzalde bezala edo izteko txanda. Bueno, yo me gustaría, ya lo siento, señora Laneta, pero yo creo que esta institución siempre vela por los intereses públicos. Ese es su deber. Y ya lo siento decirles que la sentencia no es en mi contra. No es en mi contra. No sé si será en contra del Ayuntamiento de San Sebastián, pero en contra mío, que yo sepa, no es. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko ginateke, espedientea auzitegira bidaltzearen aldeko botuak, sozialistak jeltzaleak popularrak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, onartzen da. Orain, 7. puntura, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 7. puntua, espedientea auzitegira bidaltzea eta lege zuzendaritzari agintzea babestu dezala Donostiako udalak hartu zuen erabaki bat. Hain zuzen ere, Donostian eraikitako ondarea babesteko plan bereziaren berrikuspenaren behin betiko onarpena. Eta hauxe da udalbatzari proposatzen zaion erabakia, berrestea alkateak 2021ko irailaren 28an hartutako ebazpena, erabaki honetako azalpen zatian jasotako edukia duena. Asunto número 7 del orden del día. Remisión de expediente y encargo a la Dirección Jurídica de la defensa del recurso 478/2021. Se propone la ratificación de la resolución de la Alcaldía de 28 de septiembre en relación con la remisión de expediente y el encargo a la defensa en el recurso 478/2021 interpuesto por Asociación Áncora para la Conservación del Patrimonio contra la aprobación definitiva de la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio construido San Sebastián. Bai, delegatuaren txanda. Sí, pues como en el punto anterior, pues se trata de remitir a la Sala de lo Contencioso Administrativo el expediente relativo al contencioso 478/2021 y encomendar a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento la defensa del mismo. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Vale, mi esker. Bueno, pues la remisión del expediente entendemos que es un trámite administrativo. Bueno, el ayuntamiento en este caso pues tiene que remitir esto que le pide el juzgado
Y, en concreto, este recurso está interpuesto por la Asociación Áncora, que están aquí presentes, eskerrik asko, etortzeagatik. Esta remisión llega después de que un juzgado haya tenido que paralizar cautelarmente el derribo del interior del Bellas Artes, ya que parece ser que este Gobierno, sí, no Nekane Arzalluz, sino este Gobierno, prefería garantizar a los propietarios que pudieran llevar a cabo ese derribo antes de que se resolviera esta cuestión judicialmente. Y si retomamos el hilo del punto 1 de los puntos anteriores, sorprende que en el caso de los pisos turísticos, al Gobierno lo que le interesaba era dilatar lo máximo los procesos judiciales y, en este caso, sin embargo, lo que les interesa es correr mucho y que se derribe el interior del edificio en vez de esperar a que se pronuncie la justicia al respecto. Y si ahora ese edificio sigue sin que se haya derribado el interior, completamente no es gracias a la actuación de este Gobierno, sino a la de la justicia. Y esta es una cuestión bastante grave, a nuestro parecer, porque ¿para qué se va a utilizar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento? ¿Para tratar de garantizar la conservación del Bellas Artes, que es sin duda lo que más le interesa a esta ciudad, por el valor artístico, histórico y arquitectónico del edificio? ¿O se va a usar para defender los intereses de los propietarios? Porque en esta misma legislatura ya existía una sentencia judicial que obligaba a los propietarios a realizar el mantenimiento del interior del edificio cuando estos trataron de obtener una licencia para derribar su interior. ¿Y qué decía el Gobierno al respecto hace 2 años, cuando ocurría todo esto? Pues el titular del Diario Vasco, que lo tengo aquí, era: el Ayuntamiento no autorizará el derribo del Bellas Artes e insiste en una salida dialogada. Y nosotras nos preguntamos, ¿en qué ha consistido el diálogo con los propietarios durante los últimos 2 años? Porque resulta que ahora se va a derribar el edificio en los mismos términos que los propietarios querían hacer hace 2 años. La única diferencia es que ahora es para hacer pisos turísticos. ¿Para eso ha servido el diálogo con el Ayuntamiento? ¿En serio? ¿Para conseguir que se derribe igualmente y a cambio haya más pisos turísticos en la ciudad? Esa es su gran aportación a la salida dialogada con los propietarios. Que se derribe el interior, pero claro, si se derriba para hacer pisos turísticos, desde luego parece que ya estamos hablando de otra cosa. En general no, pero para hacer pisos turísticos entonces ya sí. Supongo que es algo así lo que debió pensar este Gobierno en esa fase de diálogo. Y, sinceramente, para este Gobierno a lo mejor esto tiene mucho sentido, pero para nosotras no se lo vemos por ninguna parte. Así que, insisto, ¿por qué no se ha hecho cumplir en ningún momento a la propiedad la obligatoriedad de mantener el edificio? No se han hecho cumplir porque gracias a ese diálogo a lo mejor se sabía de antemano que se acabarían haciendo pisos turísticos ahí y entonces ya les daba igual todo. Por cosas como estas, se lo dijimos también en el pleno anterior y se lo volvemos a decir ahora. Utilicen los servicios jurídicos y las sentencias judiciales para defender los intereses de la ciudad y no para defender que unos pocos puedan hacer negocios millonarios. Talde Popularrak, ez du txanda erabiliko, talde sozialistak bai. Kaixo, egunon guztioi, buenos días. Bueno, estamos en este punto, yo creo que es un tema bastante clarito lo que tenemos que hacer. Nos piden que remitamos un expediente a los tribunales y la verdad es que el Ayuntamiento, este Gobierno municipal, no tiene más remedio que hacerlo. Es verdad que estamos ante un asunto muy concreto y precisamente sobre la situación jurídica, normativa, urbanística del propio Bellas Artes. Yo creo que el Bellas Artes lleva ya muchísimo tiempo con un recorrido judicial. Desgraciadamente no es lo que ha pasado en estos 2 últimos años, sino todo lo que ha pasado en los años precedentes, que desde luego han sido muchísimo recorrido judicial con todas las instancias, con todos los recursos que se podía hacer y desde luego no creo que haya sido un diálogo muy pacífico el que ha habido entre los diferentes gobiernos municipales de todos los colores de este ayuntamiento, porque hemos estado todos los colores en estos gobiernos discutiendo y peleándonos en los tribunales con la propiedad de ese edificio. ¿Qué es lo que nos gustaría? Que la propiedad fuera municipal. Hablemos claro. Para que la propiedad sea municipal, debemos de destinar
a renovar, a rehabilitar y primero a comprar. Yo creo que estamos hablando del presupuesto de inversión de por lo menos más de una legislatura, suponiendo todo ello el no poder intervenir en absolutamente nada más. Dejar de arreglar baches, dejar de arreglar parques, dejar de hacer nuevos equipamientos y, por supuesto, afectando también al funcionamiento de los propios servicios públicos municipales. Yo creo que el debate es claro. El debate es claro. Lleva más de 40 años cerrado, se encuentra en un estado ruinoso y, desde luego, no será porque el ayuntamiento no ha hecho nada. Ha hecho de todo. Y aquí parece que el interés público es comprar, destinarle el dinero de todos los donostiarras a un edificio que en estos momentos económicamente nos va a costar muchísimo darle la vuelta y que de verdad empiece a funcionar como a algunos les gustaría. Esto tiene que ver también con el PEPUB y estamos viendo, y el siguiente punto es otro recurso que yo creo que aquí lo que hay que ver es que hay diferentes intereses entre diferentes grupos de ciudadanos. Unos quieren más protección, otros quieren menos. Hemos aprobado un PEPUC que, por supuesto, puede ser mucho más ambicioso, es mucho más ambicioso de lo que ya era y vamos progresivamente, yo creo que mejorando la protección de nuestros edificios. Pero tenemos que ser realistas. Y la realidad es la que es, y aquí no hay ninguna otra alternativa. Ahora vamos a tener el debate presupuestario y vamos a ver cómo se puede materializar la ilusión o el deseo de algunas personas, de algunos colectivos, a los que, por supuesto, respetamos, porque no puede ser de otra manera. Pero el debate está abierto encima de la mesa y, como aquí se ha dicho claramente en estos momentos, una vez más, serán los tribunales quienes decidan cómo va a seguir el destino del Bellas Artes. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Bien, pues yo no sé si el debate está claro. Yo lo que creo que lo que sí está claro es lo que vamos a votar hoy y no es lo que se nos está diciendo ahora por parte de una de las delegadas del Gobierno municipal, porque lo que se está votando hoy no es remitir a la Sala del Contencioso Administrativo el expediente, sino ratificar la resolución de alcaldía. Ese es el punto que se nos trae hoy. Y en este caso lo que se está pidiendo es que ratifiquemos o no algo que ya ha hecho alcaldía, que ya ha resuelto alcaldía. Eso es lo que se está pidiendo. No engañemos, porque se empieza mintiendo y al final se llega a hacer afirmaciones que, lógicamente, pues si empezamos por una premisa falsa, pues lógicamente las conclusiones que extraemos de la misma siempre son erróneas o falsas o indebidas. Y aquí sí tenemos una certeza. Tenemos una certeza que efectivamente nosotros entendemos que esto hay que ponerlo efectivamente en relación con el asunto anterior. Cuando al Gobierno municipal le interesa, no sabemos bien por qué intereses, porque ya tenemos claro que no es por el interés público, alargar la ejecutividad, la firmeza de una sentencia, da todos los pasos y ordena que se den todos los pasos para que eso sea así, incluso haciendo operaciones de ingeniería jurídica. Ahora bien, cuando, por lo visto, ha llegado a un acuerdo con la propiedad privada y no le interesa esto, corre como el galgo para que la sentencia que pueda haber tenga la ejecutividad, adquiera la firmeza en el menor tiempo posible, demos la licencia y apliquemos aquello de muerto el perro se acabó la rabia. Y nosotros no podemos compartir esta forma poco responsable de gobernar la ciudad. No lo podemos compartir y en este sentido, efectivamente, el punto en la medida de lo que dice es ratificar la resolución de alcaldía, pues mire, nosotros en este punto vamos a decir que no vamos a ratificar la resolución de alcaldía. No vamos a ratificar la resolución de alcaldía porque efectivamente nosotros no queremos dar ese cheque en blanco para que se utilice como se está utilizando, entre otras cosas, con el Bellas Artes. Somos perfectamente conocedores y efectivamente Áncora es perfectamente conocedor de la situación del Bellas Artes desde hace muchos años. Efectivamente, ha habido muchos debates sobre el Bellas Artes, ha habido muchas decisiones sobre el Bellas Artes y, efectivamente, esas decisiones al final han terminado en una protección dada por el propio ayuntamiento, una protección que la protección que tiene es fruto del acuerdo en su momento adoptado por, en aquel momento, los tres partidos que componían la oposición, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque fue una enmienda de los tres grupos la que llevó a establecer la única salvedad de todas las fichas del PEPUC. El único C' que existía, el único C con una protección distinta al grado de protección C, era precisamente el Bellas Artes. Y algunos tendrían que explicar por qué.
¿Por qué, si efectivamente en el resto de la ciudad los CED tienen un tipo de protección, por qué con el Bellas Artes hacemos efectivamente una excepción? Excepción que ha vuelto a ser refrendada cuando en la modificación del PPUC se aprovecha para de nuevo introducir una serie de modificaciones en el PPUC con respecto a la ficha particular del Bellas Artes, que curiosamente coinciden como un guante con el proyecto concreto que presenta la propiedad, en este caso, la SADE. Curioso, porque aquí no estamos hablando de ajustar el documento a las pretensiones, a los deseos, a las ansias más o menos lucrativas del propietario. Estamos hablando del interés general. Y si el edificio tiene per se, si se han observado en el edificio una serie de protecciones, ¿por qué hay que establecerle distingos con respecto a otro tipo de edificios? Nosotros no lo entendemos. Y, evidentemente, nosotros no vamos a ratificar en este punto la resolución que está dando el alcalde. No le vamos a dar un cheque en blanco en esta materia. Eskerrik asko. Bueno, yo voy a utilizar el grupo que corresponde al Partido Nacionalista Vasco simplemente para decir una cosa, porque creo que cualquier debate es legítimo y los argumentos que se pueden utilizar pueden ser válidos, pero creo que en este tema estamos traspasando algunas fronteras que yo no estoy dispuesto a aceptar. Porque hoy se trae a ratificación una resolución del alcalde que es el trasladar el expediente al juzgado en nuestra obligación, en cumplimiento de nuestra obligación de colaboración con los juzgados cuando existen pleitos. Y tengo que decir que en este caso se ha actuado exactamente igual que en todos y cada uno de los casos en los que se ha producido una denuncia ante el juzgado y el ayuntamiento ha tenido que aportar el expediente. Ni más rápido ni más despacio. Y la propia prueba es que hoy vienen 3 remisiones de expediente al juzgado de distinta naturaleza. Es más, podría dar lugar a una reflexión bastante interesante, porque la primera sobre la que hemos votado, y ustedes han abstenido, es la de un propietario que está en contra del nivel de protección que se ha establecido sobre su bien y quiere que se levante ese nivel de protección. Es decir, es un interés de un privado que va en contra de un nivel de protección que ha aprobado este Pleno. Y ahora viene la contraria, que es el de un colectivo que defiende un mayor nivel de protección frente al criterio del ayuntamiento. Y no hemos hecho distingos, vienen todos el mismo día. Y la resolución del alcalde está firmada el mismo día. Y vuelvo a decirlo, como todas las resoluciones del alcalde cuando hay un pleito en el juzgado. Y lo que usted está diciendo o insinuando cuando ha hecho esa intervención es que en este caso el alcalde debería actuar de forma distinta a como se hace habitualmente. Y eso tiene un nombre. Y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Así de claro. Y el turno de cierre le corresponde a la delegada. Yo simplemente decir ante las acusaciones o lo que aquí se ha hablado es que desde luego no tengo ninguna duda que los servicios jurídicos de este ayuntamiento velarán por el interés público. Eskerrik asko. Bozkatzeko txanda, aldeko botuak, Sozialistak Jeltzaleak Talde Popularra, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu. Hurrengo puntura pasatzen gera. 8. puntua, espedientea auzitegira bidaltzea eta lege zuzendaritzari agintzea babestu dezala Donostiako udalak hartu zuen erabaki bat. Hain zuzen ere, Donostian eraikitako ondarea babesteko plan bereziaren berrikuspenaren behin betiko onarpena. 480/2021 auzia errekurtsoa. Hau da, udalbatzari proposatzen zaion erabakia, berrestea alkateak 2021ko irailaren 28an hartutako ebazpenan, erabaki honetako azalpen zatian jasotako edukia duena. Asunto número 8 del orden del día. Remisión de expediente encargo a la Dirección Jurídica de la Defensa del recurso 480/2021 contra la aprobación definitiva de la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido de San Sebastián. Se propone la ratificación de resolución de alcaldía de 28 de septiembre de 2021 en relación con el recurso presentado por el partido político Vox contra la aprobación definitiva del PPUC. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Delegatuaren txanda.
Bueno, pues se trata de ratificar la resolución de alcaldía el 28 de septiembre de 2021 y remitir al juzgado, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el expediente 480/2021 y encomendar a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento la defensa del acto administrativo impugnado. Talde Popularraren txanda. No quiere hablar. Bueno, pues como decía antes, quería reservar mi intervención para este último punto, porque entiendo que es el mismo debate. Sin que sirva de precedente, creo que el alcalde tenía toda la razón. A veces coincidimos, alcalde. Y tenía toda la razón. Y son los grupos, en este caso Bildu y Podemos, los que, bueno, pues con sus incongruencias ponen de manifiesto que el patrimonio pues les interesa lo justo, o por lo menos la defensa del patrimonio. No sé qué le hace tanta gracia a mis compañeras de Podemos. Bueno, veremos qué votan ustedes ahora. Yo sí que no tengo una bola de cristal. Pero este recurso que se presenta ahora también, o el grupo que presenta este recurso también pide una mayor defensa del patrimonio de la ciudad. Yo creo que es importante que se tenga también en cuenta y no sé ustedes cuál será su opinión. En cualquier caso, no entiendo muy bien por qué votan a favor de uno de los puntos, se abstienen en otro. En este no sé muy bien qué van a hacer. No sé cuál es el sustento ideológico de su votación. Es que se me escapa. Bai, talde sozialistak, EH Bilduk. Bueno, primero decirle al señor Coromina que creo que para nosotros es un valor añadido que usted no entienda por qué votamos de una manera o de otra. Sinceramente lo creo y hay una de las grandes diferencias entre la izquierda y la derecha, y entre nuestra izquierda y su derecha, ¿no? En ese sentido yo creo que eskatu genuenean bozeramaile batzordean puntoka, bakoitza bere debatea eukitzea, gure eskumenen barruan zegoela, beraz, ez dakit non dagoen problema. Kasunetan, baiezkoa bozkatuko dugu, Korominas jauna, baiezkoa bozkatuko dugu, zeren Vox alderdia, nik uste gure udal politikatik oso urrun egon behar duela. Ez orain, baizik eta beti. Ultraeskuineko alderdi politiko honek gaur hemen mahai gainean daukagula eta irakurtzen duguna gure udal politiketan sartu dela. Uste oso urrun eta korporazio honek ere marra gorri bat jarri beharko lukeela halako ideologia bat pleno honetara sartzerakoan, ez? Ideologia matxista, xenofoba, guztiz nik uste gure hirian dagoen etika batetik oso urrun dagoela, arrazista, trafoa, nik uste dena daukala gure bozka kasunetan baiezkoa emateko, eta horregatik ematen dugu. Bueno, voy a volver a utilizar el turno que corresponde al Grupo Nacionalista para mostrar mi perplejidad, porque este debate no es un debate de izquierdas-derechas. Este debate es un debate sobre el Estado de Derecho y el sistema democrático, claramente. O sea, aquí lo que no se puede es, en función de las simpatías políticas o personales, actuar de distinta manera, que es lo que se está haciendo en este pleno cuando se vota una cosa en función de quién es el sujeto. Y a mí me produce la misma repugnancia o más que a usted el tercero en cuestión. Pero a la hora de defender una decisión plenaria de este ayuntamiento, que es el PEPUC, ante recursos que presentan terceros, yo creo que no es correcto actuar en función de las simpatías o antipatías de quien presenta el recurso, porque todos tenemos derecho a unas mínimas garantías jurídicas y garantías democráticas. De verdad, o sea, yo creo que
esto que estamos viendo, y coincido también con el Grupo Popular en este caso, es sorprendente, pero además preocupante. Porque, insisto, están ustedes pidiéndome a mí que actúe diferente en función de sus simpatías y están ustedes actuando diferente en función de sus simpatías a la hora de posicionarse en este pleno. Y esto quiebra lo que es el funcionamiento democrático de una institución. Y lo tengo que decir porque si no reviento. Taizteko txanda, delegatua dauka. A mí lo que realmente me sorprende, y les aseguro ni que con bola de cristal hubiese acertado, es que ustedes vayan a la defensa del patrimonio jugando a la quiniela 1x2. Eskerrik asko, bozkatzera pasatzen gera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. Ez dakit azalpen txanda nahi duen, ez? Bai, nahi zuen bezala, alde. No, bai, noski Vox dela, baina, bueno, guk badauzkagu elementu batzuk hor abstenitzeko, eta da batez ere, bueno, Vox ez izan, eskatzen dute, bueno, Loiolan dauden elementu batzuk bestea. Orduan, bueno, nik uste dut hori ere kontemplatzeko modukoa dela, eta horregatik abstenitu. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 9. Udalbatzari jakinaraztea, udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatiko eta aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren 8. artikuluaren aldaketaren behin betiko onarpena. Asunto número 9 del orden del día. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público. Se da cuenta así de la aprobación inicial de la modificación del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, adoptada en la sesión plenaria de 22 de julio de 2021, no habiéndose presentado reclamaciones algunas en el periodo de exposición pública, ha devenido a aprobación definitiva por efecto del artículo 49 de la Ley 7/85. Delegatuari dagokio hitza. Sí, esto efectivamente es una dación de cuenta, no hay que votarlo. Es que seamos conscientes de que efectivamente, como ha dicho el secretario en el pleno de julio, se aprobó a propuesta del Partido Popular una modificación relativa al artículo 8 de la ordenanza fiscal para que nos entendamos de las terrazas, teniendo en cuenta la crisis que habían pasado o que están pasando la hostelería. En este caso, lo que se aprobó era que en el primer semestre de este año 21 se les iba a bonificar el tema de las terrazas un 50% a los establecimientos de 10 mesas o menos, un 33% a los de más de 10 mesas, complementando lo que se ha hecho también para el año 20. Efectivamente, esto se publicó en el boletín de la provincia de Guipúzcoa, del territorio oficial de Guipúzcoa, el 16 de agosto del 21 y, bueno, el 27 de septiembre ha acabado el plazo y como no ha habido en fin, propuestas de modificación aceptables, pues lo que hacemos es tomar conciencia de que efectivamente esto es una aprobación definitiva. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Bueno, pues hoy vamos a ratificar en este pleno, efectivamente, como decía Jaime, un acuerdo aprobado en julio de este año, que fue una propuesta original del Grupo Popular y que luego fue modificada en la comisión por una enmienda acordada entre los grupos que conforman el Gobierno y, en este caso, nuestro grupo. Bueno, ya lo dijimos en ese momento, nos parece que es un buen acuerdo proporcionado también a la situación. Y es otra muestra de que, desde luego, más allá de que efectivamente es que tenemos todo el derecho a mostrar nuestro desacuerdo y en el Pleno también, cuando no estamos de acuerdo con ciertas líneas, con bastantes, que puede estar siguiendo este Gobierno, pero desde luego tenemos una apuesta clara por ser útiles y propositivas a la hora de afrontar la crisis generada por la pandemia y que en este caso, efectivamente, ha afectado de una manera especial a muchos sectores y uno de ellos es precisamente la hostelería. Creemos que es una buena medida para el sector, aunque habrá que seguir vigilando cómo evoluciona la pandemia
y seguir valorando cada situación. Y en este punto, bueno, pues en principio también, ya que fue una petición del Partido Popular, tener debate en este punto, yo también me puedo imaginar, y voy a sacar otra vez mi bola de cristal para imaginarme por qué se quiere debatir este punto y, desde luego, pues yo también voy a hacer una reflexión, porque bueno, el Partido Popular, ¿no?, en este caso hace referencia a que podamos llegar a acuerdos entre el Gobierno y nosotras en ciertas materias, en otras evidentemente no, pero desde luego, bueno, pues quizás cuando no se entienden algunas cosas, pues se tiende también al insulto. El Grupo Popular nos llamó tontos, no tontas, tontos útiles por llegar a acuerdos en materia fiscal. Me imagino que la intervención que querrá hacer el Grupo Popular puede ir por ahí. Y, en todo caso, bueno, pues a nosotros nos parece que el PP nos llame tontos, que no tontas. Bueno, es bastante normal y ya sabemos que cuando no entienden las cosas, pues hacen este tipo de cosas de insultar y quizás ponernos en ridículo. Pero, desde luego, lo de tontas igual no se lo aceptamos, pero lo de que nos llamen útiles, pues la verdad es que lo aceptamos y se lo agradecemos. ¿Es lo que pretendemos, señor Corominas, hacer algo más que votar a favor de unos presupuestos 5 meses antes sin haber visto un solo número? Y, desde luego, bueno, si eso merece el insulto cuando trabajamos acuerdos, pues nos parece estupendo, porque creo que es eso, ser útiles, lo que le piden también sus votantes, ser útil y hacer algo más que insultar y hacer brindis al sol. Eskerrik asko. Zuri, talde Popularrak. Caray. Creo que jamás ha salido esa palabra de mis labios. No creo, no, estoy absolutamente seguro. Jamás ha salido esa palabra de mis labios, la palabra tontos. Jamás en este pleno. En este pleno, jamás. Usted lo ha dicho, no, yo no pronuncié esa palabra. Soy perfectamente consciente mira, soy dueño de mis palabras, esclavo, ¿entiendes? No tengo, esclavo de mis palabras y dueño de mis silencios. No tengo ningún inconveniente. Jamás pronuncié esa palabra en este pleno. Usted la ha pronunciado, no sé si 5 o 6 veces, igual es porque considera que efectivamente lo son, no lo sé. Reyes, si en este pleno se tuvieran que poner líneas rojas en función de la trayectoria ética de cada uno de los grupos, a la izquierda de Merkel habría una cima roja. Una cima roja. Y esto creo que es importante que quede claro en este pleno. En cuanto al punto que tenemos que debatir ahora mismo, está claro que, bueno, yo agradezco al señor Macaya que públicamente asuma, comparta que esto ha sido una propuesta del Partido Popular, que bueno, pues que con un pacto que luego con el Gobierno, con un pacto con Podemos, recortó en cierta medida la propuesta inicial del Partido Popular. Y bueno, y esto no sé si será llegando a pactos públicos, porque parece que ustedes no quieren públicamente llegar a acuerdos con nosotros, a pesar de que en multitud de ocasiones hemos tendido la mano. No sé si será de esta manera, pero quizás sí es de esta otra manera, ¿no? Con la iniciativa del Partido Popular y haciendo y obligando al Gobierno a moverse, buscando apoyos donde lo considere oportuno, pero nosotros vamos a seguir en esa línea, porque creemos que es la línea que tenemos que andar y que es buena para la ciudad. Con nuestra iniciativa, tratar de que ustedes se muevan en la dirección en la que consideramos que se tienen que mover. Que lo hagan con Podemos, que lo hagan con EH Bildu, pues nos es absolutamente indiferente. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai. Bai. Bueno, me hace gracia, si me permiten la expresión, el ataque de celos que tiene el Partido Popular, porque no solo pactamos con ellos. Este Gobierno municipal busca los acuerdos que estima necesarios con las fuerzas políticas que están dispuestas a acordar, planteamientos, ayudas, políticas que redundan en beneficio de la ciudadanía donostiarra, del interés general. Y es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo, porque no comparto
con el Partido Popular la afirmación que acaba de realizar, que nos mueven o nos fuerzan a mover como si este Gobierno municipal estuviera parado en relación a la defensa de los sectores económicos que más están sufriendo la crisis del COVID en nuestra ciudad, como es el pequeño comercio local o los hosteleros. Quiero recordarle que desde la sociedad de fomento en la que estamos todos los grupos representados, hemos puesto en marcha un plan de reactivación económica vinculado fundamentalmente al empleo y a las ayudas directas e indirectas al comercio y la hostelería por valor de 11 millones de euros en 2021. O sea que quietos no creo que estemos. No preocupados tampoco, activos y muy proactivos en la defensa de los empleos, de las familias que están viviendo del pequeño comercio y de la hostelería. Estamos, y de hecho, 11 millones de euros. Y estas exenciones fiscales que acaba de clarificar nuestro compañero Macaya, pues son uno de los instrumentos importantes que tenemos en esa defensa, insisto, del empleo y de la reactivación económica de los sectores más afectados. EH Bildu taldearen txanda, ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak, bai? Sí, bueno, efectivamente, a mí no me duelen prendas. Efectivamente, aprovechamos que el Partido Popular había propuesto esto. Queríamos que la bonificación relativa a las terrazas, a diferencia del año pasado, que hubo que hacerla muy tarde y que efectivamente con todos los trámites pues hubo que dilatarlo mucho, pues quisimos aprovechar, efectivamente, y así lo hicimos y tomamos vuestra iniciativa para conseguir que los hosteleros pues recibiesen una ayuda para pudiesen paliar la situación que estaban pasando. Yo una pequeña, me permitirías una pequeña broma, Borja. Sí, es una pequeña broma, que hay un dicho que dice que lo que es verdad y lo que se propone, en fin, hay que aceptarlo, lo diga el señor o su porquero. Efectivamente, nosotros lo diga el señor o su porquero, cada cual sabrá quién es el señor y quién es el porquero, pues las propuestas buenas pues las aceptamos. Eskerrik asko, supongo que no va a usar turno de cierre, pero bueno, es igual. No, ¿por qué no? Hau ez da bozkatu behar, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera mozioetara eta gogoratu hurrengo biak batera ingo ditugu da, uneko gai zerrendan sartzea erabaki duguna 10. batera ingo dugu da. Lehenengo kontrol mozioa, Elkarrekin Podemos udaltaldeko Aitzole Aranetak aurkeztua, Donostiako adinekoen egoitzetan izandako azken eskandaluari buruzkoa, eta EH Bildu udaltaldeko Reyes Carrerek aurkeztutako mozioa, Donostiako adineko eta mendiko pertsonei arreta emateko zentro gerontologikoetan egin diren ikuskapenak direla eta. Tratamiento conjunto de la moción ordinaria relativa al último escándalo en las residencias de mayores en Donostia, presentada por Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, y moción ordinaria urgente presentada por el Grupo EH Bildu sobre las inspecciones realizadas en los centros gerontológicos de atención a personas mayores y dependientes de la ciudad. Biak batera egiten ditugunez, 5 minutuko txanda irekiko dugu eta den txanda Elkarrekin Donostiak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, gaur udalbatza honetara ere badakargu mozio bat, Donostiako adinekoen egoitzen egoerari buruzkoa. Izan ere, duela gutxi prentsaren bidez jakin ahal izan genuen, albiste bati esker, dena esan beharra dago, txara bat egoitzan egoilerrak 14 ordu jarraian egon zitezkela ezer jangabe. Esa noticia se basaba en un informe realizado a raíz de una inspección y fechado el 17 de septiembre, y la noticia se publicó unas semanas después y tras su publicación salió la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, prácticamente a excusar a la empresa y venía a decir más o menos que era un caso aislado. Sin embargo, unos días después de esas declaraciones de la diputada foral, conocimos nuevamente, gracias a una investigación,
de un medio de comunicación que había muchos más casos aislados, muchos más. Según esa investigación, son otras 12 residencias más en Guipúzcoa las que realizan esas mismas prácticas. 5 de ellas están situadas en Donostia, fíjense, y son Villa Sacramento, Lamurús, Aldaconea, Berra y San Ignacio. Las 5, repito, en Donostia. Para nosotras, tanto este nuevo escándalo como la aparente falta de control y falta de contundencia también de la diputada foral a referirse a estas cuestiones son pruebas claras de que el modelo actual de residencias basado en pagar con dinero público a residencias privadas no está funcionando. Y no funciona por muchos motivos. Para empezar, mucho antes del COVID ya estaban las trabajadoras de las residencias movilizadas y en huelga durante cientos de días porque decían que las condiciones en las que trabajaban y trabajan es imposible ofrecer unos cuidados de calidad a los residentes. Situación que empeoran notablemente, desde luego, creo que ahí estaremos todos de acuerdo, con la llegada del COVID, como bien sabemos. Pero es que es más. Durante este último año y medio hemos conocido que el grupo DomusVi, que gestiona las residencias de Berra y de Villa Sacramento, tenía un acuerdo gracias al cual ganaba una comisión cada vez que el familiar de un residente fallecido contrataba los servicios funerarios con el grupo Mémora. Hemos sabido también que poseía una trama societaria para desviar el dinero que ganaba en España a paraísos fiscales. Y como hemos explicado aquí en anteriores ocasiones, la residencia de Berra tuvo que ser intervenida por su mala gestión durante la primera ola y falseó la cifra de muertes precisamente por COVID. También tenemos el caso en esta misma residencia de una residente que falleció en el Hospital Donostia y que alertó a los médicos por el mal estado general en el que se encontraba el cuerpo y que indicaba una falta clara de cuidados prolongada en el tiempo. Además, en Villa Sacramento se estuvo cobrando a los residentes al menos 8 meses por unas mascarillas que la Diputación Foral de Guipúzcoa daba gratuitamente a las residencias. Y ahora, como he dicho antes, sabemos que además de estas 2 residencias hay otras 3 más en esta ciudad que tenían a los residentes en torno a 14 horas seguidas sin comer. Y todos estos escándalos tienen varias cosas en común entre ellos. 1, que salen a la luz gracias a la prensa. 2, que la reacción de la Diputación siempre ha sido minimizar su relevancia y tratar de que parezcan que son cosas aisladas y excepcionales. Nunca, desde luego, para tomar medidas contra las empresas que protagonizan todos estos escándalos y nunca, desde luego, para que nadie se plantee que la forma en la que se gestiona este sistema de cuidados no es la adecuada. Y por ello, por todo ello, traemos hoy esta moción para pedir a la Diputación Foral de Guipúzcoa que lleve a cabo todas las acciones necesarias para cuidar a las personas que viven en las residencias de mayores y a las personas que trabajan en ellas. Y para pedir también que ante todos estos escándalos se planteen que la subvención a empresas privadas es un modelo que no funciona para garantizar unas políticas de cuidados de calidad y que se camine hacia ese modelo público de los cuidados de calidad que garantice los derechos de las personas residentes y de las trabajadoras. Eskerrik asko, orain EH Bildu taldearen txanda. Egun on guztioi. Podemosen bozeramaileak esan duen bezala, irailaren 29an, ELA sindikatuaren salaketa baten ondorioz, txara bat egoitzan, Donostian, Intxaurrondon dagoen zentroan, egindako ikuskapenaren ondorio kezkagarriak argitaratu ziren. Ikuskapenean, zaintza sektoreko langilek behin eta berriro salatzen dutena berresten da. Alegia, premiazkoa dela zuzeneko arretaren ratioak handitzea eta langile gehiago kontratatzea. Izan ere, adineko pertsonak 14 ordu baino gehiago jangabe egoten direla konprobatu zen zentro horretan, eta ordu gehiegi pasatzen dituztela ohean, auxiliar gutxi egoteak ezinezkoa egiten duelako arreta hobeagoa ematea pertsona hauei. Zentroetan lan egiten duten laguntzaien arabera, txara bateko ikuskapenean ikusitako zabarkeriak lurraldeko zentro gehienetara estrapola daitezke.
Gogora dezagun, adibidez, Berra Ogoitzan, Donostian ere, eman diren negligentziak pandemian zehar, hildako pertsonen eskubideen gestioan edo maskarillekin egin zuten negozioan. Lehenengo erantzunean, gizartekintzako diputatuak, Maite Peñak adierazi zuen, ez dela egia, Gipuzkoako egoitzetan langile gehiago behar direnik, eta ukatu egin zuen auxiliarrek eta senidek bizi duten errealitatea. Hala ere, egun batzuk geroago onartu du, ez dela behar bezala lan egin familiekin eta ikuskapen gehiago behar direla adinekoen egoitzetan. Y es que la Ley de Servicios Sociales lo exige de forma clara. Es deber de la Administración Pública el ejercicio de las funciones de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de servicios sociales con el fin de garantizar el derecho de la ciudadanía a la calidad de atención en los mismos. De esta manera, las inspecciones serán periódicas, planificadas o de oficio y extraordinarias en el caso de la presentación de una denuncia o de la existencia de indicios de incumplimiento de los requisitos solicitados. Insisto, existencia de indicios de incumplimiento de los requisitos solicitados. Y aquí es precisamente donde entran en juego el rigor y la voluntad de la Administración pública, porque parece que para la Diputación Foral de Guipúzcoa no es necesario hacer inspecciones extraordinarias cuando hay testimonios directos de familiares y trabajadoras que relatan las mismas negligencias en las residencias y se limitan, en la mayoría de los casos, a hacer inspecciones pactadas o esperar a que haya una denuncia judicial antes de intervenir. No hace falta ser Sherlock Holmes para saber que en una inspección pactada y anunciada de antemano difícilmente se podrá ver el funcionamiento real de cada centro con naturalidad ni valorar el día a día del mismo con normalidad. La Diputación sigue negando la mayor y en su realidad paralela, con concentraciones semanales de familiares promovidas por el colectivo Gipuzkoako Senideak que relatan lo que se vive en las residencias del territorio, con denuncias constantes de trabajadoras y sindicatos que llevan ya más de 260 días en huelga sin ser escuchadas por Markel Olano, con empresas que tras incurrir en negligencias graves se van de rositas y siguen gestionando la atención a nuestras personas mayores, y con una atención directa en residencias que es inferior a la que una residencia debía prestar hace 20 años. Ya que con el nuevo decreto que ustedes aprobaron en el Gobierno vasco, en Gasteiz, la atención directa a los grandes dependientes de Guipúzcoa se ha reducido en 5 minutos al día, que es lo que un auxiliar está a diario de forma individual con un residente, que ya de por sí es poco, 5 minutos menos a día de hoy, y en el caso de las personas dependientes moderadas se ha reducido en media hora al día. Ugariak dira beraz egungo zaintza sisteman zerbaitek huts egiten duela eta neurriak hartu behar direla esaten diguten erabiltzaileen eta langileen testigantza eta bizipenak. Gauzak horrela, mozio arrunt honekin eskatzen diogu Gipuzkoako Foru Aldundiari, urtea amaitu baino lehen, hiriko zentro gerontologiko guztietan aldez aurretik abisatu gabeko ikuskapenak egin ditzala, zentro bakoitza zein egoeratan dagoen aztertzeko eta zerbitzu horiek hirian erabiltzen dituzten adinekoen zaintza nola kudeatzen ari den baloratzeko. Hau esan da, noski Podemosek aurkeztutako mozioari baiezko bozka emango diogu, finean gure taldeak eskatzen duenarekin bat datorrelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Es indudable que existe un conflicto laboral en las residencias de mayores de Guipúzcoa. Efectivamente, antes de la llegada del coronavirus, en las residencias de Guipúzcoa se venía arrastrando una huelga de 243 días por parte de las trabajadoras. Ellas denunciaban la dejadez de la Diputación y reclamaban que se revisara el modelo de atención hacia nuestros mayores por las deficiencias del sistema. Según sus testimonios, en las que trabajan, eran y son insuficientes para poder atender y cuidar como es debido a las personas residentes. También estamos de acuerdo con lo recogido en la justificación de esta moción respecto a que la expansión del coronavirus en las residencias de mayores ha hecho de estas un foco de contagio, provocando un alto número de fallecimientos de personas en Donostia. Pero este grupo quiere añadir que no fue únicamente en las residencias de mayores de Donostia o del País Vasco, sino fue un mal que afectó a todas las residencias de España. En lo peor de la primera oleada, entre marzo y junio de 2020, murieron casi 10.000 personas, más que en los 6 meses siguientes, muertes que se han ido mitigando por el efecto de las vacunas
en este 2021. Dicho esto, no justificamos que el Lehendakari, en su calidad de director de la emergencia sanitaria, no diera una explicación pública de lo que estaba sucediendo en las residencias de este territorio, tal y como le solicitaron los familiares de residentes en residencias de mayores. De lo que sí estamos convencidos es que el protocolo de prevención que se acordó sí se cumplió, inicialmente con los muy escasos medios de los que se disponían. Otro tema es que no funcionaran o fueran insuficientes. Y como antes he mencionado, este problema no solo fue en las residencias del País Vasco, sino a nivel de toda España. Pero lo que pienso de esta moción es que Elkarrekin Donostia lo único que pretende y trata de justificar es que la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno vasco acometan las reformas necesarias para la eliminación de las residencias privadas de mayores y se impongan exclusivamente el modelo público. Se intenta amparar en una serie de noticias que no de informes técnicos que lanza el diario digital Infolibre sobre la red de residencias de mayores del Grupo Donosti en relación a la supuesta trama societaria que este grupo tiene para desviar el dinero que ganaba en España a paraísos fiscales. Noticias que no informes sobre las supuestas comisiones que ganaban cada vez que el familiar de un residente fallecido contrataba los servicios funerarios por el Grupo Mémora o por la supuesta falta de atención que dispensan a sus residentes o al reciente fallecimiento de una residente en Donosti Berra cuyo cuerpo, según la familia, presentaba signos de haber estado desatendida por parte de la residencia. Pues bien, todas estas noticias que no informes fueron desmentidas por el portavoz de Domus Vi, quien negó que no se cobraran comisiones cada vez que el familiar de un residente fallecido contrataba los servicios funerarios con el Grupo Mémora. También explicó que jamás ceden datos de sus residentes ni familiares a Mémora. Asimismo, la portavoz de Mémora explicó que el convenio de colaboración entre ambos grupos, en una de sus cláusulas, recoge expresamente que se debe respetar el derecho a la libertad de elección de la familia a la hora de escoger los servicios funerarios y también que no existe exclusividad. Respecto al reciente fallecimiento de una persona que se encontraba en muy mal estado, residente en Domus Viverra, la Diputación Foral de Guipúzcoa realizó una inspección para su esclarecimiento, sin lograr resultado que evidenciaran una desatención. Curiosamente, salvo error o desconocimiento por esta parte, de todas esas irregularidades supuestamente cometidas por el Grupo Domus Vi, denunciadas por el diario digital Infolibre y que son traídas a este pleno por el Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, ninguna, y digo ninguna, se ha denunciado ante los tribunales. El hecho de que Elkarrekin Donostia no sea partidario de las residencias privadas o de lo privado no justifica su desprestigio. Elkarrekin Donostia se ampara única y exclusivamente en noticias sin contrastar. Dicho todo esto, solicitaremos la votación por puntos y, respecto a la moción presentada por el Grupo EH Bildu, en la justificación de esta moción se recoge que, según las auxiliares que trabajan en los centros, las negligencias observadas en la inspección en el centro residencial de Chara 1 son extrapolables a la casi mayoría de los centros del territorio, ya que en casi todas las residencias pasan personas usuarias unas 14 horas encamadas. También recoge las manifestaciones ofrecidas por los portavoces de las trabajadoras de diferentes centros gerontológicos de Donostia. En rueda de prensa del 30 de septiembre, en las que denunciaron que en la residencia Alai Eche hay unos 70 usuarios que pasan 14 horas encamados y sin comer, que en Villa Sacramento hay personas que pueden estar hasta 20 horas en la cama sin moverse y que en Chara son 100 las que pueden estar hasta 100 horas encamadas. Lo sorprendente para este grupo, caso de ser ciertas estas acusaciones, es que ningún sindicato o trabajador de cualquiera de los centros mencionados hayan denunciado ante la Diputación Foral de Guipúzcoa, ante los tribunales, semejantes barbaridades, exceptuando la denuncia efectuada por el sindicato ELDA respecto a la residencia Chara. Añadir que vemos bien que se realicen las inspecciones sin previo aviso en todos los centros gerontológicos de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bueno, mila esker, presidente jauna, egunon guztioi. Marxek esaten zuen erlijioa herriaren opioa dela. Eta nik beti pentsatu izan dut erlijioa esaten den toki horretan dogma erabil daitekela. Eta zer da dogma bat? Pues alakoek, kasu honetan elakoek diotena, hain zuzen ere alakoak direlako, kasu honetan elakoak direlako, besterik gabe sinistea. Inolako zalantzarik ez jarri, esaten duten horri, eta sineskeri horren lozorro goxoan egonez, funtzionatu
iritzi sistema horretan. Hori ikusten dugu mozio honetan, beste behin, zoritxarrez, nire aurrekoek esan duten bezala, behin baino gehiagotan eztabaidatu dugulako, residentzien inguruan eta guztietan gidoia bere izan da. Gatazka sindikal baten murgilduta dagoen parte batek dioena inolako bainari jarri gabe sinistu eta hortikan ondorioak ateratzen hasten dira, bai Podemos, bai EH Bildu, eta dana libre ematen du. Nik ez dut oain gogora ekarriko aurreko aldietan ze jarri dugun maigainean. Por cierto, ez bakarri diputaziokoekin hitz eginez, parte askorekin hitz eginez baizik. Ez dut hori gogora ekarriko. Bai gogora ekarri nahi dut, ia okazio guztietan nik adierazi dudala, guk adierazi dugula, erakunde guztiak sinestuta eta konbentzituta geundela, aspaldianikan adineko personen zaintza eredua aldatu beharra dagoela. Eta koronavirusek agerian utzi dula aldaketa hori azkarrago egin behar dugula. Hori behin baino gehiagotan esan dut hemen. Eta hau ere esan dut, aldaketa hortarako guztion elkarlana beharrezkoa dela. Claro, gertatzen dena da, oso zaila dela elkarlanean aritzea, printzipioetiko guztiak alde batera uzten dituenakin, hain zuzen ere, importanteagoa iruditzen zaielako arerio politikoa mendian hartzea. Hori nahiko konplexua da. Eta nik hemen datu batzuk emango ditut. Gipuzkoan momentu honetan 5.000 adineko zaurgarri ari dira hartatzen, 6.500 zuzeneko langile, 65 zaharregoitzetan. Plazen 185 publikoak direlarik. Hori da dato bat, zuzeneko arreta orduak eta konputua egiten da berdin estatuko guztietan, provintzia guztietan edo alde guztietan, orduak dira 1.105 arreta zuzen urteko. Estatuko altuena. Konparazio batera, 234 arreta ordu zuzen dira urteko Errioxan. Eta, inspekzioi buruz esan dana. Inspekzioak pasadan urtean 2008an 322 egin zian Gipuzkoan. Eta 270 egin dira 2008 batean irail arte. Eta inspekzio guztien 180 izan dira abisatu gabe. Eta beste dato bat, keja bat, ez salaketa bat, keja bat egiten den bakoitzean, talaxe gertatu zan txaran, keja bat jartzea nahikoa da inspekzioak martxan jartzeko. Hau esan da nik benetan eskatuko nizueke, esaten zaizuen guztia dogma ez bihurtzeko. Mila esker. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Begira, elkarlana nahi balimada, nik uste lehenengo, eta ja badara amagu urte eta erdi, hiri honetan, adineko egoitzetan, kontu hauek bata bestearen atzetik ikusten, nik uste elkarlana zaratago niri oso ondo iruditzen zait, si el portavoz del Partido Popular o la portavoz, en este caso de PNV, quieren hacer de portavoces de las empresas, pues que lo hagan, muy bien, pero desde luego que no podemos mirar hacia otro lado cuando tenemos escándalo tras escándalo relacionado con las residencias de mayores en esta ciudad. Yo la verdad es que no sé. Por cierto, sobre la mujer fallecida cuyo cuerpo estaba en ese estado, me gustaría que investigara un poquito por qué su hija no ha denunciado. Y luego hablamos. Yo repito, no sé qué más tiene que ocurrir en una residencia para que alguien de la Diputación o incluso de este Gobierno, que no ven necesarias estas mociones, desde luego se tomen en serio estas cuestiones.
No sé qué me parece más grave, si beneficiar a unas empresas cuyo principal objetivo pues es el que es, o que ocurra esto y no podamos decir absolutamente nada y se nos apele, no sé, al ratio de atención de unas trabajadoras que llevan 300 días movilizadas en huelga. Desde luego, también estamos acostumbradas a que cuando criticamos la gestión política de un servicio público, pues los responsables políticos también usen a las trabajadoras de escudo y que nos acusen también incluso de atacar a esas trabajadoras. Así que, desde luego, muy claramente, si de verdad interesan los residentes y las trabajadoras, hablen con ellas, hablen con los familiares de las personas fallecidas y les dirán que no dan abasto. Y si preguntan más, le dirán que cada vez más se han ido llorando a casa porque han tenido que elegir entre dar de comer a una persona o cambiarle el pañal. Y es por eso por lo que traemos esta moción. Eta noski bilduren mozioaren alde bozkatuko dugu. Zalantzarik gabe. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Señora San Román, son 5.400, sí, las personas dependientes que están siendo atendidas en las residencias del territorio. Y, como decía la portavoz del Carrequín Donostia, más de 260 días los que llevan las auxiliares de estos centros pidiendo que terminemos con la precariedad que viven en esos centros. Y por mucho que quieran adornar el relato y desviar la atención de este conflicto, no se puede, porque lo tenemos a diario en las puertas de las residencias y en las calles. Por supuesto que hay denuncias, señor Mota, porque estamos hartas de, durante décadas, asumir el cuidado de todo, de los menores, de los mayores, de la vivienda, de las tareas de casa, pero estamos todavía más hartas de hacer este tipo de cuidados en nuestra vida laboral de forma precaria. Y encima, que se ponga en duda que cuando decimos que estamos sometidas a una precariedad absoluta y que soportamos las jornadas más largas de todos los convenios del territorio por 1.000 euros al mes, encima se ponga en duda. Y me parece vergonzoso que a día de hoy todavía tengan lugar este tipo de cuestionamientos y de discursos, porque flaco favor hacemos a la igualdad con este tipo de dudas. Seguramente, si estuviéramos hablando de otros sectores, no se pondría en duda, y me temo que el hecho de que sea un sector feminizado no es casualidad. ¿Saben lo que decía la semana pasada el diputado Markel Olano en la radio? Que un auxiliar atiende al día a 2 personas. Un auxiliar en Guipúzcoa atiende en su jornada laboral a 13 personas grandes dependientes. Que el señor diputado no tenga ni idea de lo que supone una jornada laboral de un auxiliar y que no tenga ni idea de lo que hacen los centros, la verdad que da bastantes pistas de cómo gestiona esos centros y de qué va a hacer para solucionar la situación laboral de estas personas, que revierte directamente en la calidad de la atención de nuestras personas dependientes. O sea, nada. Y, señora San Román, insisto, no entiendo cómo desde la Administración pública se niegan a hacer las inspecciones a las que están obligados por la Ley de Servicios Sociales, se niegan a tomar medidas para paliar este tipo de negligencias, que creo que es responsabilidad de todos que no existan este tipo de negligencias. No entiendo que estemos debatiendo sobre algo así. Realmente nos dejan en cada pleno más sorprendidos. Y entiendo que les molesten las críticas de ELA, no solo en este ámbito, en todos, porque últimamente no les dan tregua y con razón. Eskerrik asko. Gobernuak izteko txanda. Bueno, yo le agradezco mucho a la señora Duarte que me haya corregido. Son 5.400 personas muy vulnerables atendidas en las 65 residencias, 85% de las plazas públicas. Me gustaría que revisara un poco tanto los sueldos como, no voy a decir aquí, como la manera de calcular lo de las horas, porque, claro, las franjas de atención tienen diferentes ratios. No es lo mismo la noche que el mediodía. Simplemente voy a terminar con una reflexión. Hoy aquí se ha traído, se ha recordado, no se ha argumentado, que en más de una ocasión hemos estado debatiendo, mis predecesoras acaban de decir además en qué situaciones se han vertido hoy también aquí acusaciones muy gruesas sobre la situación y sobre quién gestiona estas residencias. Quiero recordar que ELA sí llevó a los tribunales, precisamente basándose en denuncias que aquí hemos escuchado, del tipo de las que hemos escuchado, llevó a los tribunales a 5 empresas y a la Diputación en 5 ocasiones. ¿Saben ustedes
cuántas veces les dieron los tribunales la razón? 0. ¿Saben ustedes cuántas veces ELA, con esas verdades que eran, pues eso, dogmas de fe, cuántas veces recurrieron dichas sentencias? 0. Yo creo que el dato también es elocuente y que también hay que mirar qué hay detrás. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketetara pasatuko gera. El Grupo Popular ha pedido votar por puntos la moción de Elkarrekin Donostia. No hay ningún problema, entiendo. Horrela egingo dugu. 4 puntu dira. Votos a favor del primer punto de la moción del Elkarrekin Donostia. Elkarrekin Donostia, talde Popularra EH Bildu, kontrakoak, sozialista jeltzaleak ez da onartzen. Bigarren puntuaren aldeko botoak, berdin, kontra, berdin, ez da onartzen. Hirugarren puntuaren aldeko botoak, berdin, kontrakoak, berdin, ez da onartzen. Eta laugarren puntuaren aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, hau ere ez da onartzen. Eta orain EH Bildu taldearen mozioa bozkatuko dugu, puntu bakarrekoa, aldeko botoak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak ez da onartzen, ez dago botoa azalpen txandarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 11. mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Altzako eraikuntza eskola zenaren etorkizuneko egitasmoa delata. Asunto número 11, el orden del día. Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu con motivo del futuro proyecto del antiguo Instituto de la Construcción de Alza. Bai, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Gurea, ez? Barkatu, Bildu taldearen txanda, barkatu. Eskerrik asko. Donostiako udal gobernuak eta Kutxabanko fundazioak hirigintza egitasmo bat egin zuten Altzarako, Altzan etxe gehiago egiteko. Egitasmo hori Aldakoneako operazio urbanistikoarekin lotu zuten, han etxe garestiak egiteko eta Altzan babes ofizialeko etxeak. Operazio espekulatiboa izateaz gain, segregazio soziala bultzatzeko arriskua zeukan. Zorionez, gizarte eragileek alegazioak aurkeztu zituzten eta udal gobernuak atzera egin du. Hori bai, adierazi du Altzako eraikuntza institutuko operazioarekin jarraitzeko asmoa daula, baina ez digu argitu nola egingo duen ura erosteko kutxarena baita, ez da bertan dagoen behin-behineko kiroldegiak jarraituko duen edo ez. Altzan bai daukaguna argi, altzatarrok da Altzan aski etxe badaukagula. Altzan hirigintza densitatea hiriaren bataz bestekoa baino altuagoa da. Eta hori esan da gaina, goratu gara Altzan badirela hirigintza egitasmo ugari martxan, adibidez jolastokietan 170 etxe bizitza egin dira, eta badatoz beste 280 egiteko intentzioekin. Hor ere, badaukagu auditzakular egitasmoa argitu gabe dagona segertatukoen berarekin. Gainera, 557 edo ia 600 etxe bizitza utxik daude Altzan eta udal gobernuari, udal gobernuaren lana izan beharko zen, horiek alokairura ateratzeko ahalegina erraztea. Ze gogoratu behar da, etxegintzan izena emanda duten ekialdeko barrutiko biztanletatik gehienak, 170 alokairuko etxe bizitza eskatu dutela. Gainera, turistifikazioa ere eragiten ari da Altzan, eta erdialdean etxeak ezin erosi daudenak Altzara etortzen, Altzara bakarrik ez, ekialde barrutira etortzen hasi dira, etxe bila, eta horrek alokairuak eta etxe bizitzen prezioa garestitzea ekarri du. Gogoratu behar da gainera, Eusko Jaurlaritzak bere txostenean adierazi duenez, Altza dela Euskal Autonomia Erkidegoko hirigintza zaurgarritasun handienetakoa duen hiri eremua. Gipuzkoako zaurgarritasun handiena duena. Eta zaurgarritasun hori adierazten dela beste gauzen artean, ikasketa maila apala edo ikasketa goi mailako ikasketarik ez duten herritar ugari daudelako eremu horietan. Hain zuzen ere, Altza da, Donostian,
goi mailako ikasketa kopuruan gutxien duten herritarra biltzen dituen auzoak. Eta lanpostuetan ere hori antzekoa da, ze prestakuntzarik gabeko lanpostuetan ekialde barrutian eta bereziki altzan gehiago dira hirian bataz bestekoa baino. Gainera, hori lanpostu horietan emakumezkoak izaten dira gehienetan aritzen dianak. Beraz, horrek guztiak familien errentan eta baita ere eroste ahalmenean eragina dauka. Horregatik guztiagatik iruditzen zaigu altzan behar dela hezkuntza egitasmo aurreratu bat, traktorea eragingo duena tokiko ekonomia dinamizatzen, erreferentzia positiboa bilakatzen eta bizi kalitatea handitzen. Etorkizun oparoago bat eskaintzeko altzari eta altzatarrei. Eskerrik. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Egunen guztioi. En su momento, el edificio del Instituto de la Construcción, pues como sabemos, fue una escuela de artes y oficios, después ha sido una escuela de formación profesional, más tarde también una escuela de petroquímicas y por fin una escuela de la construcción. Por lo tanto, históricamente, es un espacio que ha estado dedicado a la educación. La vivienda es una cuestión esencial en la escala de prioridades de los ciudadanos. Desde nuestro grupo abogamos por ampliar el parque público de viviendas en alquiler social para la garantía del derecho subjetivo de la vivienda del conjunto de la ciudadanía. Dicho esto, también el compromiso con la educación debe marcar la hoja de ruta de la ciudad, el mayor instrumento para diseñar una sociedad más igualitaria. Se debe dar respuesta a las necesidades, en este caso de los alchatarras, en esta materia, teniendo como prioridad las demandas de la escuela pública, a nuestro entender. Alza es un barrio con una alta densidad de población. La construcción de viviendas debe venir acompañada, así entendemos nosotras, de equipamientos sociales. Tal y como se explica en la moción del 2018, el Ayuntamiento y la Fundación Cucha convinieron en que la utilización provisional del edificio fuera como un polideportivo. En diciembre del 2020, el Gobierno municipal comunicó su intención de unificar el proyecto de urbanización del Lacoenea con el solar de la Escuela de la Construcción, por un lado, vivienda protegida, apartamentos dotacionales y para equipamientos de personas mayores, además de la intención de mantener el gimnasio. Sin embargo, como sabemos, el Gobierno municipal ha decidido dejar el convenio firmado sin efecto. Consideramos que no se debe suplantar tampoco la voluntad de los alchatarras y que se debe de consultar a la ciudadanía. Y creemos, además, que es necesario elaborar un diagnóstico de la situación de las infraestructuras escolares y educativas del barrio y analizar las necesidades en profundidad contando con las comunidades educativas y consultando al Gobierno vasco en esta materia. En este sentido, nos parece adecuada la propuesta de H. Bildu de instar al Gobierno vasco a estudiar la posibilidad de establecer un proyecto educativo en el Instituto de la Construcción siempre que se lleve a cabo un estudio junto con los agentes educativos de los 3 barrios que conforman el Distrito Este y con las asociaciones y con el propio distrito. Abogamos porque se haga valer que la Junta de Distrito esté capacitada para tomar decisiones relevantes en el seno del distrito, haciendo valer el significado del distrito en su proceder a la hora de llevar a la práctica las decisiones tomadas en el seno del propio distrito. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak. Bai, hezkuntza sailakin harremanetan jarri gara, normala dan bezala, eta beraiek esan bezala ez daukate bat eragozpenik behar diren bilerak, azterketak egiteko hezkuntzari buruz hitz egiteko, eta batez ere hezkuntza egitasmo aurreratuari buruz, zeren beraien kezka handienetako bada. Hortik aurrera, beraiek, bere hezkuntza egitasmo aurreratuari dagokionez, beraien zentroak gaur egun hemen ingurun Usurbilen eta Lasarten daude. Usurbilen deitzen dana da Centro Integrado de FP eta Lasarten Centro Integrado de Edificación. Eta zoritxarrez, gero eta ikasle gutxigoekin. Beraien beharrak, eraikinen beharren aldetik, hortan nahi izatelako, nahikoak eta soberan dituzte, gehiago behar eskero, eta hemen orain dela urte batzuk hitz egin zan bezala, bidebietan, hau da, zuek eskatzen duzuten distrito berean, pare bat eraikuntza dituzte prest. Bestaldetik dakizuenez, Instituto de la Construcción eremua jabetza pribatua da, eta ez litzateke batere logikoa, eraikin pribatu bateri erabilera publikoa ematea administrazio guztiak, beren zerbitzu eta esparru guztiak lur publikoetan ematen dituztelako, bai hezkuntza, osasun edo administrazio aldetikan. Baina esan bezala, hezkuntza sailak ez dauka bate arazorik, eta nik usten dut, ekitalde
distrituaren barruan egongo dela, hizkuntzarekin, harremanetan jartzea, ikerketak egitea, hausnarketak, eta horretarako ez dago bate arazorik. Eskerrik asko. Izteko txanda, EH Bildu taldeak. Ados, eraikin pribatua ere bada udalak orain interesa azaldu dueneako ura erosin beharko du, pentsatzen dut. Jaurlaritzak ere berdina egin dezake ez. Guk argi daukaguna da, altzatarrokin aztertu behar dela zer egin eraikin horrekin, hain zuzen ere, altzako gizarte eta ekialde barrutiko gizarte eragileek adierazia dutelako beharrezkoa delan hezkuntza egitasmo aurreratu bat ezartzea. Gogoratu behar da, goi mailako ikasketa guneak egon zirela, hor eukidegu han bertan petrokimika ikasketak izan ziren, baina ekialde barrutian eukidegu arkitektura ikasketak, eukiditugu irakasletza ikasketak, eta gaur egun hoiedanak ekialde barrutitik atera egin dira, eta eraman dira beste toki batzuetara. Lanbide hezkuntza ere eukidegu, eta gaur egun ere horiek atera egin dira hemendikan. Orduan, guk eskatzen duguna da, eta behar duguna da, ekialde barrutian eta zuzenki altzan kokatzea berriz ere erreferentzialak eta eragingarriak izango diren horrelako proiektu traktoreak. Ezin dugulako kondenatu auzoa lotarako auzo huts izatea, etxe bizitzetarako bakarrik izatea. Eta horregatik gure mozioak gogora hartzen du hemen orain aukera bat sortzen dela proiektu hori birformulatzeko eta auzoarentzako eta ekialde osoarentzako proiektu traktore bat eta gure ekonomia eta bizitza soziala suspertzeko baliagarri izango den zerbait egiteko. Orduan, gure mozioa bide horretan dijo. Gogoratu nahi dut, hemen langile ugari daudela eta eskertzen diegu etorri izana eta beren posturak hemen adierazi izana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda gobernuak. Yo, como bien ha dicho Marta, lo que creo que primero que hay que hacer es juntarse con educación por parte del distrito, que es el que debe o debiera intervenir en este asunto, pero es que aquí lo que se pide es como empezar la casa por el tejado. Vamos a tener primero un edificio y luego ya veremos lo que hacemos. Y si podemos meter ahí algo de educación, perfecto. Y luego, la verdad es que da mucha pena que siempre que se habla de alza aquí, sobre todo por parte de ustedes, se habla mal. Se hable mal. Porque que yo sepa, y en estas cuestiones, Alza tiene 3 kulturetxeas. Gazteleku bat, Haurtxoko berri bat, Anbulategia, Alkate ordetza. Gero esaten dezu, densitate atletikan handiena dela, grosa da densitate handia daukan auzoa. Eta ze pasatzen da jendea juten bada altzara bizitzea? Txarra da? Badago hemen jendea altzara jundala bizitzea, eta primeran, baina zuen diskursoa beti negatiboa izaten da. Ez da gizergatikan? Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, kontrakoak. Talde Jeltzaleak, talde Sozialistak, ez da onartzen. Eta beraz, puntu honekin amaitutzat emango genuke eguneko gai zerrenda eta kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, bidebietan kulturretxea sortzeko azterketari buruz, EH Bildu daltaldeko zinegotzi, Zigor Etxaburua Urbizuk aurkeztua. Moción de control sobre el estudio para la creación de una casa de cultura en Bidebieta, presentada por Zigor Etxaburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu. EH Bildu taldearen txanda. Lotuz aurreko gobernuaren erantzunarekin nabari da bera zinegotziaz dela bertan bizi ez. Agian bizi dalako Donostian beste errenta maila altuena duen auzoetakoren batean. Berdintasun atalak berriki egin du ekialdeko barrutiarentzat txosten bat, diagnóstico de situación y igualdad de mujeres y hombres, eta txostenak argi erakusten du desorekatuta dagoela azpiegitura kulturaletarako helmena. Eta bere herria aipatzen du Mirakruz Bidebieta multzoa. Ez daukalako kulturetxerik.
Donostia Kulturak 30 urte bete zituen, pasaren urtean, eta alkateak adierazi zuen urte hurrenak aukera emango zigula kulturetxe sarea balioan jartzeko. Hain zuzen ere, Bidebietan ezingo dugu hori esan, ez baitago. Auzoan, kulturetxe auzoan bertan izatea Bidebietarren eskari historikoa da. Eta hain zuzen ere, 2011an udalaren auzo eta herriak Donostia indartzen ekimenaren baitan diagnostiko bat egin zen auzoaren egoeraren inguruan, eta kultura arloan bi behar identifikatu ziren, bi behar nagusi. Batetik, auzotarrek autogestionatutako espazio bat antolatzea, ekimenak, festak eta barrak antolatzeko, entsaiatzeko, eta hortik auzoa egiten hasteko. Eta bestea, kulturetxea ezartzea, udalaren eskaintza kulturala eta liburutegia Bidebietara iristeko. 2014an abiatu zuten auzotarrek espazio autogestionatua, auzoenea deitu ziotena, eta udalak garaian babesa eman zion. Kulturetxea, ordea, oraindikan ez dago Donostiako udalaren inbertsio asmoetan. Horregatik, gure taldeak, 2021ko aurrekontuen eztabaidan 6.000 euroko zuzenketa bat aurkeztu genuen, garaian, proposatuz, moneda baserrian kulturetxea kokatzea. Goratu behar da, 25 urte lehenago, kulturetxe izan gabe ere hor ikastaroak eskaintzen zirela. Eta, hori, proposamen hori egin genuen garaian, Bidebietako auzo sareko bizilagunek ekimen bat abiatu zuten ere kulturetxearen alde. Egon nola, udal gobernuak ez zuen onartu. Horregatik mozioa aurkeztu genuen maiatzan, eta mozioan onartu egin zen, udal gobernuari eskatzea azterketa bat egin zezala, aztertzeko ze aukerak dauden Bidebietan kulturetxea sortzeko eta ze baliabide beharko ziren. Azterketa hori oraindik egin gabe dago, eta gure ustez lehen bailen egitekoa da, datorren urteko aurrekontuak zehazteko bidea abiatu baitugu, eta azterketa hori eukita argitasunak izango genituzkelako bai udal taldeok, baina baita ere Bidebietarrek beharko lirateken baliabideen eta kulturetxe horren nolakoaz eta kokapenaz argitasun handiagoak izateko. Eskerrik asko. Bai, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, la mejora y cuidado de los barrios de la ciudad consideramos que es una responsabilidad que debe ser tomada en serio por el Ayuntamiento al ser la institución más cercana al ciudadano. Es necesario un trabajo de conjunto para que cada barrio reciba un trato igualitario con el objetivo de contribuir a la cohesión social. El Grupo de Red Vecinal de Bidebieta, junto con diferentes asociaciones culturales y de otra índole, nos han trasladado una serie de reivindicaciones y preocupaciones que requieren de una solución y que son imprescindibles para el barrio, para la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de la buena convivencia. Uno de los asuntos prioritarios que nos han trasladado es que en el barrio de Bidebieta, como sabemos, no dispone una casa de cultura, una reivindicación histórica que hasta ahora no ha sido tenida en cuenta por el Gobierno municipal. Si necesitan ir a una casa de cultura, tienen que cambiar de barrio. Por ello, las iniciativas culturales, los ensayos de los grupos de música, de teatro, de todo tipo de manifestaciones artísticas, no pueden ser llevadas a cabo por las vecinas y vecinos de Bidebieta. Queremos destacar que la Junta de Distrito incluyó la propuesta, como comenta el compañero de H. Bildu en la moción propuesta por el mismo grupo, incluyó la propuesta de la Asociación ERRIPE de la creación de una casa de cultura en el barrio, en los presupuestos del 2021. En esta se solicitaba un estudio para ello. Además, vecinos y grupos del barrio han iniciado una campaña, como sabemos, de recogida de firmas para reclamar que se instale una casa de cultura. Para ello hay alternativas, como el Colegio Amarillo, que tiene instalaciones vacías y que los vecinos y vecinas ven con buenos ojos que se transforme en una casa de cultura para el barrio. Como sabemos, las vecinas y vecinos de Bidebieta son 9.000, concretamente no tienen un espacio, como estamos diciendo, donde reunirse, no pueden acceder a la oferta cultural del Ayuntamiento y por ello creemos que también, además, ellos hablan de que hace falta también una biblioteca para todas las edades, ¿no? Los vecinos reivindican igualdad de trato
en todos los sentidos con respecto al resto de barrios. Se sienten olvidados y menospreciados, y que el Ayuntamiento escuche de una vez por todas lo que tienen que decir los vecinos nos parece fundamental. Además, recuerdan que hay instalaciones en Bidebieta que podrían servir para este fin. Como vemos, desde el Gobierno municipal no se acoge con un buen grado esta reivindicación, y tal como indicó el concejal en comisión, no tienen intención de destinar una partida en el borrador del presupuesto del año 2022. Nos informó también que en estos momentos están completando un informe referido al estudio respecto a determinar la posibilidad de creación de una kulturetxea en Bidebieta, y que realizarán en el futuro entrevistas con asociaciones de barrio. Entendemos, desde luego desde nuestro grupo, que es preciso realizar un proceso participativo real con las vecinas y vecinos para diagnosticar las necesidades en lo que a la cultura se refiere, valorando las posibilidades y las infraestructuras que pueden ser destinadas a este fin. Coincidimos, por tanto, con lo propuesto por EH Bildu y, por supuesto, vamos a votar a favor de ambos puntos. En definitiva, que lo que queremos es que Bidebieta también reciba un trato acorde al resto de los barrios de la ciudad, para que se sientan parte de Donostia y que revirtamos estas diferencias. Eskerrik asko. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, egun on danoi. Oso labur izango naiz. Kulturetxearen eskaera, eskaera historikoa da, Bidebietaren auzoaren eskaera historikoa. Beraz, lehenengo puntuari ezezkoa bozkatuko diogu, ze gure ustez moteldu egingo du prozesu osoa, gehiegi burokratizatuko duen pauso bat dela uste dugu, ze esan dudanez eskaera historikoa da, eta deno badakigu kulturetxea nahi dutelaan, eta bigarrengo puntuari baiezkoa emango diogu, eta eman beharreko horietako pauso bat, esan duzun bezala, azterketa bat egitea zela, agian puntu hortan azterketa hori lehen egitea sartu daitezke. Beraz, lehenengo puntuari ezezkoa emango diogu eta bigarrengoari baiezkoa. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak. Bai, oso labur ni ere. Decía la señora Arzallus en la moción anterior que le parecía que era una moción que empezaba un poco la casa por el tejado, y yo creo que coincido que esta viene a hacer un poquito lo mismo, porque yo creo que la información clave que tenemos aquí de esta moción es que ya se está realizando un estudio por parte de Donostia Cultura precisamente para ver la viabilidad de esa Casa de Cultura en Bidebieta. Supimos también en comisión que este mismo año podrán verse las conclusiones de este estudio y ver si es viable, qué coste puede tener, si es prioritario, qué oferta puede tener, dónde puede ubicarse, etc., etc., etc. Por eso, vuelvo a insistir, creo que esta moción pretende, en cierta medida, querer construir castillos en el aire, porque no tenemos aún las conclusiones de este informe, pero vayamos a hacer un presupuesto participativo. No tenemos aún las conclusiones de ese informe, pero vayamos ya a meter una partida presupuestaria para este próximo año. En fin, yo creo que deberíamos esperar primero a ver las conclusiones de este estudio, ver lo que dice eta gerokoak, y es por eso que nuestro voto será negativo. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Nik aprobetxatuko dut interbentzio hau barkamena eskatzeko, barkamena Etxeburua jaunari eta Altzako bizilagun guztiei, parte zarrean 30 urte luzez aita eta amarekin bizi ostean Altzara joan naizelako bizitzera, eta kaso ni naiz Altza turistifikatzen eragina edo egin duen horietako bat. Eta barkamena eskatu nahiko nioke EH Bildu taldeari. Eta bete-betean muzioarekin sartuta, nik argi esango dut hasieratik muzioa ez dugula babestuko, oro har bi arrazoiengatik. Lehendabizikoa, bai udal gobernu honek, Donostia Kulturako zuzendari gerenteak eta nik neuk txostena egitearen aldeko konpromiso hartu genuelako, horrela izan zen, aurtengo maiatzean, hemen onartu zen mozio batekin. Eta zinegotziak behin da berriz horrela galdutu izan duenean, berak azaldu duen bezala, bai administrazio konseioan, bai batzordetan, esan zaio horretan ari garela, lanean ari garela, eta jakina ez bakarrik txostena hasi, aurten ere bukatu egingo dugula. Eta aipatu da baita ere zeinen eskutan dago, Kulturrekintzako zuzendariaren eskutan dagoela, berak eskarmentu luzea izan duelako hamarkada askotan, Donostia Kulturan berari egokitu zaiolako auzo ezberdinetan kulturetxeak zabaltzea.
Eta jakina esan genuen, txosten hori hartu eta parketekatu egingo genuela kontseilugide guztien artean ikusteko eta erabakitzeko iriki edo ez iriki edo irikitzekotan nola zabalduko genuen. Eta bigarren arrazoia da, ez bestearen bigarren arrazoia da, uste dut kulturetxe bat zabaltzeak aurrekontuentan horrela, zehaztasunik izan gabe partida bat jartzea, baino gauza serioagoa eta komplikatuagoa delako. Ze kulturetxe batek personak eskatzen ditu, langileak plantilla eskatzen du, horrek eskatuko luke lehenengo kapituluan hazkunde bat egitea, eskatzen du programazioa, jarduerak, ikastaroak, tailerrak eskatzen ditu, pensatzen dut horrek bigarren kapituluan hazkunde bat eskatuko lukela, eta gero, pentsatu beharko genuke, eraikin bat zahar berritu behar dugun, eraikin bat eskuratu behar dugun, horrek inbertsioak eskatuko lituzke, 6. kapituluan hazkunde eskatuko luke. Eta nik onartuko dizut, nik ez dakidala, zenbatekoa den kopuru guzti horien batura. Eta nik informazio hori ez baldin badaukat, ez dut aurrekontuetan partida bat ezarriko. Justu gainera orain bete-betean aurrekontuen debatearekin gaudenean. Uste dut orain arte Donostia Kulturak aurrekontuak egiteko orduan beti zintzotasunez jokatu duela, oso ajustatuak daudela sarrera eta gastuen arteko erlazioak, eta inolako informaziorik gabe, txostenik izan gabe ezin dugula horrelako aurreikuspenik egin. Horregatik kontra bozkatuko dugu. Hala ere, hemen ikusi dut badaudela mozio hau babestuko duten hainbat talde, bai proposatzailea eta Elkarrekin Donostia taldea, aurreko astean izan genuen Donostia Kulturako aurrekontuen berri, horra azaltzen dira sarrera eta gastuen erlazioak, banik galdetu nahiko nuke, zerri egin behar diogunuko, hau gauzatzeko, zer ez dugun egin behar, hau gauzatzeko 2022 urtean. Edo moziotik haratago laguntzeko borondatea baldin badago, banik proposatzen dizuet ere, esatea nundik lortu dezakegun finantziazio hori. Donostia Kulturak dauka bere finantziazioa, udalak ematen dion partidagatik eta kanpoko sarrerak lortzen dituelako. Bagoazen aztertzea nundik lortu dezakegun diru gehiago. Kontuan izan da eta badakit talde proposatzaileari ez zaiola gustatzen babesletzak lortzea. Pleno honetan bertan ere, noizbaiten exijitu egin zaiolako udal gobernuari heinekenek adibidez Donostia Kulturari ematen zion diru sarrerak alde batera uztea. Zaildu egiten duzu lana gainera. Baina borondate baldin badukagu benetan eta nahi baldin badugu bideibetan kulturetxea zabaldu eta kontuan izan da horrek diru sarrera gehiago eskatuko dizkigula, nik galdetu nahiko nuke, ea nondik aterako ditugun diru sarrera horiek guztion artean bideibetan kulturetxe bat lortzeko. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Neoliberalismoaren diskursorik argienak indituzue bai PNVek eta bai PSOek. Batek, aipatu du, kultura babesletzen bidez edatzea eta besteak, kosteak, prioritateak eta viabilitate ekonomikoak jarri ditu lehen bailen, baina ez du pentsatu gizartean dauden koste sozialak, hain zuzen ere bidebietako aurrek ez daukatelako nun ikasi, eta hori institutoko zuzendariak guri esana da. Ez daukate nun ikasi, eta etxeak, ezagutzen badezu bidebieta, dorreak, 12 apostoluak, 40 metro karratuko etxeak daude. Ondo ezagutzen duen nire kuadrilla erdia hangoa dalako. Da problema bat, auzo hori eraiki zenetik. Ez da inoiz pentsatu hor kulturetxe bat ezartzen. Eta daukagu zor bat udal honek, udal hau osatzen dugun guztiok, auzotarroiekin. Hemen ari zarete jartzen errentagarritasun ekonomikoa, errentagarritasun sozialaren gainetik. Eta hori neoliberalismoa da. Eskuinera jo duzue erabat, oso argi dago, eskuinak gobernatzen gaituela, eta hemen ikusten da. Zuek ondalea egiteko etzen duten erreparorik izan, 1,5 milioi besterik ez asignatzeko proiektu horri. 1,5 milioi, 5 milioi kostatu da. Zuk esaten diazu, ez dezula proiektua egingo jakin gabe ze kostu izango duen? Txominetik atera zenun dirua, txomin bikoiztuta zenuten proiektu batean, gero ara bideratzeko. Iruzur bat gainera, iruzur argi bat eginda. Beraz, ez hitz egin guri olako aitakeriakin. Zor historiko bat dago bidebietarrekin eta hori bete egin behar da. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak ez du erabiliko. Beraz, bozkatzera pasatuko ginateke,
puntuz puntu egitea eskatu du talde popularrak, pentsatzen dut ez dago eragozpenik, horre da ingo dugu. Mozioaren den puntuaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, eta bigarren puntuaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, kontrakoak, talde jeltzaleak, sozialistak, ez da onartzen. Eta hurrengo kontrol moziora pasatuko ginateke. Hirugarren kontrol mozioa talde popularreko zinegotzi Mikel Lezama Zubeldiak aurkeztua aparkalekuetan ostalaritzako terrazak jartzeaz. Moción presentada por Mikel Lezama Zubeldia, concejal del Grupo Popular, sobre las terrazas de hostelería en plazas de aparcamiento. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, no es ninguna novedad que el COVID ha supuesto un varapalo económico para muchísimos sectores, entre los que se encuentra evidentemente la hostelería. Efectivamente, para mitigar estos daños, la Alcaldía presentó un decreto en diciembre del 2020 en la que tomaba varias medidas de choque para facilitar, sobre todo en este caso, terrazas, la implantación de terrazas en zonas en las que hasta ahora no se podía o que la actual ordenanza que ordena las terrazas no permitía. Aunque es cierto también, he de recordar que el anuncio que se hizo con estos decretos y lo que luego decía el decreto no eran lo mismo. Pero bueno, las medidas de choque efectivamente eran para facilitar el consumo en el aire libre, sabiendo que el COVID, la transmisión del COVID se da sobre todo prácticamente al 100% por el aire y había que facilitar el consumo en los exteriores, además de todas las medidas que venían desde el Endacaritzos del Gobierno de España que no permitían aforos o incluso cerraban los interiores. La duda que nos entró al grupo fue cuando el Endacari anunció el fin de las restricciones y la disolución del LABI el pasado 5 de octubre y no sabíamos qué pasaría con esta ordenanza. Los ciudadanos es verdad que siguen optando por seguir utilizando las terrazas. Es cierto que muchos ciudadanos están concienciados, pero otros muchos aún tienen mucho miedo y es de entender también. Y además los hosteleros siguen queriendo ampliar, incluso hay interés tanto en la sociedad, como he dicho, como en los hosteleros, en seguir manteniendo estas medidas, no solo la ocupación de la carretera, de las plazas de parking, sino del resto de medidas. Al preguntar al alcalde en comisión, se nos informó que aproximadamente en 3 meses se publicaría una resolución, que se ha publicado hoy, una resolución de alcaldía en la que dan por finalizado la ordenanza extraordinaria que se puso sobre la mesa en su momento, como antes he mencionado, dejando un poco con la duda a los hosteleros de qué es lo que va a pasar ahora. Quiero recordar que en Vitoria sus compañeros de partido que gobiernan allí permiten aún y van a mantener estas normas, creo que mínimo 3 años. Es más, hablaba también la gerente de Gasteiz-On, en la que decía textualmente, y leo textualmente en el periódico, en plena pandemia los hosteleros no estaban pensando en poner bonitas las terrazas, que habían ampliado, en algunos casos estrenado, bastante tenían con sobrevivir, pero ahora sí, están invirtiendo en hacerlas más atractivas y veremos cosas chulas, advierte. Y lo importante, realizan esta inversión porque saben que el consumo en las calles ha llegado para quedarse. Todos sabemos que el virus no va a desaparecer y más aún hoy cuando vemos que en el País Vasco estamos teniendo una de las mayores subidas de contagios, que tampoco es para alarmarse, pero es verdad que estamos en cifras por encima de la media de toda España. Y por eso es por lo que presentamos esta moción, en la que pedimos al equipo de Gobierno que mantenga las terrazas en sus ubicaciones actuales, al menos hasta que los hosteleros hayan recuperado del varapalo económico que ha supuesto la pandemia, en la que pedimos también al equipo de Gobierno que modifique la ordenanza de terrazas para adecuarla a estas nuevas circunstancias, esta nueva realidad que vamos a tener ya permanentemente para siempre. Y pedimos también al equipo de Gobierno a que se modifique la ordenanza de terrazas que permita mantener las instalaciones adquiridas por los hosteleros en las plazas de aparcamiento que ahora ocupan y que las plazas de aparcamiento para los residentes sean trasladadas a las zonas cercanas de OTA. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, a ver, hay planos que se superponen y se contraponen, ¿no? En la moción, nosotras sí que queremos decir que, por una parte, hay una cuestión sobre el límite temporal
en el cual no aparece especificado cuál sería ese límite temporal, ¿no? Para considerar cuando los hosteleros pues bueno, se han recuperado de los efectos de la pandemia o al menos de alguna forma veremos cosas diferentes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también vemos que le falta un poco más especificar o si nos pueden concretar un poco cómo sería esa adecuación de la ordenanza de terrazas. Bueno, por profundizar un poquito en cuanto a la ocupación de plazas de aparcamiento. En principio sí, bueno, pues estamos de acuerdo con que los hosteleros pudieran o se pudiera albergar la posibilidad de mantener la ocupación de la calzada para las terrazas, pero entendemos que eso también está generando un perjuicio en muchos sitios para la gente que bueno, pues, utiliza el vehículo privado y a las que se les está quitando plazas de aparcamiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí vemos que hay un conflicto, ¿no? En este sentido. Y entonces nosotras lo que sí queremos expresar es que para que esto se pueda hacer, pues tiene que haber también una modificación y se deberían de transformar zonas de OTA en zonas de residentes e incluso convertir a lo mejor plazas de parking de rotación en aparcamientos de larga duración. Y si no se unen todas estas actuaciones, pues lo que va a suceder es que la medida por sí sola, planteada solo bueno, pues en esa parte enfocada más hacia ese lado, pues va a generar conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el análisis que hacemos. Talde sozialistak, bai. Bai, mila esker. Bueno, pues este es uno de los temas en los que se aprecia clarísimamente que la gestión del día a día de una ciudad tiene que realizar difíciles equilibrios entre intereses diferentes y a veces contrapuestos. Por una parte, está los nuevos hábitos que creo que el COVID, aunque en vías de superación, pero todavía lo estamos sufriendo, los nuevos hábitos decía que ya se han implantado en la inmensa mayoría de la ciudadanía, ¿no? No vamos a estar tan a gusto dentro de los bares como antes, posiblemente. Estamos buscando el exterior, los espacios más abiertos, los espacios de terrazas, y eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista ciudadano, no solo desde el punto de vista de los intereses legítimos de los hosteleros, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que efectivamente pues hay vecinos y vecinas que se quejan de los ruidos, se quejan de la ocupación del espacio público, se quitan plazas de aparcamiento y entre todo esto hay una situación que no podemos soslayar y es que no hay cobertura jurídica o normativa para para que la situación siga como está. Ya no hay estados ni de alarmas ni de nada. Estamos cada día normalizándonos más, eso es verdad. Y el ayuntamiento tiene un reglamento o tiene una ordenanza de espacios públicos que nunca hemos ocultado desde el Grupo Socialista, que nos parece demasiado restrictiva. Nunca lo hemos ocultado. Y en ese sentido, bueno, pues creo que sería bueno reflexionar y posibilitar, no que volvamos a la situación pre-COVID, porque, insisto, creo que hay hábitos ya consolidados de la ciudadanía que no van a querer eso, ¿no? Seguir solo en los interiores, pero hay que compatibilizar los diferentes intereses y yo creo, y nosotros defendemos, y creo que así lo podríamos hacer, primero, hay que ver cómo evoluciona, no podemos quitar todas las terrazas de un día para otro, eso es imposible, hay que dar un periodo de adaptación y también nos tenemos que dar un periodo de reflexión para ver de todas las situaciones que hemos posibilitado,
cuáles pueden, de alguna manera, normalizarse de acuerdo a una nueva ordenanza o una modificación de la ordenanza y cuáles no. Y en eso creo que deberíamos de empeñarnos en los próximos meses en alcanzar un acuerdo que no será el mejor de todos, pero sí el que posibilitará de alguna manera conjugar esos diferentes intereses de salud, de reactivación económica y de sustento de los empleos, que también es algo muy importante que deberíamos de tener en cuenta. Eskerrik asko. Zuri, Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko, eta egun on, denoi. Mikelek eta mozioak ere ondo jasotzen duen bezala, 2020ko azaroaren 24ko dekretuaren bidez, alkatetzak hiriko ostalaritza establezimenduetako terrazen ordutegi, erabilera, baldintza, kokapen eta abarrei buruzko ezohiko eta premiazko neurri batzuk onartu zituen. Orduko hartan kritikoak izan ginen, oso kritikoak. Batez ere eta nagusiki, erabaki hori, naiz erabaki honen gauzapena, bizilagunen eta auzoetako elkarten iritzia kontutan hartu gabe hartu zelako. Zentzu honetan, gogoratu behar da, orduan, hiriko 8 auzo elkarte baino gehiago erabakia kritikatuz irten zirela. Eta gaur bertan ere bai, parte zaharrean bizi auzo elkartea, hemen udaletxe kanpoan protestan ari dela, beste gauza batzuen artean gai honi lotutako iritziekin. Orduko hartan, kritikoak izan ginen. Hala eta guztiz ere, ez genuen zarata handirik atera. Bildutik ere, ezinbestela izan, ostalaritzako sektorea bizitzen ari zen egoera larriaz jabitzen ginelako. Konfinaturik egon ginen hilabeteetan eta baita ondorengo urte luze honetan ere, ostalariekin egon gera. Beraien bizipenak entzun eta jaso ditugu. Eta beraien egoera arinduko zuten 11 proposamen egin ditugu. Ez dago sobera gogoratzea, aipatutako egoera hori pandemia baten ondorio sortua izan zela, baina batez ere, eta ostalariek beraiek behin eta berriro errepikatu izan duten bezala, administrazio publikoek pandemiari aurre egiteko hartutako erabaki eta neurrien ondorioz izan dela. Nekez aurkitu halko dugu halako mugapenak ezarri zaizkion beste sektorerik. Hau esan da, 2008ko abenduan ezartzen hasi zen ezohiko eta premiazko neurri horiek lehena eratzeko garaia dela uste dugu. Eta zentzu honetan, aurkako bozka emango diogu Alderdi Popularrak aurkezten duen mozioari. Honek ez du esan nahi, sektorea beste behin ere babesgabe eta laguntzari gabe utzi behar denik. Kontrakoa, Bildu prest dago sektoreak dituen behar errealei erantzungo dieten neurriak aztertu eta adosteko, baina ez espazio publikoaren kolkora. Espazio publikoan, jendarte osoari irikita dagoen lekua da, herritarrentzat sortutakoa. Definizioz, herritar guztiek erabil ditzakete, diru sarrera eta egoera pertsonalak edozein direla ere. Hau da, jendearen jabetzakoak dira, ondasun publikoari zerbitzatzen diote eta gizarte interakzioa eta komunitate zentzua sustatzen laguntzen duten heinean, gizarte kohesioa bera ere sustatzen dute. Terraza batek esan gabe doa, kaleari tokiak entzen dio, hots, espazio publikoari. Eta gu ez gaude terrazen aurka, are gehiago. Guk ere gustoko dugu tabernetako terrazetan egotea, baina Donostian eta batez ere zenbait auzotan terrazen ezartzeak aspaldi utzi zion orekatua izateari. Eremu batzuk saturatuta daude, oso saturatuta. Eta espazioa gaizki antolatzearen ondorioz, eremu horietako espazio publikoek herritarren bilgune izateari utzi diote. Beste hitz batzuekin esan da. Espazio publikoaren merkantilizazio neurrigabe bat ikusi dugu. Eta lehen pertsonak ageri ziren lekuetan, orain kontsumitzaileak soilik aurkitu ditzakegu. Pertsonak, bizitzak, alegia, ardaz dituen hiri batean, espazio publikoa funtsezkoa da giza ingurune bizigarri bat erdiesteko. Espazio publikoa, esan bezala, komunitate zentzua eraikitzeko bitarteko nagusia da. Baita, asmo handiagoko helburu kolektiboak garatzeko bitartekoak ere. Baina horretarako, espazio publikoa erabilera komunerako erabiliko dela bermatu behar du administrazio publikoak. Leku horien babesa zaintzeko bete beharra duelako. Baina zoritxarrez, ez da Donostiaren kasua. Aipatutako egoera horiek guztiak ez bai dira pandemia testuinguru honetan hartutako ezohiko erabakien ondorio, baizik eta aurretik ezarria dagoen araudiaren ondorio.
Orain, espero duguna da, aldi baterako eta salbuespenez hartutako neurri horiek indarrean dagoen araudian egokitzeko eta ondorioz betikotzeko beste prozedurarik ez abiatzea. Akatsa handi eta larria izango baitzen beste behin ere bizilagunek eta herritarrek eskatzen dutenari entzungor egitea litzatekelako, baina batez ere ato joka ditugun erronkei erantzuteko hain beharrezkoa den espazio publikoaren gaineko gogoeta sakon eta zintzo bat alboratzea litzatekelako. Eskerrik asko. Zuri. Bueno, nik eraman nuen gai hau batzordean eta ni arituko naiz gaurkoan ere bai. El problema probablemente se ha manifestado aquí y es que a todos nos gusta estar en una terraza, pero a ninguno nos gusta que la terraza esté debajo de nuestra casa. Y este suele ser un problema difícil de solucionar. Nos pasa cada vez con más cosas. Todos queremos que se hagan más casas, pero no a lado de las nuestras. Todos queremos muchas cosas. Esto es, y a este ayuntamiento pues le toca intentar gestionar lo mejor que puede, pues lo que puedan ser en algunos momentos intereses contrapuestos o incluso, como llega a afirmar José Ignacio Ansorena, intereses y derechos, porque el derecho al descanso es un derecho, no es un interés. Y una ordenanza de ocupación de espacio público por terrazas, pues efectivamente tiene que equilibrar todos esos elementos. Y en su día este ayuntamiento aprobó una ordenanza. Este pleno, que es el órgano máximo de este ayuntamiento, aprobó una ordenanza para regular lo que era la implantación de terrazas en nuestra ciudad. O sea que esta es una materia que nos compete a los 27 que estamos aquí. Y el alcalde, efectivamente, porque así se lo permitía la declaración de estado de alarma, que ha sido anulada, por cierto. No sé si alguien puede reclamar por haber justificado la suspensión en esta cuestión, no quiero dar pistas. Y durante el estado de emergencia, decretado por el Lehendakari, bueno, pues tuvo una justificación para saltarse la voluntad de 27 concejales del Pleno, en situación de excepcionalidad. Pero comprenderán que, evidentemente, desde el momento en el que esa situación decae, yo no puedo seguir manteniendo una situación de excepcionalidad y, por lo tanto, no puedo ni hacer yo ni pedir a mi Gobierno que haga lo que piden ustedes en el punto 1 y en el punto 3. Que es que mantenga las ubicaciones actuales y que además lo haga, pues, no sé durante cuánto tiempo. Sería saltarme a este pleno, lo digo abiertamente. Y es así, porque una ordenanza tiene rango de norma aprobada por el pleno. Y una resolución del alcalde no puede sortear una ordenanza aprobada por el Pleno, salvo que haya una situación excepcional que ya legalmente no existe. Esa es la realidad. Y el plazo que nosotros hemos indicado es un plazo que consideramos razonable para poder hacer las comunicaciones a cada uno de los establecimientos que han tenido esa situación de excepcionalidad y volver a la normalidad. Pero no más allá. Si queremos hacer cosa distinta, lo que hay que hacer es modificar la ordenanza. Lo ponen ustedes aquí. Y antes de entrar en esta cuestión, porque ha mencionado usted el caso de Vitoria, es que la diferencia que hay entre Vitoria y San Sebastián, porque esto yo lo he hablado con el alcalde de Bilbao y con el alcalde de Vitoria, porque todos tenemos más o menos la misma inquietud, es que Vitoria no tiene ordenanza municipal que regula las terrazas. Luego, no es el Pleno el que ha decidido sobre esto. Esa es la diferencia con San Sebastián. Pero es que aquí la atribución es nuestra, suya también. Y por eso es por lo que tampoco le puedo votar que sí al segundo punto, porque esto es una dejación de responsabilidades por parte de un miembro del Pleno. Ah, no, que el Gobierno municipal modifique la ordenanza de terrazas. Lo puede hacer usted, puede pedirlo usted y además decir cómo. Porque claro, esto es muy fácil. Porque aquí, no, modifíquela y decida usted qué. No, si lo puede hacer usted a través de una proposición en este Pleno. Y dígame, o díganos, qué es lo que plantean, qué es lo que proponen y qué es lo que quieren modificar. Por eso vamos a votar que no. Izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, que no se preocupe que el mes que viene le traeremos una modificación de la ordenanza para intentar adecuarla y no se preocupe que ya intentaremos hacer nosotros desde la oposición el trabajo para ayudar a todos los hosteleros en la medida de lo posible y les ahorraremos todo ese esfuerzo. No vaya a ser que se lastimen.
También a todos nos gusta estar en las terrazas, pero no nos gusta tenerlas debajo de casa por las molestias. Claro, es que a todo el San Sebastián las obras y el tráfico que hay también les encanta. Es que todos han decidido tener ese tráfico. O sea, para molestar por algunas cosas nos parece que es interesantísimo y para 31 terrazas nos parece, vamos, que es que está la ciudad, la pobre, que no pueden dormir. Eso sí, las obras del metro parece una biblioteca. El descanso que está, evidentemente, el descanso está entre los intereses, evidentemente, pero por eso existen las limitaciones de los horarios. Y en 3 meses se puede modificar perfectamente, si hay voluntad política, una ordenanza. Y efectivamente, como decía Marisol, si hay voluntad política, se puede perfectamente. Si hay voluntad, se puede perfectamente. Y como bien decía Marisol, precisamente, si a ustedes les parece también históricamente, es una reclamación que han puesto sobre la mesa, que es demasiado restrictivo, no entiendo cómo no les puede parecer bien que planteemos que se modifique esta ordenanza. Y en cuanto a las molestias de los vecinos con las plazas de aparcamiento, repito, hay 31 terrazas en toda la ciudad y justo estamos planteando aquí que se pueden poner nuevas zonas de OTA para precisamente equilibrar estas plazas de parking que se han suprimido. Y en contestación también a EH Bildu en cuanto a la ocupación de vía pública y que debe tener el protagonismo el peatón. Esta es otra también de las inquietudes que efectivamente nosotros también tenemos y por la que insistimos tanto en que haya un plan integral, que lo hemos pedido muchas veces, de movilidad en la ciudad para saber qué calles van a ser peatonalizadas, para saber cómo actuar en la ciudad en cuanto a terrazas también con el COVID, porque el ciudadano merece cada vez más zonas al aire libre. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bueno, izteko txanda gobernuak. Yo, de verdad, le recomendaría que pudiera hablar con algún concejal del Partido Popular de la legislatura 2011-2015 para que le relatara cuál fue el proceso de aprobación de la ordenanza municipal de terrazas y cuáles fueron los debates. Y no es nada sencillo, eso ya se lo adelanto. Y bueno, pues si quieren iniciar ese procedimiento, pues tendremos ese debate otra vez. Pero no será sencillo, porque efectivamente va a haber puntos de vista contrapuestos. Y yo no doy por bueno que me compare las afecciones de las obras del metro o de cualquier obra pública, que es una obra pública o un servicio público, con una actividad privada. Yo esa distinción todavía la hago. No es lo mismo. Y creo que cada cosa necesita una consideración distinta. ¿Una ordenanza se puede modificar? Ya le he dicho cómo. En este pleno, no por decreto del Gobierno municipal ni decreto del alcalde. En este pleno. Y habla usted de las 31 que hay en este momento, etcétera, etcétera. Y el problema, que no generan problema. No, yo no estoy diciendo que las 31 que hay no generen problema. Además, yo he firmado alguna respuesta por escrito a preguntas que han hecho ustedes, en la que le he indicado exactamente cuántas plazas hemos quitado de aparcamiento y cómo hemos sustituido las plazas de residentes que habíamos quitado por esas terrazas, poniendo más plazas de residentes en la OTA comercial. Es que está contestado por escrito al Partido Popular. Es que el problema no es ese. El problema es ¿y por qué solamente esas 31? ¿Y a quién le decimos que no? ¿Solo las 31 que han entrado hasta ahora o no? Y ese es el debate. Y ese es el análisis que hay que hacer, que es mucho más profundo de lo que aparentemente pudiera parecer en este momento. Bueno, bozketara pasatuko gera. Mozioaren... barkatu. No, por puntos no habéis pedido nadie, ¿no? Es mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, jeltzaleak, sozialistak, EH Bilduk, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. Ez dago boto azalpen txandarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Korominas Fisasek aurkeztua Donostiako kaleetan diren zangen eta obren gainekoa. Moción de control que presenta Borja Korominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, en relación con las zanjas y obras en las calles de San Sebastián. Bai, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, todos sabemos que uno de los sectores más afectados por la crisis de los últimos años, la crisis del COVID, ha sido el pequeño comercio. Ya tiene una afectación muy importante por el COVID, pero ya viene de hace muchos años experimentando una profunda crisis, posiblemente de modelo, ¿no? Y
es imperativo que el ayuntamiento, que todos los que estamos aquí hagamos lo posible para tratar de paliar esa crisis. Realmente, ayudas directas necesitan las justas el pequeño comercio donostiarra. Con ayudas directas, con pequeñas limosnas, que es lo que está haciendo este ayuntamiento, pues les ayudamos a sobrevivir un mes, 2 meses más. No sé hasta qué punto, desde este ayuntamiento, podemos cambiar la tendencia, podemos ayudar a cambiar una tendencia que ya viene de hace tiempo. Lo que sí que podemos hacer y debemos hacer es no poner más palos en las ruedas, no poner más trabas. Y este es el sentido de nuestra moción. Más de un comercio, más de 2, más de 3, se han puesto en contacto con nosotros denunciando que el ayuntamiento, en fechas muy señaladas y sin previo aviso, ha iniciado obras en frente a sus escaparates que han impedido a sus clientes entrar todo lo cómodamente que hubiera sido deseable, o incluso los han derivado a otros establecimientos comerciales o a otros lugares. Este tipo de piedritas en la rueda, piedritas en la suela del zapato, que posiblemente para el ayuntamiento pasan absolutamente inadvertidas por su completa desconexión de la realidad comercial de la ciudad, son muy graves para estos pequeños comercios. Porque lo que no se puede hacer es abrir una zanja en una calle, como la calle Elcano, en la que ya hay 3 obras más, la semana antes o la misma semana que del Festival de Cine de San Sebastián. Porque es la semana que salva el otoño a muchísimas tiendas, la semana del Festival de Cine. Perdón, Festival de Cine. Entonces, por eso pedimos que se comunique, que haya un diálogo directo con los comerciantes, se les comunique cuándo van a haber esas afecciones y se trate de llegar a consensos sobre cuándo iniciar obras que tienen un efecto muy profundo y muy grande en su cuenta de resultados. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, desde nuestro grupo también nos sumamos al alegato que acaba de hacer el compañero del PP. Obviamente, la situación del pequeño comercio y la hostelería sabemos que es muy complicada. Antes de la pandemia ya tenía una situación que realmente era difícil y la pandemia sabemos que ha venido a poner las circunstancias mucho peores. Voy a ser breve. Lo único, en esta moción nos centramos con los puntos que ellos piden y vamos a pedir la votación por puntos. Y bueno, también sabemos que no llueve a gusto de todos nunca y la obra continua a que se refiere el Partido Popular pues causa molestias a comerciantes y a hosteleros y a toda la ciudadanía, pero eso no quiere decir que no sean necesarias, por supuesto. Por tanto, aquí sí que habría que aplicar un equilibrio que nuestro grupo municipal lo entiende de la siguiente manera. Después de una mejora en la vía pública va a haber un retorno de esta inversión con una gran mayor calidad urbanística y, por tanto, a la larga será beneficioso para toda la población, incluida la hostelería y el comercio. No obstante, estamos de acuerdo en el punto 1 de la moción, por cuanto debería ser el ayuntamiento también quien avisara a comerciantes y residentes la fecha de inicio y final aproximada de las obras, y que este aviso se haga con tiempo necesario para que los comercios adecúen sus circunstancias a la obra que se vaya a realizar. También comentamos que no estaría de más que tramitadas las autorizaciones de obras sea el propio ayuntamiento quien notifica a los vecinos y comerciantes el inicio y final de las mismas. Respecto a la segunda de las cuestiones, obviamente votamos a favor porque es evidente que todos queremos que las obras se ejecuten lo antes posible y por eso es obvio lo que pide el segundo punto. Y el tercer punto nos vamos a abstener, ya que yo creo que no se pueden poner tantas condiciones de plazos a obras necesarias para la ciudad. Entendemos que hay momentos de la ciudad, momentos en los que hay, como hemos dicho, Cinemaldi, otro tipo de eventos que son importantes para la ciudad, pero entendemos que hay que tener, creemos que hay que considerar las cosas en su justa medida, ¿no? Y entendemos que el tercer punto no lo vemos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda.
Bai, mila esker. Bueno, pues si el Partido Popular cree que haciendo un discurso tan paternalista y tan populista está defendiendo al pequeño comercio local donostiarra, pues allá el Partido Popular. Nosotros, desde el Gobierno de la ciudad, y lo decimos con orgullo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para apoyar al pequeño comercio local, sin limosnas. Nosotros no damos ninguna limosna. Ese discurso es un discurso, vamos, que en pleno siglo XXI debería de desaparecer de formaciones que al menos consideran que son capaces de gestionar algo, ¿no? Las ayudas directas, el 1.000.000 de euros en los bonos de consumo, el acompañamiento que estamos haciendo en la digitalización del sector. Bueno, hay afortunadamente muchas actividades y acciones que estamos haciendo en colaboración y con la complicidad y el acuerdo de los comerciantes de la ciudad. Y en relación al tema de las obras, yo no sé quién estará más desconectado de la realidad de la ciudad, si el Partido Popular o nosotros, porque, claro, plantear en una ciudad en la que todos los meses, afortunadamente digo, tenemos festivales internacionales, actividades culturales, deportivas, de la talla de las que tenemos en esta ciudad, prácticamente todos los meses del calendario, paralizaría el avance de la ciudad si tuviéramos que tener en cuenta que una obra pública y también privada pueda durar, pues no sé, un mes. No abordaríamos nada, Y para su conocimiento, lo dije en la comisión y lo vuelvo a repetir ahora. Claro que se tienen en cuenta los principales acontecimientos, actividades que puedan tener un flujo de personas importantes en el ámbito en el que se va a intervenir. Y, por ejemplo, durante el Festival de Cine de San Sebastián se paralizaron todas las obras de mejora del saneamiento, por ejemplo, en el Paseo Colón, que se han abordado después. 3 millones de euros de inversión, justificados por la urgencia y la necesidad de acometer esas obras que, atendiendo a el volumen de personas que transitan por esa zona durante el Festival Internacional de Cine, se retrasaron. Lo mismo hicimos en EASO y lo mismo hicimos en Elcano, sí, que se lo dije también en la comisión. Hacemos en la medida de nuestras posibilidades. En ese sentido, seguiremos haciendo y seguiremos mejorando. Efectivamente, no todo lo hacemos bien y seguiremos mejorando la comunicación, pero también quiero recordar que el origen de esta interpelación no eran las obras públicas, eran las obras privadas, los andamios que había delante de los comercios y de otros establecimientos por rehabilitaciones de edificios. Obras privadas que tienen sus protocolos también de control, de actuación, telefónicas, acometidas, obras absolutamente necesarias, sean públicas o privadas. ¿Que hay que mejorar la gestión de la comunicación y de los tiempos? Sí, pero ya lo estamos haciendo también. Gracias. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak, ez du txandarik erabiliko, talde jeltzaleak ere ez, eta izteko txanda beraz, talde popularrak. Gracias, alcalde. Usted ha mencionado la calle Elcano y, en efecto, ese es un ejemplo paradigmático. En la calle Elcano ya hay dos obras, dos reformas de fachadas, y se abrió justo unos días antes del Festival de Cine, una zanja para hacer una acometida de una compañía de telecomunicaciones.
no son obras públicas absolutamente necesarias, como plantea Podemos, son obras privadas, pero que lógicamente necesitan un permiso del Ayuntamiento. Se abrió una zanja pocos días antes del inicio del festival y ustedes son tan hábiles que efectivamente pararon la obra durante el festival, pero dejaron la zanja abierta. Es que me parece es tremendo. Cuando yo digo que están desconectados de la realidad comercial de la ciudad, es porque están desconectados de la realidad comercial de la ciudad. Mira, yo he visitado uno a uno más de 900 comercios en esta ciudad, uno a uno. Cada uno de su padre y de su madre, lógicamente. Lo que me han dicho todos, absolutamente todos, es que jamás ha ido un concejal del ayuntamiento a preguntar por su situación, a escucharles. Ustedes escuchan al comercio a través de una asociación amiga que dice lo que ustedes quieren que diga, a la que financian y a la que dan soporte. Lo que yo traigo hoy al Pleno no me lo he inventado. A mí me han llamado comerciantes de la calle San Marcial, de la calle EASO, de la calle Elcano, preocupados por esto y denunciando esta situación. Si usted me está despreciando a mí, en realidad está despreciando a esos comerciantes. Si a mí es que me da igual lo que usted me tenga que decir, pero le digo que cuando los comerciantes escuchen las barbaridades que dice usted hoy aquí, se sentirán interpelados. Por supuesto que se sentirán interpelados. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Una cosa le pediría al portavoz del Partido Popular, que no utilizara el nombre de los comerciantes en vano. Eso es lo único que le pido, porque algún comerciante que usted, con nombres y apellidos, con nombre propio, ha utilizado en este pleno para decir que usted visitaba y que yo no, después de realizar yo la visita, me dijo que se sentía absolutamente manipulada. Usted se piensa que usted solo es el que recorre los comercios, el que vive a pie de calle en la ciudad. ¿Usted se piensa que yo ni muchos otros miembros de esta corporación no compramos en nuestro comercio local? ¿No tenemos amigos y amigas, familiares que tienen comercios? Pero, señor portavoz del Partido Popular, no se arrogue, insisto, el buen nombre de nuestros comerciantes locales en vano y déjenos trabajar. Gracias. Eskerrik asko. Se ha pedido votar por puntos, me imagino que no habrá ningún inconveniente. Hiru dira, da egingo gera, lehenengo puntuari aldeko botoak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, ez da onartzen, eta hirugarren puntuari aldeko botoak, talde Popularrak, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, abstentzioak, beste bitaldeak, hau ere ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen, EH Bilduk ez du hitza hartuko, eta beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Bosgarren kontrolmozioa, talde Popularraren bozeramaile Borja Korominas Fisesek aurkeztua, Debusek herritarrei ematen dien zerbitzuaz. Moción de control que presenta Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, sobre el servicio ofrecido por la compañía Debus a los ciudadanos. Talde Popularra dauka hitza. Vale, eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, yo me extrañaría que esta moción no saliera adelante, pero claro, visto lo visto. Lo único que estamos pidiendo al Ayuntamiento es que dé un servicio a los donostiarras por el que están pagando a través de sus impuestos. O sea, nada más. Que den el mismo servicio que dan a otros barrios y a otros ciudadanos, que lo den también a los donostiarras vecinos del barrio de Atotxarreca. En comisión se nos dijo que no sé qué problema de ratios. Bueno, pues a mí me gustaría recordar que, por ejemplo, a Alto Molinao llega una línea de autobús, tiene menos vecinos que Atotxarreca. A Igueldo llega una línea de autobús y tiene poquitos más vecinos
que los que hay en Atotxarreka, que actualmente son unos 850 vecinos, con previsiones de incrementarse considerablemente. Y además, no significaría un coste descabellado, porque es que hay dos líneas que pasan al lado. Está la línea 5, que da servicio hasta el Zuachu, y la línea 25, que llega a Añorgatxiki. Exigiría única y exclusivamente un pequeño desvío de una de estas dos líneas para poner una parada en lo alto de Atotxarreka. Y no se pide nada más. Claro, es que los vecinos de Atotxarreka, la única alternativa que tienen para salir del barrio es el uso del coche particular. Claro, este ayuntamiento lleva no sé cuánto tiempo demonizando el uso del coche particular. Entonces, el mensaje que envían es enormemente contradictorio. ¿Cómo van a acceder los vecinos de Atotxarreka al centro de la ciudad o al barrio del Antiguo si no pueden hacerlo con transporte público? Pues lógicamente irán en coche. Pero es que ustedes les están diciendo constantemente que no usen el coche, por favor, que no contaminen, por favor, que no colapse la ciudad, por favor. Y en los próximos meses parece ser que incluso van a cerrar el acceso al centro. Pues ya me dirán cómo van a llegar los vecinos de Atotxarreka al centro para gastar dinero en los comercios que antes parecían ustedes defender a capa y espada. Me gustaría saber cómo van a llegar los vecinos de Atotxarreka al centro si no tienen la posibilidad de hacerlo con transporte público. O cómo van a llegar, bueno, esto ya es una derivada, los vecinos de cualquier otro barrio en altura o de cualquier lugar de la provincia, ¿no? Entonces, centrándonos en Atotxarreka, yo creo que debería suscitar una amplia mayoría nuestra propuesta, porque lo único que pedimos es que una de las dos líneas que pasan a escasos metros del barrio de Atotxarreka, bueno, escasos metros, claro, el desnivel vertical es muy importante, hagan un pequeño desvío y den servicio a ese barrio en el que, repito, hay casi 850 habitantes y la previsión es que dentro de poco tiempo hayan alrededor de 1000 habitantes. Muchas gracias. Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, nosotras tratamos y vamos a ser coherentes en nuestro argumentario. No así entendemos que el Partido Popular, pues su línea de argumentario es a veces cambiante. Y con respecto a la movilidad sostenible, sabemos perfectamente que son bastante, bueno, que defienden el vehículo privado muchas veces. Pero en este caso, nosotras, desde luego, pues creemos que el PP está dando voz a estos vecinos de esta zona y que, bueno, no va a ser nuestro grupo municipal quien vote en contra de esta moción. No nos vamos a cansar de pedir más transporte público de calidad para toda la ciudad, y las explicaciones que normalmente se dan para no dar servicio son pues, que hasta que no se recupere la demanda de antes de la pandemia no se van a aumentar los recorridos, los horarios, las líneas, no se van a recuperar paradas. En el pleno anterior, tanto nuestro grupo como el de H. Bildu, pues pedimos que se volvieran a implementar las paradas que se han recortado en la línea 31. Y creemos que estos recortes de servicios públicos pues no hacen ni ayudan a una ciudad que va a ser una ciudad menos amable, más desigual. Y ahí no nos van a encontrar. Entonces, nosotros vamos a votar a favor de la moción del PP para buscar la solución más adecuada, que entendemos que hay que buscarla, a este problema, y que se conecte esta zona de la ciudad, pidiendo un informe, haciendo un estudio y viendo de qué manera es la mejor manera para poder conectar esta zona de la ciudad a Donosti. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bai, bueno, gu beti defendatu ditugu debusen zerbitzuak, baina, bueno, moziontan guztiz bat ez gatozen arren, iruditzen zaigu aukera ona dela hiri honetan egiten diren, hirigintza garapen batzuei buruz hitz egiteko eta horrek sortzen dituen ondorioi buruz. Eta hau diogunean da, Atotxarreka bezalako auzoguneak sortzen direnean, etxeak egiten direnean, eraikitzen dira askotan kontuan izan gabe garraio publiko eta zerbitzuak izan behar dituztela. Eta konturatzen gea hortaz, jada bizitzan baten zaionean auzoari. Eta gero,
orain gertatzen den bezala, oso zaila izaten da bermatzea garraio publikoa horrelako auzoguneentzat. Eta iruditzen zaigu hori gertatu ezin dela gertatu. Beraz, eskatu nahi duguna ere da, orain eta legealdi hontan plan orokorraren berrikuspena egin behar den honetan, ezin ditugula baimendu horrelako egoerak, hau da, ezin dugu baimendu etorkizuneko hirigintza garapenik egitea garraio publikoaren loturarik ziurtatu gabe. Hala ere, badakigu mozio hau Atotxarrekari buruzari dela, Atotxarrekako populazioan ez da hasi orain momentutan dentsitate basukoa dela esango genuke, eta badakigu ez dela erresa ere horri erantzutea, eta debusik dauzkan baliabideekin gaur egun. Orduan, abstenitu ingo gea, baina hori bai eskatu nahi dugu udal gobernu honi eta zehazki pilarranari, hementxe dagoen zinegotziari, debuseko administrazioan, administrazio kontseiluan txosten bat aurkeztu dezan, horrelako auzogune batentzat izan daitezken baliabideen inguruan. Izan daitekela taxibus bat ulen egin bezala, eskaerazkoa, edo lotura bereziak egitea gaur egun dauden zerbitzuekin. Beraz, hori izan arte, abstenitu ingo gehala. Eskerrik asko. Bai, talde jeltzalearen txanda. Perdón. Bueno, señor Corominas, creo que le falta también visitar todas las líneas de Debus una a una. Y si no es eso, pues quizá acudir a los consejos de Debus o leerse las actas de lo que pasa allí, de todo lo que se habla, de todas las necesidades que hay y de todos los servicios que se solicitan. Cuando dice que yo le contesto no sé qué problema de ratios, pues efectivamente es un servicio que necesita unos criterios estrictos, porque precisamente por eso, porque hay muchas necesidades de ubicaciones, de aumentar frecuencias, de adelantar el primer servicio de la mañana, de atrasar el último servicio de la noche, muchas necesidades de mucha gente, de muchas personas. Y por eso digo que establecemos un estricto orden, vamos a decir, o de prioridades para ver dónde se invierten los recursos públicos, y en qué líneas o en qué mejoras se invierten en Debus. En el caso que nos ocupa de Atotxarreka, le voy a decir pues uno de esos problemas de ratios que usted me dice. En Atotxarreka hoy, consultada la base de datos antes de venir aquí, viven 380 personas, nada de casi 800. Y no es la única zona que no tiene transporte público. Le puedo decir, por ejemplo, que tenemos solicitudes antiguas, ya le digo que si fuera a los consejos lo sabría. Tenemos solicitudes antiguas de, por ejemplo, Sagüés. Sagüés es una zona donde viven 789 personas que además en invierno o cuando hace mal tiempo solicitan reiteradamente que por favor el autobús entre por allí. Tenemos solicitudes de la calle Pagola, de las últimas casas de la calle Pagola. ¿Cuántos viven en la calle Pagola? 603 personas, que también nos solicitan que, por favor, el autobús se desplace hasta ese camino. En Igueldo, que dice usted que también son unos poquitos, bueno, pues en Igueldo son 1.078 habitantes. Todos los datos que le he dado aquí, son consistentes. Y efectivamente son los criterios que utilizamos para ir mejorando los servicios de Debus. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. En Atotxarreka hay 186 viviendas habitadas. Calculamos 3 personas por vivienda, 558 habitantes. Hay 97 viviendas a punto de ser entregadas, por lo tanto 291 habitantes más, lo que dan 849 habitantes. Usted dice que hay muchas necesidades no cubiertas en San Sebastián. Esto igual es un indicador de que están haciendo mal su trabajo. ¿Cómo me compara usted las necesidades que puede tener un barrio como Sagüés, que está en llano, que está andando a 200, 300 metros de una parada de autobús, o incluso los vecinos de Pagola, que tienen andando una parada de bus a 300 metros y a 350 una parada del Topo, con las necesidades que pueden tener los vecinos de Atotxarreka? Repito, casi 800 habitantes que están
que pagan sus impuestos religiosamente, a los que se les cobran sus impuestos religiosamente y a los que no se les ofrecen los servicios públicos que sí se le ofrecen al resto de donostiarras. Y si no se les ofrecen esos servicios públicos es por la ineficacia de la gestión de este ayuntamiento, o sea, no hay otra alternativa, ¿no? Entonces, yo sinceramente les pido, por favor, que replanteen su postura, incluso de EH Bildu, y que cambien el sentido de su voto. Es que no entiendo que puedan votar en contra de que 800 y pico vecinos donostiarras abstenerse a que 800 y pico vecinos donostiarras puedan acceder a una línea de transporte público que no se tendría que abrir una línea nueva, no se tiene que poner una nueva línea en San Sebastián. Se tiene que hacer un pequeño desvío de una o dos líneas ya existentes. Es que, de verdad, no sé cuál es el problema, más allá de que lo hayamos propuesto el Partido Popular, que creo que, una vez más, esa es la gran barrera que tiene este ayuntamiento para votar a favor de nuestras mociones. Muchas gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak. Sí. Bueno, varias cosas. El presupuesto de la compañía para el siguiente ejercicio lo aprobamos el 22 de octubre. Ustedes se abstuvieron, no dijeron vamos a poner más para dar este servicio u otro, o bueno, pues todos los ejemplos que todos podemos poner, ¿no? Se abstuvieron y ese presupuesto se aprobó. No vale ahora decir, ahora pongan más líneas, había que haberlo dicho antes. Lo más chusco de su intervención, de verdad, no sé cómo, es falta de rigor. Es decir, nada, un pequeño desvío. Es que un pequeño desvío. Es que no entro ni a decirlo. Y no puedo resistir contestar a EH Bildu. Los primeros intentos de vender parcelas en Atocha Erreka fueron de un concejal de EH Bildu en aquellos tiempos. Gracias. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde jeltzaleak sozialistak, abstentzioak, EH Bildu. Ez da onartzen eta hurrengo puntura pasatzen gera. Seigarren kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko Garbiñe Alkiza López de Samaniegok aurkeztua Donostiako irisgarritasunari buruz. Moción de control sobre la accesibilidad de San Sebastián que presenta la concejala del Grupo Municipal EH Bildu, Garbiñe Alkiza López. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, mozioa hau definizio batekin hasiko nahiko nuketa da, irisgarritasun unibertsalarena dela, ingurunek, ondarek, produktuek eta zerbitzuek bete behar duten ezaugarria. Eta horri esker, pertsona guztiek izango dute sarbidea, ulermena, erabilera eta gozamena modu normalizatu, eroso, seguro eta eraginkorrean. Hau da, sinpleki esan da, oztopoaren guztiz kontrako kontzeptu bati buruz ari gea. Baina, horregatik ekartzen dugu mozio hau eta mozio honen helburua delako, bizitza sozial eta komunitarioa oztopatzen duten barrera fisikoak eta komunikazioaren alorrekoak desagertaraztea. Zeren hori egiten ez badugu, ezgaitasuna duten pertsonen aukera berdintasunerako eskubidea urratzen arituko ginateke. Eta badakigu, horrela adierazi zaigulako, irisgarritasun lanak egin dituela udal gobernu honek eta inbertsio batzuk. Baina hemen eskatzen duguna da, irisgarritasun plan bat. Aspaldi aginduta eta esana zegoen irisgarritasun plan bat. Guzti hau arautu eta ordenatu egingo duena. Zeren, helburu izango luke honekin, eskubiderik ez urratzeko gure hiriko espazioak, eraikin publikoak, lantokiak, etxebizitzak eta zerbitzuak irisgarri izatea. Eta horrela bermatuko dugu desgaitasuna duten pertsona guztien eskubideak bermatzea. Bai pertsona hauek modu independentean bizializateko eta gure gizartean parte hartzaile zuzenak izateko. Eta bide horretan, askotan esan dugun bezala, lortu beharko genuke pausuz pausu Donostia irisgarri bat lortzea. Eta horretarako lagungarri izango zaigu egin bertzuen irisgarritasun plana. Baina, badirudi, gai hau ez dela lehentasunezkoa izan legealdi honetan udal gobernuarentzat. Eta pausuz pausu ez, esango nuke, geldo eta oso geldo ari zeatela irisgarritasun plana garatzen. Jada, 3 urte beteko bait dira lanketarekin hasi zinenetik.
2019an ere, Eusko Jaurlaritzak irisgarritasuna sustatzeko kontseiluak, berriro diote, 2019an irisgarritasun unibertsalaren Euskadiko estrategiaren proposamena egin zuen. Eta bertan, jasotzen zen, EAEko udalak beharturik daudela irisgarritasun plan bat izatera. Beharturik. Baina, gainera, ez hori bakarrik, eta proposamen berean, hontan alegia, liburu potolontan, baieztatzen da, guztira 60 udalek bete eta bidali zituztela informazio fitxak. Eta EAEko 3 hiriburuek, Bilbo, Donostia eta Gasteiz, adierazi dute badutela irisgarritasun plana. Abai, eta non dago? 2019an esan zen duten hori, hitzez hitz jasoa dagoen liburu honetan. Nik Gasteiz eta Bilbokoak ikusi ditut, baina Donostikoak ez alegia. Baina dokumentuan engainatu bakarrik ez, eta esango nuke ere, elkarteak ere alde batera utzi dituzuela plan guzti honetan. 3 urte, egin zenutela lehenengo bilera, eta ordutik ez dute jakin. Ez, nola dijoan plana, ez dute informazioak jaso, ez eperik, kronogramarik, ez dute zirriborrorik ikusi, eta ez dute aukerarik izan ekarpenik egiteko. Beraien hitzetan, horrela esan bai digute, ez dakigu zer gertatzen denari den gai honekin. Beraiek ez dute jakingo, baina guk bai, ez dela zuen lehentasuneko gaia. Eta ez da. Eukizan duten aurpegia esateko existitzen zela. Baina ez dugu ikusi. Eta legealdi honetan askotan galdetu dugu. Ekimen mota guztiak sartu ditugu gai honekin. Galdera idatziak, galderak, interpelazioak. Eta beti lanean zirriborroa dagoela, lanean ari zeatela, eta azkenekoa itzulpena bakarrik falta dela. Sinistu nahiko nizueke, bai. Baina da orduan momentua da ekintzak egiteko, eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Eta irisgarritasun plan hori guztiek izateko. Eta behingoz, irisgarritasunean dabiltzan elkarteekin partekatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Nuestro grupo municipal ya formuló de igual manera una interpelación y moción respecto a la accesibilidad hace ya más de un año y han transcurrido casi 2 desde la propuesta de Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal del Gobierno vasco y lamento decirlo que este Gobierno municipal todavía no se ha aplicado en ello. Debemos de tomar conciencia ya que la accesibilidad es un derecho básico de toda la ciudadanía, de modo que el entorno donde desarrollamos nuestra vida debe de permitir el acceso de las personas a múltiples servicios y equipamientos y favorecer la libertad de elección en igualdad de condiciones. Se debe trabajar en el objetivo de la consecución de un entorno que sea cómodo, seguro y del que pueda disfrutar todo el mundo, incluidas las personas con movilidad reducida. Apostar por una ciudad accesible es apostar por una mayor calidad de vida y esto se traduce en mayor autonomía de las personas. Además, el envejecimiento, como sabemos, de la población, particularmente de Donosti, conlleva una reflexión en profundidad respecto a la obra pública y privada en relación a todo tipo de accesibilidades, ya que influyen sobremanera en la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Hay que recordar, además, que en 2030 se espera que el 30% de la población de Donostia tenga más de 60 años y hay que garantizar las infraestructuras y equipamientos con vistas a su utilización plena por el conjunto de la ciudadanía. Como sabemos, en un plan de diagnóstico comparativo de diversas ciudades importantes del Estado, Donostia llega al aprobado justo en cuanto a la accesibilidad se refiere. Es preciso cumplir con los principios de diseño universal aplicables a edificios, infraestructuras y productos de la construcción y del equipamiento, y para ello se debe presentar el plan de accesibilidad de San Sebastián para edificios públicos y para los posibles problemas de movilidad. Entendemos que esta moción que lleva H. Bildu no entenderíamos, todo lo contrario, que no se aprobara, puesto que lo que pide es de sentido común, que se presente el plan de accesibilidad. En comisión, como ha comentado Garbiñe, la concejala delegada comentó que estaba hecho pero que faltaba traducir. Creemos que realmente no es una prioridad de este Gobierno municipal la accesibilidad y entendemos que estos 2 puntos deben ser aprobados y dar la información a los grupos municipales y también presentar un cronograma. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularra orain. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, Garbille, tienes toda la razón. Nosotros, creo que todos los grupos de la oposición durante estos 2 años, algo más de 2 años, hemos presentado multitud de mociones. Nosotros presentamos una, creo que el primero o segundo pleno de esta legislatura, pidiendo que se presentara y se redactara un plan de accesibilidad universal en esta ciudad. Incluso pedimos que se redactara un plan de accesibilidad al Peine del Viento.
Se nos dijo, se nos contestó por parte de la entonces concejala delegada Marisol Garmendia que sí, que estaba ya hecho y que al mes siguiente nos lo pasaban. Bueno, esto hace ya 2 años. 2 años. Y en estos 2 años nada se ha hecho. Al principio, bueno, pues pensé que no hacían nada por su incapacidad para hacer nada, ¿no? Que no saben hacer, pues no hacen. No saben liderar, pues no lideran. No saben trabajar, pues no trabajan. Pero claro, llegados a este punto, claro, es que me sorprende que incluso el PSOE sea tan mal gestor. Y la única solución, la única respuesta que se me ocurre 2 años después, claro, es que esto no lo digo al día siguiente de presentar la primera moción que fue hace 2 años, lo digo 2 años después, que la única solución que se me ocurre es una absoluta insensibilidad a un problema muy evidente, y yo les invito a que se suban a una silla de ruedas y recorran la ciudad. Recorran la ciudad en una silla de ruedas y verán que pequeños gestos que para nosotros son absolutamente evidentes son montañas insalvables para muchísimos donostiarras. Y requeriría un esfuerzo mínimo por parte de este grupo municipal para asegurar, para garantizar que esos donostiarras que se desplazan en silla de ruedas pudieran acceder, pudieran subir una acera, pudieran tener visibilidad al cruzar un paso de peatones, pudieran moverse con total libertad. Yo les pido, por favor, que aprueben esta moción, que voten a favor de esta moción, y no solo que voten a favor de esta moción, sino que se la crean y hagan su trabajo. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bai, bota salpenean itzengo dugu, baina bai eskatuko genuke puntuzka botatzea. Bale, eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, Bilduk izteko. Bueno, gogoz geratu naiz, baina imaginatu dezaket zer bozkatuko duzuen. Eta lehenengo puntuari baiezko esaten badiozute, berriro diot. Eta Borjako ondo esan du, sinisten dezuelako izan dadila. Bestela, bi ondorio ongo dira eman. Bat, gezurretan aritu zeatela, eta esan nuke jada bide hori egina duzuela. Eta bi, ezgaitasuna duten pertsonen aukera berdintasunerako eskubidea urratuko duzuela berriro ere. Eta ezin dugu onartu. Jada ezin dugu onartu. Bide honetan jarritzea irisgarratasunarekiko. Bigarren puntuarekin ez dakit zer egingo duzuen. Baina, bueno, gogorarazi nahi dizuet, hiri honetan auzo asko zaharkituta daudela, eta orain urte asko eraikitako auzoa direla, bertan dauden bizilagunak adina handikoak direla, eta pandemian arazo asko ikusi genituela jendea bereien auzoetan mugitzeko. Eta irisgarritasun arazo ugari dituztela haien egunerokotasunean. Beraz, ezinbestuko egiten zaigu ere kronograma bat egitea eta plangintza bat egitea Donostian auzoz auzo plan bereziak egiteko. Eta esango dizuet ezinetela lehenengoak izango, jada Bilbon martxan jarri duelako. Eta Bilbo dagoeneko hasi da bere auzo zarretan auzoz auzo plan bereziak egiten. Eta hori da eskatzen duguna 2 mozio hauetan. Behingoz, irisgarritasun plana egiteko. Eta elkarteekin mesedez. Elkarteak abandonatuta sentitu direlako. Jada gauza ez da gurekin bakarrik ez partekatzea gauzak eta guri zirriborrorik ez erakustea horren dela 2 urte esan zen eguten bezala. Elkartek ez dakite, zuei buruz, plan honi dagokionez ezer, orain ia 3 urte. Ezerrez. Eta pena bada. Pena bada. Eta lotxagarri aldi berean. Orduan, espero dut, benetan sinistea. Zen irisgarritasunak, esango dizuet, kalitatearen eta segurtasunaren sinonimoa izan beharko luke. Eta zuek hori bete ezean, ez duzue hiri honen ez kalitaterik, ez segurtasunik bermatuko. Eskerrik asko, eztabaida amaituta. Puntuz puntu bozkatzeko arazorik ez badagoa da egingo dugu. Eta beraz, lehen puntuari aldeko botuak. Hau batez, onartzen da, bigarren puntuari aldeko botuak. Bildu talde popularrak Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, bigarren hau ez da onartua izan, eta botoa zelpen txandan talde sozialistak eskatzen du hitza. Bai, ez dugu horretik anitza hartu, nik uste nahiko garbi gelditu zelako esplikazio guztiak, oindala marregunean azaldu zirenean batzordetan.
Bueno, bakoitzak valorazioa beria egingo du, baina esan genuen ze fasetan ginean. Nik uste toin dela Amerikan gutxira salduko dela, eta hortik aurrera ikusiko dugu, gaina ez dalako izango plan bat bakarrikan, baizik eta lan egiteko plan bat. Eta ordura arte, nik uste valorazio guztiak alparikagoak izan direla, eta orduan azaldutakoan benetan valoratuko duzuen zenolako lana eginda, ze funtsesko lana da, eta, bueno, valorazioak orduan kontuan ikiko ditugu. Ez aurrekoak esan direna, esatik valorazioa hobekin ere nik uste penagarria beste gauz asko direla. Gero arte. Urrengo puntura pasatzen gera. 7. kontrol mozioa, bereziki gazteak aintzakotzat hartuko dituen osasun mentaleko udal estrategia bat izateari buruz, Elkarrekin Donostia udaltalde politikoaren bozeramale Aitzole Aranetak aurkeztua. La portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, Aitzole Araneta, presenta moción de control relativa a una estrategia municipal de salud mental con enfoque especial hacia la juventud. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko, komunitate zientifikoa aspalditik ari da ohartarazten, osasun mentaleko ze arazo gertatzen ari diren, are gehiago pandemiaren hasieratik biztanleriak bizi izan dituen eta bizi dituen egoera dramatikoen ondorioz. Eta komunitate zientifikoaren ustetan, COVID-19aren ondorioz, biztanleriaren 30%ak pandemia isil deritzona nozituko du. Alde batetik, maite dituzten pertsonak galdu dituztelako, eta bestetik, baita ere rekurtsoen murrizketagatik, bakartze sozialagatik, eta lan egoeran eta egoera sozioekonomikoan izandako aldaketengatik. Hau ez dugu guk esaten, atzo bertan, Noticias de Gipuzkoan ere, albiste, gainera estentsio handiko albistea plazaratu zen, eta adibidez, Donostiari dagokienean ere datu batzuk agertzen ziren, aipatzen da, 1/3 de las personas adultas reportan niveles de angustia y entre la población más joven esa cifra es todavía mayor, alcanzando a 1 de cada 2 personas. Aparece también el testimonio de un director de un centro de atención a adolescentes y a sus familias de Ategorrieta, en el cual declara que la demanda además está siendo fuerte y continuada y que conviene recalcar que atender adecuadamente a los jóvenes y a su salud mental es prevenir enfermedades también en la edad adulta. Horregatik, Euskadin ere badago osasun mentalaren inguruko estrategia, gure erkidego autonomoan, data de 2010, y en él se marcan también un objetivo como es el consolidar el modelo de atención comunitario, es decir, atender a las personas en recursos y prioritariamente en el ámbito comunitario más cercano. Y además, está en sus líneas también esa promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mental. Esta estrategia, en este caso, desplegada a nivel municipal de salud mental, ya la hemos podido ver en ciudades como Barcelona, como Madrid y también en otras capitales. Y, desde luego, lo que tenemos claro es que debe surgir desde la participación y atender también una estrecha relación entre vulnerabilidad y salud mental. Y, por tanto, queremos reivindicar el papel que tienen las corporaciones locales en materia de promoción y prevención de la salud. La importancia del ámbito local en materia de salud y concretamente en materia de salud mental también aparece mencionada y es una de las tareas pendientes que tenemos todas las instituciones de cara al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, porque en 2015 precisamente este objetivo fue incluido y, como sabéis, interpela a todas las administraciones y debe ser atendido a todos los niveles. Y en ese sentido, tenemos, como bien decía, el ejemplo de Barcelona, que ha desplegado un servicio de soporte psicológico dirigido, también enfocado especialmente a adolescentes y jóvenes, y que además ese servicio ha sufrido un aumento de consultas en torno al 138% durante el año 2020.
Sabemos que las competencias sanitarias no están tanto en los ayuntamientos, pero desde luego consideramos que a través de los servicios sociales pues se puede centralizar y se puede ampliar pues esta problemática que se está visibilizando cada vez más. Eta horregatik aurkeztu dugu, mozio hau aurkeztu ditugun puntuekin. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna. Y a veces cuando escucho a nuestras compañeras de Podemos, pues cierro los ojos y imagino que estoy pues en Vitoria, en el Parlamento Vasco, incluso a veces en el Congreso de los Diputados en Madrid. Pocas veces cierro los ojos y me imagino estar en el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián. Porque, como bien has dicho, el Ayuntamiento no tiene competencias en sanidad. El Ayuntamiento, la sanidad es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y está bien poner el problema de la salud mental en el centro del debate. Y yo creo que, oye, no me duele en prendas, se le tiene que agradecer a su ex compañero Íñigo Errejón por haberlo hecho, y lo ha hecho muy bien, y lo defiende de manera muy vehemente y argumentándolo y con muy buenos argumentos. Una pena que dejara su formación, para ustedes, quiero decir. En cualquier caso, está bien que se ponga ese debate encima de la mesa, porque hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que mejorar, pero cada debate se tiene que dar en la administración competente, la administración que es capaz de dar solución a los problemas que se están poniendo encima de la mesa. Y en este caso no es el Ayuntamiento de San Sebastián. También me extraña la manía que tienen ustedes de infantilizar a la sociedad y sobre todo a los jóvenes donostiarras. Los jóvenes y mayores donostiarras son perfectamente capaces de identificar los lugares a los que acudir, los recursos a los que acudir en caso de que tengan una inquietud determinada. Si se rompen una pierna, saben que tienen que ir al traumatólogo. Si tienen problemas con la salud mental, saben que tienen que ir a un psicólogo y Osakidetza presta esos servicios. Es que no sé por qué traemos este debate al Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, y bueno, para seguir en esa misma línea, porque efectivamente creo que es necesario establecer unas bases claras en este debate de la salud mental, y es que lo ha dicho la señora Araneta misma y también lo ha dicho el señor Corominas, el Ayuntamiento no tiene competencias en materia sanitaria. ¿Quién tiene la competencia en materia de salud y en el caso que nos compete ahora la salud mental en Euskadi? Pues es Osakidetza. Y, por tanto, pues ¿dónde deberíamos debatir la idoneidad de una estrategia en lo que concierne a la salud mental de la población? Pues en aquella administración pública que sí que tiene la competencia sanitaria, en este caso el Gobierno vasco, y no la administración local, y desde luego no este ayuntamiento. Pero esto no significa que el ayuntamiento esté de brazos cruzados, en absoluto, porque aquí tenemos un departamento específico de promoción de la salud que vela porque la ciudadanía lleve un estilo de vida saludable, que se encarga de todo el tema de prevención de la salud, que es lo que nos toca, del cuidado de la salud de la ciudadanía en general y también de la de las y los jóvenes, y que se encarga también pues, de la detección precoz y detección temprana de posibles problemas de salud, tanto física como mental. En definitiva, el Departamento de Promoción de la Salud aglutina ya todas las acciones para trabajar de manera preventiva en el bienestar mental, físico y emocional de la ciudadanía donostiarra, y tiene un inventario de todas las acciones que se llevan a cabo dentro de este ayuntamiento y que redundan en el bienestar de la ciudadanía, que es lo que podemos hacer desde la administración local. Pero de lo que estamos hablando aquí en esta moción supera ya esa prevención que se hace desde el ayuntamiento. Estamos hablando de problemas de salud mental, cuadros de estrés, cuadros de ansiedad, de depresión, de intentos de suicidio. En definitiva, hablamos de patologías que deben tratarse en el Sistema Vasco de Salud con su correspondiente terapia, su tratamiento correspondiente, pues su medicación en los casos en los que tenga que medicarse, y el ayuntamiento no puede estar ahí y no debe estar ahí porque ese es un espacio y una competencia que es de Osakidetza, y es por tanto que nuestro voto será negativo. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai, la portavoz del Carrequín habla en esta moción de la inexistencia de una estrategia municipal de salud mental
Y desde EH Bildu creemos que la falta de estrategia es un problema global que hay que atajar y atender desde Osakidetza. De hecho, hoy mismo se está teniendo este mismo debate en el Gobierno vasco, en el Parlamento de Gasteiz. Como hemos propuesto en otras ocasiones en este foro y vamos a proponer hoy en Gasteiz, vemos necesario reestructurar la red de centros de salud mental de Osakidetza y la manera en la que se trabaja en ellos, porque la realidad es que a día de hoy un proceso terapéutico completo que no se centre solamente en la toma de medicación y una cita cada 2 meses, que desgraciadamente es lo que se hace en muchos centros de salud mental de Osakidetza, cuesta mínimo 70 euros a la semana, unos 280 euros al mes, y es algo que no se puede permitir una gran parte de la población, sobre todo los más jóvenes. Egoera soziala kezkagarria da oso gaur-gaurkoz, eta suizidioa da Hego Euskal Herriko heriotza kasua nagusienetako bat azkeneko datuek erakutsi diguten bezala. Urtean 200 heriotza baino gehiago eragiten ditu suizidioak Hego Euskal Herrian, 4 herritarrek egiten dute bere buruaz beste astero. Eta Espainiako estatuan 10 kasu gertatzen dira egunero, kolektibo zaurgarrien artean esan bezala gazteak daudelarik. Osasun sistema ez dago osasun mentaleko arazoen hazkundeari erantzuteko prest eta COVID-19aren harira osasun mentalera bideratutako estrategia bereziak oso mugatuak izan dira. Izan ere, Alderdi Sozialistak eta Podemosek adostutako gobernu programan Madrilen, osasun mentalaren estrategia eguneratzeko konpromisoa hartu zenuten, eta martxoaren 17an jokabide suiziden prebentziorako estrategia bat garatzeko asmoa ere adierazi zenuten, baino gaur-gaurkoz ez da urrats sendorik egin arlo horretan. Dena den Euskal Herrira bueltatuta, EH Bilduk legez besteko proposamen bat aurkeztu zuen ekainean, Eusko Legebiltzarrean, Osakidetzaren osasun emozionaleko zerbitzuak egokitu eta indartzeko. Hor bai, eskumena dezute, bai Alderdi Sozialistak eta bai Alderdi Jeltzaleak, eta hor kontra bozkatu zenuten. El discurso del Gobierno municipal y de la delegada sería coherente si luego, donde sí tenéis competencia, votaseis a favor de medidas que refuerzan el sistema de salud mental de Osakidetza, que, vuelvo a insistir, estamos de acuerdo que tiene que realizarse desde ahí y no consideramos que haya que hacer políticas de parcheo a nivel municipal, porque creemos que hace falta un profundo diagnóstico de la salud emocional y mental de la ciudadanía para conocer el impacto generado por la COVID y que tras conocer este diagnóstico habrá que hacer cambios estructurales de calado en Osakidetza y inversiones para poder poner medidas preventivas y terapéuticas. Horregatik aurreratzen dut lehenengo puntuari abstentzioa bozkatuko diogula, puntuz puntuka bozkatzea eskatuko dugulako, bigarren puntuari baiezkoa, hor bai, prebentzioz hitz egiten delako, eta hirugarren puntuan ere abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, Elkarrekin Donostia egizteko. Bai, bueno, bana. Martxoan estatuko gobernuak hartu zuen konpromisoaren inguruan, bueno, Duarte Andereak jakingo duen bezala, bai konpromiso batzuk daude hartuta, baita ere etxe bizitzaren legean, edo erreforma laborala derogatzeko ere konpromisoa bazegoen, baina ikusten ari gea baita ere ze gatazka dauden hor. Bueno, yo más o menos me esperaba esta respuesta. Lo que no me explico es cómo, después de decir que no hay ninguna competencia, les reitero, ¿cómo puede ser que en otros municipios haya programas de esto y no están orientados desde la salud, sino más bien desde los servicios comunitarios, desde los servicios sociales? O sea, yo he sido trabajadora de un departamento de acción social, con lo cual ya sé cómo y de qué manera se atiende esto. Les invito a que lo investiguen, porque desde luego no estamos pidiendo que se implementen competencias de salud que no existen efectivamente en el plano local, sino que se activen a través de otro tipo de competencias que sí existen, como por ejemplo, es una idea, pueden ser los servicios sociales. En todo caso, como también preveíamos bueno, pues que hicieran esto, porque tampoco es una novedad que traemos y hemos venido trayendo al Pleno iniciativas, por ejemplo, enfocadas en la juventud. El mes pasado al Pleno trajimos la puesta en marcha de un Consejo de la Juventud para poner en marcha una más que necesaria y urgente
visión en cuanto a la juventud, en cuanto a las políticas, y bueno, pues lo rechazaron por una cuestión también procedimental. En este caso no era de competencia, sino que era de procedimiento. Bueno, desde luego, lo que nos queda claro es que seguramente no está dentro de sus prioridades y en todo caso, les invito a que investiguen por qué en otros municipios sí existen este tipo de programas. Eskerrik asko, gobernuak ez du izteko txanda erabiliko, beraz, bozkatzera pasatuko ginateke, banan, arazorik ez badin badago, 3 puntu dira. Lehen puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde jeltzalea sozialista, abstentzioak, talde popularra, EH Bildu. Ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botoak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, jeltzaleak sozialistak, abstentzioak, talde popularra, ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, sozialistak, jeltzaleak, talde popularrak, eta abstentzioak, EH Bildu, ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eta urrengo moziora pasatzen gera, eta gogoratu urrengoa 12. batera ingo dugu da. 8. kontrol mozioa, EH Bildu udal taldeko zinegotzi Olaia Duarte Lópezek aurkeztua, kaleratzeen ondorioz pertsonaren etxegaben kopurua handitzen ari dela eta 12. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal taldeko zinegotzi Marta Uarte Pañok aurkeztua, kale egoeran dauden pertsonei baliabideak emateari buruz. Moción de control presentada por Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, relativa al aumento de las personas sin hogar debido a los despidos que se están produciendo. Y moción de control presentada por Marta Uarte Paño, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, sobre dotación de recursos a personas en situación de calle. Se tratarán conjuntamente. Lehen txanda EH Bildu taldeari dagokio. Bueno, en primer lugar un tema de traducción, despidos, no desalojos, que la verdad que a veces ver cómo se traducen las intervenciones y las mociones de euskera-castellano, pues duele a la vista. Baina, bueno. 2020ko azaroaren 4an, mozio honetan azaltzen dugun bezala, naiz eta pandemia garaian egon eta bat ere kontuan hartu gabe, gaueko etxeratze agindua gogora dezagun, pandemia garaian hainbat hilabeteetan gaueko 11:00 goizeko 6:00 etxean izateko derrigortasuna genuela guztiok, infernua lantegian bizi ziren 61 pertsona kaleratuak izan ziren ertzaintzarekin eta udalaren laguntzarekin ere. Bertan izan ginen udal batz honetan gauden hainbat zinegotzi eta zuzenean ikusi genuen nola pertsona hauek kale gorrian gelditzen zirela eta gaur egun haietako asko ere horrela jarraitzen dute. Pertsona hauei ez zitzaien beste bizitokirik eskaini, erakunde publikoen aldetik, eta 3. sektoreko erakunde batzuen esku utzi da pertsona hauen osasun eta elikadura beharrak, naiz eta osasun larrialdean egon, eta gizarte zerbitzuen zorroari buruzko dekretua jasotzen duen gizarte bazterkerian dagoen edonor lagundu behar dela. Urte bat pasaden honetan, berriro ikusi ditugu horrelako egoera gure hirian, esate baterako duela aste pare bat Añorgan eta Martutenen gertatu ziren azkeneko kaleratzeak, eta gauzak horrela etengabe handituz doa gure hirian etxerik gabe eta kale gorrian dauden pertsona kopurua. Gainera, gure hiriburuak ez du inondik inora betetzen 2016an etxegabeentzako Euskal Estrategian sinatutakoa. Estrategia horretan, Donostiako udalak, konpromezua hartu zuen, gutxienez 20% murriztea kalean, gure udalerrian lo egiten duten pertsona kopurua 2020rako. Gustatuko litzaiguke jakitea zertarako sinatzen diren horrelako itunak, argazkia ateratzeaz aparte, gero horretarako neurriak jartzen ez badira, eta gainera, 2016tik gaur egunera arte, ez da ez degula murriztu eta ez dela itun hori bete. Eske gainera, bikoiztu eginda gure hirian, etxerik gabe eta kale gorrian dauden pertsona kopurua. Esan bezala, neguko datuek argazki iluna marrazten dute,
Jaurlaritzak egindako azkeneko ikerketen arabera, geroz eta pertsona gehiago daude pobrezia egoeran, ez bakarrik Donostian, eta bazterketa egoera larrian dauden pertsonen gorakada ere ematen ari da. Udal gobernuak estimatzen du 60 eta 100 pertsona arteko kopurua dagoela etxerik gabe gure hiriko kaleetan, eta aterpe baliabiderik gabe, dakigun bezala, zerbitzuak eta plazak ez direlako nahikoak dagoen behar guztia atenditzeko. Hirugarren sektoreko eragileek ere errealitate gordina trasladatzen digute egunero. Oraingoz ez da aurre ikusten etxerik gabeko pertsonentzako plaza gehiago irekitzea eta ikusteko dago zer gertatzen den lehen urratsa izeneko programarekin, eta programa honen barruan etxe bizitza aurkitu duten pertsonekin, ze Jaurlaritzaren esanetan abenduan ere zerbitzu honi amaiera emango zaio, negu gorrian egongo garelarik. Hori dela eta udal gobernuari 4 eskaera egiten dizkiogu. Alde batetik bitartekaritza lan egin dezala jabe pribatuekin, kaleratzen aurrean inor babesgabezia egoeran gelditu ez dadin, hau behin eta berriro eskatzen dugu, baino ez da betetzen, orduan berriro ekartzen dizugu etengabe ikusten ditugun egoeren aurrean. Bestetik, hirian kaleratze bat egon behar dela jakiten dugunean, polizia municipalak jakiten duenean, eskatzen dugu gizartekintzako saien arteko interbentzio konpartitu abiatzea, eta horrela babesgabezia egoerei aurre egiteko aukera izango diogu. Hirugarrenik eskatzen duguna da lehen urratsa programa mantentzea, naiz eta Jaurlaritzak programa bukatutzat eman, uste dugulako aukera dugula udal bezala programa honi eusteko, batez ere etxegintzarekin lanketa konpartitu egiten badugu. Eta azkenik, eskatzen duguna da norbanako bat kale gorrian gelditzeko arriskuan dagoenean, diru laguntza tramitatzeko saiakera egin dezala udalak, pertsona horrek logela bat alokatzeko edo aterpe bat ordaintzeko aukera izan dezan, eta gure hirian lo egiten duten pertsona kopurua egunetik egunera ez handitzeko. A la moción propuesta por Elkarrekin Podemos solicitaremos la votación por puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak orain. Bai, eskerrik asko. El pasado 3 de octubre leímos en la prensa la descorazonadora noticia de que un joven de 18 años había estado a punto de morir atrapado al caer del camión del servicio de recogida de basura cuando dormía en un contenedor en una lluviosa, fría y noche sin ningún sitio donde dormir. Sobre las 3:30 de la madrugada del jueves, un camión de la basura procedió a vaciar un contenedor cerca de la estación de Renfe de Atocha, donde dormía el joven procedente de Malí. Este estuvo a punto de ser triturado. Sus gritos de dolor alertaron al conductor, que pudo rápidamente parar el mecanismo y salvar la vida del chico, cuya pierna izquierda ya había quedado enganchada y pudo ser liberada. El conductor se puso en contacto con la Guardia Municipal. Esta hizo las gestiones pertinentes y el joven pudo ser trasladado al hospital, donde le atendieron debidamente. Al día siguiente fue dado de alta, otra vez en la calle, sin ningún amparo, en malas condiciones físicas y psicológicas, y desamparado. Gracias a la coordinación de las redes de acogida de Irún y de Donostia, fue posible facilitarle abrigo y localizarle, comprobando que estaba herido, durmiendo solo en la calle y sin comer desde hacía 2 días. Las voluntarias le dieron de cenar y le facilitaron mantas y una mochila, ya que su maleta, con todo lo que tenía, estaba deteriorada por la terrible experiencia. Finalmente, la red de acogida de Irún se ha responsabilizado de la situación y un voluntario le ha acogido en su casa a la espera de ser admitido en el programa de asilo que gestiona CEAR, como así ha sido. El joven es procedente de Mali y llegó a Guipúzcoa desde Canarias. Su historia es como la de muchos jóvenes desprotegidos que se encuentran atrapados por la descoordinación institucional. La falta de políticas de acogida, asilo y cuidado se traduce en vidas puestas en riesgo de jóvenes que transitan por un camino peligroso en la búsqueda de una vida mejor. El número de personas sin hogar va en aumento y el Gobierno municipal debe responsabilizarse y encontrar la manera de articular estrategias para dotar de más medios y recursos más allá de la solidaridad de las vecinas y vecinos y de la labor de las asociaciones del tercer sector. En la comisión, la concejala delegada hizo referencia a la Ley de Servicios Sociales del 2008 y al Decreto de Cartera del 2015. En lo que se refiere a dicha ley, en su exposición de motivos establece que los servicios sociales afrontan, en relación con las necesidades de protección e integración social,
un escenario de crecimiento de las necesidades y demandas de atención asociadas a situaciones de vulnerabilidad y cronificación de estas situaciones de exclusión, marginación y pobreza. Esta realidad afecta en particular a los colectivos más vulnerables, como son jóvenes, migrantes, personas menores de edad, en situación de desprotección, personas mayores, en situación de aislamiento, mujeres, entre otros colectivos. Respecto al decreto 185/215, el 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en el artículo 27, se habla de la adecuación del procedimiento de acceso urgente y el contenido de la atención a las diferentes situaciones de acceso urgente. En este sentido, lo relatado anteriormente referido a este joven puede encajar con lo dispuesto en este artículo y, sin embargo, la realidad es que se incumplió lo estipulado en ella. En él se dice situaciones de urgencia social, articulando el acceso inmediato a una primera atención de urgencia muy limitada en el tiempo que, de requerirse el acceso a una alternativa de alojamiento, concluirá con la derivación a un servicio de alojamiento o centro residencial del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Por otro lado, las herramientas normativas de las que se dispone no se utilizan eficazmente. La propia estrategia vasca para personas sin hogar no se cumple debidamente y, de esta manera, la reducción que se propone de que este número de personas en situación de calle se reduzca por lo menos un 20% en 2020 está muy lejos de cumplirse. La concejala delegada afirmó en la comisión que se iba a recuperar el funcionamiento de los recursos y tal y como se ofrecía antes de la pandemia, aunque se iba a hacer de forma paulatina. Nosotras creemos que deberían implementarse los recursos sin más dilación y que estos se amplíen ante el aumento de las necesidades y demandas de atención asociadas a situaciones de vulnerabilidad que, debido a la pandemia, como sabemos, se ha agravado y ha afectado con más virulencia. Consideramos imprescindible que se dé respuesta urgente a necesidades de vital importancia y que se faciliten recursos a estas personas en situación de calle y de exclusión social. Pedimos en la moción que se dote de más medios y recursos en el acceso inmediato a una primera atención de urgencia. También pedimos que se mejore la coordinación y articulación de los distintos servicios sociales e instituciones, de cara a evitar, tras una primera atención de urgencia, que estas personas vuelvan a encontrarse en la calle. También consideramos que el Gobierno municipal debería aumentar los recursos destinados a las personas en situación de calle y, por último, y no menos importante, que se amplíe y desarrolle el programa Housing Fair, que es un programa que empieza por el final, que es dotar a personas que están sin hogar. Sí. Y que en este sentido mejore la situación de esas personas. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Respecto a la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu, quisiera hacer mención al Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó para proteger de manera estructural a las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta que se apruebe la Ley por el derecho a la vivienda. Este Real Decreto Ley se dictó para paralizar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional durante la pandemia, decreto que venía a atender una situación excepcional derivada del COVID, habiéndose prorrogado hasta el 28 de febrero del 2022. Las medidas que este Real Decreto recoge para evitar los desahucios comprenden situaciones de ocupantes de viviendas en precario, es decir, que no tienen un título para residir en la vivienda, siempre que se acredite esa vulnerabilidad económica y, además, en el hogar haya personas dependientes o víctimas de la violencia de género. La legislación ampara incluso algunos procedimientos penales de delitos de usurpación en pisos de grandes tenedores. También recoge que las viviendas habituales de las personas están protegidas en todo caso. En cualquier caso, es el juez quien decide los desahucios, la paralización de estos o los desalojos. Pero lo que EH Bildu denuncia en esta moción son los desalojos que la Ertzaintza, con la colaboración del Ayuntamiento, han efectuado en la fábrica del Infierno o los efectuados en Añorga, Martutene y en la fábrica Firestone de Añorga Chiqui, aquí en San Sebastián. Pero omite un dato importantísimo. Todos fueron desalojados por orden judicial. Decir que a pesar de las inversiones que este ayuntamiento destina para ayudar a las personas más vulnerables, siempre por algún sector se verán insuficientes,
a pesar de que todos los años las partidas presupuestarias aumentan para paliar este problema. Sin ir más lejos, el concejal delegado de Hacienda, señor Macaya, declaró en rueda de prensa que este año los servicios sociales incrementarán en 750.000 euros sus presupuestos hasta alcanzar los 34.600.000 euros. Adelanto que votaremos en contra a esta moción. Y respecto a la moción presentada por el Elkarrekin de Donostia, decir que efectivamente no puede ser más descorazonadora y desgarradora la noticia de este joven de 18 años que recoge la moción del control presentada por el Elkarrekin Donostia. Pero, desgraciadamente, este tipo de historias cada vez son más frecuentes y muchas de ellas terminan con un final mucho más trágico. Discrepo en lo que manifiesta la compañera Huarte respecto a la afirmación de la falta de políticas de acogida, asilo y cuidados y que el Gobierno municipal debe de responsabilizarse y encontrar la manera de articular estrategias para dotar de más medios y recursos más allá de la solidaridad de los vecinos y la labor de las asociaciones del tercer sector. Es conocido por todos y digno de elogiar la labor que desempeñan los servicios sociales de este ayuntamiento, que, entre otros temas, intentan afrontar las necesidades de protección e integración social, dando cobertura a los colectivos más vulnerables, a los migrantes, a las personas menores de edad en situación de desprotección, en definitiva, intentando ayudar al mayor número de personas que se encuentran en situación de calle, de exclusión social, de marginación y pobreza, que demandan ayuda. Y por ello, este ayuntamiento, conocedor de la problemática, un año más volverá a aumentar las partidas destinadas a los servicios sociales, como hemos conocido esta semana. Y como acabo de comentar, sin ir más lejos, el concejal delegado de Hacienda, señor Macaya, declaró en rueda de prensa que este año los servicios sociales se incrementarán en 750.000 euros, sus presupuestos hasta alcanzar 34.600.000 euros, al entender que se tiene que seguir apoyando a quienes más lo necesitan para seguir teniendo una sociedad cohesionada. Está claro que algunos entiendan que esta cantidad es insuficiente, para otros se hace lo que se puede, es decir, nunca llueve a gusto de todos. Pero seamos realistas. ¿Ustedes creen que este ayuntamiento puede afrontar todas las demandas actuales y a corto plazo para atender las necesidades de todos los migrantes? Yo creo que no. Y sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto. A más ayuda, más efecto llamada. Efecto llamada que a día de hoy se está produciendo en nuestra ciudad. Respecto a que se mejore la coordinación y articulación de los distintos servicios sociales e instituciones, me consta que ya se realiza, entendiendo que si cabe mejorar esta coordinación, por supuesto, deberá de hacerse. Sobre aumentar los recursos destinados a las personas en situación de calle y de exclusión social, ya se hace. Y respecto a desarrollar y ampliar el programa de la vivienda primero, inicialmente se debiera de pronunciar las personas a las que se dirige este programa sobre si estarían dispuestas a cumplir con las condiciones básicas exigidas. Solicito la votación por puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko. Talde jeltzaleak bai. Mila esker, presidente jauna, eta egunon berriro guztioi. Nik nola ez, ulertzen dut oso ondo bi mozio hauek proposatu dituzten taldeen kezka hori, guztiz ulergarria deritzot. Eta hain zuzen ere, ulertzen dugulako eta gu ere kezkatzen gaitulako 6 urte daramatzagu Donostian baliabideak sortzen kale egoeran dauden personen egoera hobetu dadin, 6 urte. Ez zait iruditu orain aipatu duenik, baina EH Bilduk aurkeztutako mozioaren parte espositiboan Olaia Duarte andereak ematen dituen datuak jarriko ditut mahai gainean. Gipuzkoan dauden egoera ostatu plazen 42% Donostian daude, elikaduran dauden plazen 132 Donostian daude, oain gehiago izango lirateke martxan jarritako programari esker, eta eguneko zentruetan dauden, beti ere kale egoeran dauden personentzako, 144 plazen, Gipuzkoan dauden plazen 144 Donostian daude. Klaro, Donostiarren portzentaia Gipuzkoan da 25,8%, nahi baduzue 26%. 144ko
154 baldin badaude Donostian, eta donostiarrak bakarrik suposatzen badugu 126, datu horrek berak adierazten du ze alegin egiten ari dan gure hiria kale egoeran dauden personak hartatzeko. Dagozkigunak baino plaza gehiago ditugu, eta askotan esan deten bezala Donostia da, momentu honetan, Gipuzkoako udalerri bakarra gizarte zerbitzuen legeak esaten duena eta adjudikatzen esleitzen dizkion plaza kopurua betetzen duena. Eta logikoa denez, personak Donostiara etortzen dira soluzio baten bila, eta horren adibide dauzkagu lehen urratsak programa. Lehen urratsak, Arratxa elkartearen buruan, etzegoen pisu guztiak edo gehienak Donostian jartzea. Hortaz, askotan hitz egin genuen Arratxek eta guk, etzegoen, beraien lehenengo asmoetzen hori, zergatik, aukera gehiago, bertan bizitzen dian personak eta programa horren onuradunek aukera gehiago, inklusioko aukera gehiago ukizezaten, Gipuzkoako lurraldean lan aukerak eta formazio aukera gehiago ukizezaten, saiatu ziran lurraldean zehar pisuak bilatzen, baina ez zuten aurkitu. Eta orduan, etxegintzara jo genuen, eta berriro ere Nekane Arzalluzen kolaborazioa eskertu nahi dut publikoki, eta 4 pisu jarri behar izan zituen udaletxe honek. Programa hori aurre atera zedin. Eta berriz esango dut, olakoen bidez, konzentrazioa baldin badago toki batean, Gipuzkoa bezalako lurralde batean, lortzen dana da aukera gutxiago sortzea. Euskal estrategiaz beste behin hitz egin da. Bueno, estrategia batean esaten baldin bada, 120an edo 100Xen murriztuko dugu, esan behar duzu, 100X hori zerekiko. Ze kopuru dago hasieran. 2016an, kale kontaketan, 58 persona aurkitu genitun Donostian. 120a izango zen 10 plaza sortzea. 2018an, aurkitu genitun 106 persona. Estrategia 2017koa da. 120 izango ziren 21. Bakizu ez zenbat plaza, zenbat aukera sortu ditu Donostiak, estrukturan 29. Bueno, baina diru laguntzen bidez, 97 persona gehiago lortu dute logela bat. Hau da, 115 plaza sortu ditugu Donostian, kale egoeran dauden personentzako. Nahikoa da hau? Ez. Baina berriz esango dut. 2017an, eta datu hau danok dakigu, porque mai interinstituzionalean Podemosek eta PPek ez, baina gaineakoak bagaude, Gipuzkoan falta ziren 266 plaza udal plaza esklusiorako. Badakizu zenbat falta diran lurraldean gaur egun, Donostian ez, Donostiak bere plaza guztiak ditulako 269. Eta emergentziasko pisuetan ere plazak falta dira. Eta bukatzeko, 7 segundu hauetan, estrangeria legeak badauka zerikusia hemen gertatzen den guztiarekin. Nik eskatuko nizueke batzuei Gipuzkoako udalerrietan, eta beste batzuk Madrilen, mesedez, hemen eskatzen duzuena ere eskatzeko. Mila esker. Eskerrik asko zuri, orain izteko txandak, denengoa Bildu taldeari dagokiona. Bilduk eta hiriko hainbat eragileek, auzo elkarteek eta donostiar askok nik esango nuke, bultzatu nahi dugun hirian, bultzatu nahi dugun Donostian, ez dugu inor kale egoeran ikusi nahi etxebizitzari gabe. Gauero auzo janari beroa baratzen dituzten hoiek eta astero janari poltsak banatzen dituzten dendari eta ostalariek, doainik, hori demostratzen dute. Eta eskatzen duguna da, etengabe, bai mozionekin eta bai beste udal batzetan aurkeztu ditugun ekimenekin, eskatzen duguna da, kaleratze bat dagoenean, prebizio batekin jokatzea. Noski, ulertzen dugula Mota jaunak esandakoa, eta ulertzen dugu agindu judizialak bete egin behar direla. Baina, uste dugu hori egiteko bide desberdina daudela, eta hori egin daiteke interbentzio sozial batekin, egin daiteke prebizioarekin jokatu zer egin pertsona horiekin, eta ez, egun batetik bestela, kalean utzi. Ze pertsona bat espazio okupatu batean sartzen bada ez da gustoko duelako, normalean da beste aukerarik ez duelako.
Eta hori da, bai Ainorgan eta bai Martutenen gertatu dena. Ez dugu esaten Donostiak erantzuna eman behar diola bazterketa egoerei eta etxe bizitza arazoari. Foru Aldundiarekin adostu daiteke zer egin plaza horiekin, non kokatu, Eudelen behin eta berriro izan dugu eztabaida hori, eta beste udalerri batzuetan eta eskualde batzuetan baliabidea jartzen saiatu garenean, zuen alderdiak egin duena da hori blokeatu. Eta hori ondo daki delegatuak, baina orain ez dugu aukera izango hori azaltzeko nahi duzuenean hitz egiten dugu hortaz. Ez dugu gure egingo, ezin dela ezer gehiago egin gure hirian, etxegabeko pertsonak hartatzeko. Ez dugu normaltzat hartuko etxegaben estrategia sinatzea, argazki ateratzea eta geroz betetzea. Eta ez gara isilik geratuko urtetik urtera hiriko kaletan lo egiten duten pertsona kopurua bikoizten dela ikusita eta etxebizitza prezioa etengabe igotzen dela gure hirian neurririk gabe. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, yo por lo menos con el posicionamiento del Partido Popular no puedo estar más en desacuerdo con ellos, ¿no? El efecto llamada, bueno, en principio creo que la voluntad política que tenemos aquí los grupos es evidente y clara y entendemos que las vidas golpeadas de estas personas y las situaciones que están viviendo y que la solidaridad y la fraternidad forma parte del ADN del ser humano, creemos que no se deben de olvidar. Entendemos que en ese sentido no están teniendo en cuenta que estas personas no tienen, bueno, tienen un futuro muy complicado y que buscan huir de esa oscuridad que ellos sienten, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera es de ponernos en el lugar de ellos y entendiendo lo que está comentando la concejala delegada, entendemos que es una situación complicada y que se están haciendo cosas, por supuesto, esto no lo negamos, el hecho es, usted misma lo ha dicho, ¿no? Que son insuficientes, ¿no? Los recursos que se están dando, ¿no? Y yo quisiera ser más propositiva y quisiera entender que una vez visto los posicionamientos de todos los grupos, realmente viene el invierno, la situación va a ser más complicada, va a ser más difícil. Y si desde la pandemia aquí no hay un atrevimiento y una audacia por parte de este gobierno municipal para entender que tal y como están las cosas no son suficientes y que hay que buscar diferentes maneras de coordinarse. Yo, por lo menos en nuestra moción, hablo claramente de casos en los que hace falta una atención de urgencia, puesto que esta persona, después de estar en el hospital a punto de morir, se le deja en la calle y no tiene ningún sitio a donde ir, y que no haya una coordinación por parte de todas las instituciones, pues no lo entendemos. Y lo siento un montón, antes no me ha dado tiempo de decir que vamos a votar a favor de la moción de H. Bildu, por supuesto, en los cuatro puntos. Eskerrik asko, Gobernuak izteko txanda. Bueno, yo solo recordar los datos. Suponiendo el 26% de la población de Guipúzcoa, Donostia alberga el 44% de las plazas. Los datos los da la delegada, bueno, la concejala de H. Bildu, de Ostatu para la exclusión. Vuelvo a repetir. Faltan en Guipúzcoa 179 plazas, alguna de ellas hubiera podido servir para este caso trágico, pero no en Donostia, en el que estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Además, por medio de ayudas, estamos consiguiendo que gente de calle que tiene arraigo en Donostia pues pueda acceder a habitaciones. Los ayuntamientos desde el 2016 han recibido un fondo del Gobierno vasco, todos querríamos que fuese mayor, de 2,5 millones de euros, Donostia aparte. 179 plazas municipales faltan para la exclusión, para pernoctar. 3 millones lleva destinados este ayuntamiento, este equipo de gobierno, en los 6 últimos años, contando el próximo presupuesto. 3 millones, cuando hemos recibido 736.000 euros de dicho fondo. El modelo que ustedes proponen es, bueno, ya que Donostia lo está haciendo, que siga haciendo. Es tremendamente injusto. No puede ser Donostia el único municipio que atiende a las personas sin hogar. No puede ser. No es justo ni para los y las donostiarras, ni es justo, sobre todo, para estas personas que vienen, muchas de ellas, buscando un futuro, porque se les cercena la posibilidad de encontrar una salida.
Eskerrik asko. Ni oker ez badimanago, Elkarrekin Donostiaren mozioa puntuz puntuka, bai, baina uste talde popularrak ere eskatu duela, ez? Bai. Zuenarekin ez zegoen arazorik, hau da, batera botatuko dugu. Orduan, denengo EH Bildu taldearen mozioari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, eta orain Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa, puntuz puntu egingo genuke, lehen puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk, kontrakoak, barkatu, bai, repito, vale, podemos empezar. Lehen puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia eta EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botoak, oraingoan talde popularra ere bai, kontrakoak, beste bi taldeak, ez da onartzen, hirugarren puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, eta laugarren puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioak ez dira onartuak izan, ez dago botoa azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Bederatzigarren kontrol mozioa, Kirola eta emakumea direla eta Reyes Carrere Zabala EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua. La concejala del Grupo Municipal EH Bildu Reyes Carrere Zabala presenta moción de control sobre la mujer y el deporte. EH Bildu taldearen txanda. Mi esker, 2011 urtean berdintasun sailak argitaratu zuen emakume eta gizonen egoeraren diagnosia eta lan ildoak Donostiako kirol esparruan eta Donostiako kirol eremuan jarduteko ildoak. Txostena. Diagnostiko horren helburu nagusiaz izan zen Donostian kirola egiten zuten edo egiten ez zuten. Emakumeen errealitatea ezagutzea, zailtasun eta oztopak identifikatzea eta azkenik neurri zuzentzaileak proposatzea. Bertan, honako eremu hauetan emakumeen egoera aztertu zen, eskola kirola, errendimentoa, aisia eta kirol ekitaldiak. Beti ere, genero ikuspegia aintzat hartuta. Eremu sozial eta profesional horretan dauden oztopoak edo egoera diskriminatzaileetako batzuk identifikatuz. Aurrekoaz gain, kirol udal patronatuak ere ikuspegi beretik aztertu egin zuten. Kirol federatuari dagokionez, funtsezko datu bat aipatzen zen bertan. Emakume kirolari gazten abandonu kezkagarria 14-16 urte bitarteko adintartean. Orduan, argitaratutako datuen arabera 2008-2019 denboraldian adintarte horretan emakumeen lizentzien jaitsiera gizonezkoa baino bikoitza zen. Eskola kirola atalean desberdintasun esanguratsuak ikusi zituzten neska eta mutilak aukeratutako kirol modalitateen arten eta baita ere partaidatzan. Errendimendu kirolaren inguruan parte hartu zuten emakumeek, uste zuten emakumeek gizonek baino oztopo gehiago zituztela klube baitan kirola egiteko. Hau da, kluben baitan desberdintasunak ikusten zituzten. Eta dinamikan parte hartu zuten pertsonen ikuspuntutik kirol erabilera duten hiriko eremuek eta eremu naturalek argiztapen egokia izatea oinarrizkotzat jotzen zuten ibiltzera edo korrika egitera irteten ziren emakumeek segurtasun sensazioa bermatzeko. Beste gomedio batzuen artean, txostenak nabarmentzen zuen Donostiako klubei eskatu behar zitzaiela entrenamento guneak eta partidak ordutegiak berdintasun irizpideen arabera banatzea. Kirol patronatuaren kudeaketari dagokionez, komedatzen zitzaion garai hartan, diru laguntzak emateko garaian, kontuan hartzea klubetan neskatoi eskinetako kirol aukeren kalitatea. Eta baita ere, berdintasun irizpide berriak sartzea, une horretan zituen hiru diru laguntza lerroetan. 10 urte igaro dira diagnostiko hori egin zenetik, eta horrek esan nahi du, besteak beste, nesken eta gazten belaunaldi oso batek kirol ohitura aldatu duela,
edo ez, hamarkada honetan. Beraz, une egokia da Donostian bertan kirola egin nahi duten emakumeen errealitatearen beste azterketa bat egiteko eta jakiteko aipatutako 2011an aipatutako gomedioak abian jarri ziren ala ez, eta ezarri baziren horien eraginkortasuna. Hori guzti esan da, galdera asko ditugu gaur egun erantzun beharrekoak. Zein da gaur egungo errealitatea, asko aldatu da, garai hartako diskriminazioa ze puntuan dago, duela 10 urte kirola egiten zuten, edo ez, neskek kirolo ohiturak aldatu aldituzte, edo ez, genero ikuspegi ezarrita aldauku patronatuaren aktibatzen, sustatzen eta babesten dituen ekintza guztietan, eta bar. Horretarako aurkeztu dugu kontrol mozio. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostia taldeak. Bai, eskerrik asko. El actual cuarto plan de igualdad aprobado en Junta de Gobierno Local del 20 del 10 del 2020 recoge la estrategia y la propuesta de actuación del Ayuntamiento de Donostia en materia de igualdad entre mujeres y hombres para el periodo 2020-2024. En él, el relacionado del deporte se menciona como objetivo estratégico convertir a Donostia en un referente del deporte femenino y como medidas ofrecer programa de deporte, ocio, sexualidad para chicas y mujeres jóvenes. Por otra parte, en el último informe del que disponemos se indica que partiendo de la base de los resultados obtenidos en el informe anterior se ha realizado un diagnóstico para obtener información sobre la evolución en materia de igualdad en múltiples líneas de trabajo. Una de ellas, el deporte. En este informe se indica que el resultado general del avance en materia de igualdad es objetivamente malo y viene resaltado en la primera página del informe. Literalmente, en resumen, pese a que se han producido avances, aún queda un largo camino para alcanzar la meta de una San Sebastián igualitaria. En la sección dedicada especialmente al deporte se destaca la presencia y la participación de las mujeres ha llegado tarde y tras superar grandes dificultades. A día de hoy, su presencia continúa siendo menor que la de los hombres, tanto en deportes de ocio como en deporte profesional. Asimismo, la presencia de las mujeres en las estructuras del sistema deportivo también es menor. Estos puntos no son nuevos, ya que vienen igualmente realizados en el informe 2011. Por ello, nos preguntamos qué se ha conseguido desde la elaboración del informe del 2011. ¿En qué medida se ha implantado hasta hoy la multitud de propuestas incluidas en los distintos informes para el deporte desde el 2011? ¿Por qué el informe del 2019 sigue indicando que queda un largo camino en materia de igualdad? ¿Acaso no es de destacar la expresión largo camino? Queriendo esto decir que tomando como referencia los avances pasados se prevé que una igualdad significativa no se producirá hasta dentro de muchos años. El informe deja expuesta claramente la falta de eficacia de las medidas que se han llevado a cabo. El nuevo plan indica que se ha tomado como referencia los informes elaborados sobre el plan anterior, el tercero plan para la igualdad. Suponemos que en los planes anteriores se siguió el mismo procedimiento, es decir, basar el plan en informes anteriores, pero el resultado en 2022 y desde 2011 no es bueno. ¿Qué medidas han adoptado en el cuarto plan de igualdad que eviten que se repita la situación y en el próximo futuro informe se indique que se está siguiendo un largo camino todavía? Viendo el resultado de este último informe y del avance en igualdad de los últimos años, creemos adecuado plantear una elaboración de informes mucho más frecuente para hacer mayor seguimiento e impulso de las medidas que se proponen. Como verán, ya la palabra de "ya vamos tarde" se repite en todo momento y con respecto a la moción que comenta Reyes, es muy significativo decir claramente que, y lo queríamos resaltar, que el preocupante abandono de las mujeres deportistas jóvenes en el tramo de 14 y 16 años. Hablando con personas agentes de deportistas, pues a mí me han trasladado una idea que es importante, que es que a estas edades realmente es cuando se produce este problema y que se hagan equipos mixtos para poder, anteriormente, para que las mujeres no se vean abocadas a dejar este tipo de, dejar el deporte. Y nos parece realmente preocupante que en este sentido desde el patronato y desde el Departamento de Igualdad no se tomen medidas y tal y como pide H. Bildu, pues que se haga un informe y que se vean las líneas de actuación y también teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de las subvenciones, que hay una serie de criterios que se vayan a implementar en materia de igualdad, nos parece determinante. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri. Talde Popularrak. Eskerrik asko. Bueno, estoy profundamente convencido en que hay mucho camino por andar y que hay muchas cosas por cambiar. Y estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se mencionan en esta moción, empezando por la parte de la base en cuanto a oferta o oportunidad en la base del deporte, independientemente del género, pues efectivamente hay muchos pasos para dar. Pero claro, luego nos metemos ya en un jardín que yo creo que no compete en muchos casos ni al ayuntamiento. Primero, hay que diferenciar entre profesional y ocio, directamente, y luego también si el ámbito es local, regional, nacional o internacional. Entonces creo que al ámbito deportivo no se puede reducir todo tanto, por desgracia, no se puede reducir, o por fortuna, depende cómo lo miremos, pero en este caso, por desgracia, no se puede reducir todo tanto como a nivel empresarial, que es mucho más fácil equiparar todo. En el ámbito deportivo hay infinidad de casuísticas y es muy difícil meterse, pero en lo que nos compete a lo municipal, votaremos a favor de la moción, porque creo que si cada institución a su nivel hace los deberes, creo que se podrá llegar a todo lo que pide esta moción. Pero repito que, por ejemplo, en cuanto a brecha salarial, hay un ámbito local en la que a lo mejor sí que el ayuntamiento puede tomar parte, pero hay otras en las que se nos escapa por completo, por desgracia. O por fortuna, repito, depende cómo se mire. Por lo tanto, repito, votaremos a favor porque creemos que cada institución debe empezar a hacer los deberes. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak. Eskerrik asko. Bueno, galdera asko Donostian kirola egiten duten emakumeen egoeraz eta erantzun asko ere bai. Porque zein da egungo egoera, eta hau 2021eko informazioa da, 2021an egindako txostenen informazioa da. Gipuzkoako emakumeen 3tik 2 aktiboak dira eta aldiz bat inaktiboa. Astean 2 ordu baino gutxiago pasatzen ditu kirola egiten. Nolakoak dira emakume inaktibo hauek? 30 eta 59 urte tarte horretan daude, gehiengoa 10 da, eta 12 urte arteko seme-alabak ditu nagusiki. Beraz, 14-16 urte tarteko emakume gazteen abandonu hori behintzat ez da antzematen. Emakume aktiboek aldiz, zen motatako kirolekintzak praktikatzen dituzte, erdiak baino gehiago, 54% bakarkako jarduerak egiten dituzte, 22% naturako jarduerak, 14% taldekako jardueretan dihardute, eta 4% jarduera artistikoetan dihardute. Badakigu baita ere, ze maiztasunarekin egiten dute kirola, eta baita norekin ere, hori Gipuzkoa maila. Eta Donostiako datuetara jotzen badugu, ze aurkitu dezakegu, herritarren jarduera fisikoa eta kirol praktikek gora egin dutela, eta emakumeek lehen aldiz kirola egiten duten gizonen 100% gainditzen dutela. Emakumeen 76% adierazi du jarduera fisikoa egin ohi duela, eta gizonen kasuan berriz 70%. Txosten horri esker ere badakigu oinez ibiltzea dela jarduerarik ohikoena emakumeen artean, 2. postua gimnasiora jotea dela, eta gorantz egin duela 2017ko datuekin alderatuta, 13%tik 19%, eta 3. postuan aretoko jarduerak egongo liratekela. Eta ze gehiago dakigu? Adibidez, Lilatoia bezalako lasterketak bultzatzea erain oso positiboa izan dutela egun emakume korrikalari gehiago izateko, eta hor dugu hilabete hasieran izan dugun media Donostian, nun parteideen 45% emakumeak ziren, eta hor dugu hemendik 2 astera Behobia Donostia rekor emakumeen parte hartzeari dagokionez. Ikertu egiten da, datuak baditugu, ekintzak egin ere egiten dira, eta aurrera eramaten diren politikak azken hamarkada honetan eraginkorrak ere izan dira, eta hemen daude datuak hau baieztatzeko. Beraz, beste diagnostiko bat aurrera eramatea beharrezkoa ikusten, ez dugulako geure bozka negatiboa izango da. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak izteko. Bueno, egia da, datuak dira. Nik hemen eskatzen detena kontrol mozio honetan da diagnosti bat egitea eta ez memoria bat, datu guzti horiek, badakigu, Gipuzkoara jota, aurkituko genituzkeela, edo inkluso udal patronatuak, kirol patronatuak egiten nuen urteko memoria horretan, ere hor badaude datuak, hortarako ez gatoz, diagnostiko bat eskatzen dugu, hau da, zergaitik diran datu horiek, ze arrazoi daude, zuk aipatu duzu, emakume gehienak kirola modalitatea, edo ez dakit nola esan,
oinez ibiltzea dela, zergaitik da hori. Zer nik ere beste datu batzuk emango dizkizut, azken aurreko astean atera den diagnóstico de la situación de igualdad entre hombres y mujeres del Distrito Este. 45.000 habitantes, más o menos un poquito más de la mitad mujeres, es decir, estamos hablando de una población de unas 23.000 mujeres, el 24% total de Donostia de población total, es decir, estamos hablando de más o menos un 12%, y le voy a leer lo que es un diagnóstico. Actualmente existe una gran discriminación de la mujer en el ámbito físico-deportivo, en la práctica motriz de todas las edades y a todos los niveles. Estamos hablando de hoy, en la ocupación de puestos de responsabilidad y capacidad de decisión, en la valoración de sus logros deportivos, en el tipo de actividad física que realizan las mujeres. Vemos que es muy inferior de calidad. La práctica de las mujeres se caracteriza por ser actividades individuales, rara vez deportes de equipo, menos variedad de modalidades, actividades en las que se evita el contacto físico, en espacios domesticados, apenas en el medio natural, sin alejarse demasiado de su domicilio. Y esto es un diagnóstico porque luego pone propuestas de acción, por esto es. Eso se diferencia de una memoria. Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la actividad física para detectar brechas de género, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres, y realizar propuestas para su eliminación. Realizar acciones de empoderamiento relacionadas con el ámbito deportivo y favorecer la actividad deportiva entre niñas y mujeres. Esto es un diagnóstico, los suyos son números. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bai, bueno, pues nada, tendré que ir a estudiar qué diferencia hay entre un análisis, una memoria y un diagnóstico, porque vamos, yo creo que sacar datos, podemos sacarlos todos, no creo que haya ningún inconveniente en eso, pero déjeme sí aclarar algunos conceptos. ¿Hace este ayuntamiento una discriminación positiva en el uso de sus instalaciones para favorecer a aquellos equipos femeninos o atletas femeninas que quieren entrenar? Sí, lo hace. ¿Hace este ayuntamiento una discriminación positiva en el reparto de las subvenciones en materia de deporte para favorecer a equipos femeninos o atletas mujeres? Sí lo hace. ¿Da este ayuntamiento subvenciones también desde el Departamento de Igualdad a entidades deportivas que favorecen la práctica deportiva femenina? Sí lo hace. ¿Sabemos qué deportes practican las mujeres? Sí, sabemos qué deportes practican, cuándo lo hacen, dónde, con qué frecuencia, con quién. Sabemos la edad que tienen esas mujeres que practican deporte y las que no, si son madres o no, e incluso la edad que tienen esos hijos e hijas de esas mujeres deportistas. Tenemos el perfil de las mujeres deportistas de Guipúzcoa y también el de las sedentarias para saber qué podemos hacer para incentivarlas a practicar deporte. Sabemos que cada vez hay más mujeres practicando deporte y sabemos que cada vez hay más mujeres inscritas en pruebas deportivas donde hasta no hace tanto la inscripción era mucho más asimétrica. ¿Qué más queremos saber? ¿De verdad necesitamos otro diagnóstico más? Sinceramente, yo creo que no. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia talde popularrak, kontrakoak, talde jeltzalea, talde sozialista, ez da onartzen, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 10. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko Ricardo Burutaran Ferrek aurkeztua, hirigintza sostengagarriko ordezkariak arte ederren jauregia eraikin babestuari buruz emandako lizentzia dela eta. El concejal del Grupo Municipal EH Bildu, Ricardo Burutaran Ferré, presenta moción de control sobre la licencia otorgada por la Delegada de Urbanismo Sostenible sobre el edificio protegido del Palacio del Bellas Artes. Bai, den txanda EH Bildu taldeari dagokio. Eskerrik asko. Pues nuevamente a través de los medios de comunicación, algo que bueno, pues no nos terminamos de acostumbrar, nos enteramos de que el pasado mes de septiembre la delegada de Urbanismo otorgó licencia en la que se autorizaba el derribo interior del Bellas Artes, la intervención en aspectos sustanciales y significativos de las fachadas exteriores, la autorización para levantar 2 plantas y para intervenir en suma en todo el edificio protegido. Y hay 2 cuestiones que nos llaman la atención sobre esta resolución de la delegada de Urbanismo Sostenible. En primer lugar, el hecho de que nos dirá la delegada que estamos ante una licencia más, pero la verdad es que tenemos 2 aspectos que la hacen ciertamente distinta, especial sobre el resto de licencias.
La primera es sobre qué versa, sobre qué edificio versa y precisamente la situación con respecto a la protección que este servicio tiene, la situación de distintas resoluciones judiciales contradictorias con respecto a la situación del propio Teatro Bellas Artes, pero una cuestión que resulta ciertamente fundamental. Aquí estamos ante el único edificio sobre el que hay lanzada una alerta internacional, una alerta patrimonial internacional. El único, no hay otro. Se nos podrá decir que es como otros, pero es que no hay otros. Es el único. Por tanto, este hecho, ciertamente significativo, requeriría también un análisis más exhaustivo sobre esta circunstancia. Y cuando le preguntamos a la delegada, bueno, en realidad le interpelamos al alcalde, pero nos contestó la delegada de Urbanismo Sostenible. Cuando le preguntamos si se había valorado precisamente este informe de este órgano especializado de ICOMOS, que es el que ha lanzado la alerta internacional sobre la situación en la que se encuentra el Bellas Artes, se nos contesta diciendo que, como no es obligatorio lo que decide, lo que informa, lo que establece ICOMOS, pues que no pasa absolutamente nada y que podemos seguir adelante. Y a nosotros no nos parece una respuesta de recibo. No nos parece una respuesta de recibo porque efectivamente estamos ante un organismo internacional asociado a la UNESCO que tiene como objetivo precisamente promover la conservación, de protección, uso y desarrollo de los monumentos. Si este órgano especializado, si precisamente esta organización internacional especializada está haciendo un llamamiento que no es usual, que es totalmente inhabitual, que es único incluso, y que el Gobierno municipal diga que, bueno, pues como no tengo una norma que me obligue ni siquiera a contestar, a reflexionar, a dar una respuesta fundamentada, razonada, justificada sobre la decisión que voy a tomar, no voy a hacer absolutamente nada y lo voy a guardar, pues ciertamente no nos parece la respuesta más conveniente por parte del Gobierno municipal. Pero tampoco nos parece razonable, y se podrá discutir seguramente y se discutirá sobre este tipo de cuestiones, si este tipo de actuaciones pueden ser concedidas por resolución de la delegada de urbanismo o no. Nosotros tenemos nuestras serias dudas. Nosotros estamos en nuestras serias dudas, efectivamente, en atención al objeto de lo que se está pretendiendo. En cualquier caso, el hecho de que se produzca a través de una resolución de la concejala delegada lo que hace es dificultar precisamente el acceso, el conocimiento previo a que se va a otorgar ese acto. El conocimiento posterior es evidentemente que no, pero el conocimiento previo sí. Y este conocimiento previo es muy importante porque en ocasiones estamos desgraciadamente asistiendo a una política de hechos consumados. Y aquí también se ha pretendido una política de hechos consumados. La política de hechos consumados pretendía, vamos a dar la licencia a través de una resolución de la concejala delegada llamada de urbanismo sostenible para que se intervenga en el edificio y una vez de que el edificio haya sido afectado, si nos llega una resolución, pues bueno, pues evidentemente llegará tarde. A nosotros este tipo de triquiñuelas no nos gustan. No nos gustan. Y efectivamente por eso entendemos que tampoco es de recibo, tampoco es ajustado a derecho el hecho de que se haya sido concedido mediante una resolución de la concejala delegada. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, bueno, pues hemos hablado sobre esta cuestión al principio del pleno anterior, pero es que hay que seguir hablando de esto, efectivamente. Esta moción, como bien ha explicado el grupo proponente, va sobre la terrible sorpresa que nos llevamos en este gobierno, de este gobierno hace unas semanas, por la cual se pretendió que los propietarios del Bellas Artes pudieran derribar el edificio, el interior del edificio de tapadillo, sí, intentando que nadie se diera cuenta y sin esperar a que se resuelvan judicialmente los recursos que hay sobre el PEPUC y que podrían hacer que esta obra de derribo fuera ilegal. Eta benetan larria dena da, gizarte zibila antolatua izan dela, eta kasu honetan ondare historikoaren defendatzaile den ankora hemen dauzkagu, berriro, epaitegi eraizpena geratzeko eskatu diena. Gobernuak berak ebazteko dauden errekurtsoen jakitun, epe judizialak errespetatu beharko lituzke errekurtso horiek aurrera egiten duten ala ez ikusteko. Baina, jakina, hori litzateke espero genezaken logikoena, gobernu honek hiriaren interese begiratuko balie. Izan ere guk argi daukagu arte ederrek balio historikoa eta arkitektonikoa dutela, eta hiri hau modu berezian lotzen dutela kulturarekin eta zinemarekin. Ezinbestekoa egiten duena eraikin hori balio horiek gordez erabilia izateko bide bat bilatzea. Porque, además, creo sinceramente que el valor del Bellas Artes no lo cuestiona nadie en Donosti. El problema es que
a este Gobierno le da más valor aún al derecho de unos pocos a hacerse todavía más ricos, y aunque sea a costa de que la ciudad pierda un edificio histórico e irreemplazable. Un edificio que tiene una alerta internacional, como bien decía Ricardo, de ICOMOS, que le hemos solicitado además la respuesta que Alcaldía ha dado por escrito a esa carta y que muchísimas ciudades importantes estarían pegando por tener algo así. Pero, como he dicho antes, no, en una ciudad con una apuesta cultural como es Donostia, en una ciudad con un festival internacional de cine que es una de nuestras joyas, pues no, este Gobierno no considera importante mantener el cine más antiguo de todo el Estado. Considera que es mucho más útil para la ciudad destruirlo, derribarlo y que se convierta en más pisos turísticos, que parece que este Gobierno pues no está contento con los que ya hay y necesita más y más y más. Así que voy a ir terminando y le voy a repetir, yo creo que este Gobierno debería estar defendiendo los intereses de nuestra ciudad y en este caso lo que nos interesa como ciudad es que el Palacio del Bellas Artes se conserve para conservar así nuestro patrimonio cultural y nuestra historia. Porque nosotras tenemos clarísimo que mantener ese carácter histórico del Palacio del Bellas Artes es infinitamente más importante que lo que está pretendiendo hacer este Gobierno con esta operación, que es garantizar a unos señores ricos que todavía se pueden hacer más ricos. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Sí, eskerrik asko, Kate jauna. Bueno, yo no soy un experto en historia del arte, ni en arquitectura, ni en patrimonio histórico, pero sí, bueno, me gusta creer que tengo cierta sensibilidad estética y cuando veo un edificio no lo suelo juzgar por su valor arquitectónico, porque muchas veces lo desconozco, ¿no? Lo juzgo por su belleza, por lo que inspira o deja de inspirar y por lo que aporta en términos de armonía estética al conjunto en el que se encuentra. Y en este sentido, en San Sebastián tenemos muchísima suerte, porque en San Sebastián, caminando por el centro, sí se experimenta esa sensación de que hay cierta sensibilidad, una gran sensibilidad estética en todo lo que nos rodea. Los edificios, digamos, normales aportan a esa armonía estética y permiten que los edificios singulares brillen muchísimo más. Estaremos todos de acuerdo que el Bellas Artes, si estuviera rodeado de edificios como el del Gobierno vasco en la calle Andía, pues no brillaría. Pero estando donde está, pues ayuda a que resalte mucho más. Lo que quiero decir es que el problema no es solo Bellas Artes. El Bellas Artes posiblemente sea el vértice del iceberg. El problema es el desprecio con el que se están haciendo muchas cosas en esta ciudad. Cómo se está permitiendo el revestimiento de las fachadas, que no son fachadas históricas, pero son fachadas bonitas, y se están convirtiendo en edificios anodinos. Cómo se están permitiendo que se destruyan muchísimos portales, muchos de ellos maravillosos, en la ciudad de San Sebastián, que quizás no sean per se obras de arte, pero son muy bonitos. Y se están convirtiendo pues, en recibidores de motel de carretera, no sé cómo decirte. Entonces, se está perdiendo una gran oportunidad para conseguir que esa armonía estética que ha enamorado a tantísima gente, no solo a los donostiarras, sino que San Sebastián es una ciudad admirada en todo el mundo. Y es admirada por su belleza, no por otra cosa. Hay otras cosas, lógicamente, pero principalmente por su belleza. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una apuesta entre todos por mantener esa armonía estética que tiene la ciudad. Y en cuanto al Bellas Artes y otros edificios singulares, pero en este caso Bellas Artes, porque creo que está inmediatamente amenazado, yo sí que me gustaría decir una cosa. El Bellas Artes no solo es singular por lo que es, sino también por lo que significa. El Bellas Artes tiene hay una impronta sensorial en muchísimos donostiarras que yo creo que se tiene que respetar. Y a mí me gustaría preguntarle a Duñique, que antes ha mencionado que claro, el Ayuntamiento no se puede permitir hacerse cargo del Bellas Artes. ¿Han explorado esa posibilidad con la propiedad?
Han hablado con la propiedad. Nosotros llevamos ya 2 años proponiendo que se haga una permuta con la propiedad y que se asuma la propiedad del Bellas Artes a cambio de la cesión de otros terrenos, por ejemplo, los que se van ahora a iniciar en Loyola. Entonces, no sé si han explorado esa posibilidad. A mí lo que me dicen es que no lo han hecho. Jamás han puesto nada sobre la mesa, ninguna posibilidad. Entonces, nosotros ya llevamos 2 años pidiendo que el Bellas Artes no solo mantenga su encanto exterior, sino mantenga el espíritu del edificio con el que se creó ese edificio. Y en una ciudad tan fuertemente vinculada con el cine, con la historia del cine, pues lo que consideramos que sería lo más oportuno es que se vinculara a ese edificio, que el uso de ese edificio siguiera vinculado con el mundo del cine. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai, eguerdian berriz eta eskerrik asko. A ver, yo creo que el recorrido de la triste historia del Bellas Artes está marcada sobre todo por la necesidad de cumplir con la legalidad y las sentencias. Ha estado también marcada por el desencuentro entre precisamente la propiedad y las administraciones públicas, y concretamente con este ayuntamiento. Todo esto ha generado el resultado actual, que es lo que tenemos, un edificio decadente y en estado de ruina. Cuando hay opciones, se pueden valorar, pero cuando las opciones son sueños, se puede seguir soñando, pero desgraciadamente al poner el pie en el suelo se ve la triste realidad. Los vaivenes legales dilatados en el tiempo, un periodo de largos 40 años desde que se cerró el Bellas, han sido suficientes para valorar las opciones, todas ellas, evaluables económicamente y cuyo resultado siempre ha secuestrado el presupuesto municipal de inversiones de este ayuntamiento por la alta cuantía y su dudosa viabilidad a la hora de incorporarlo como una obligación irrenunciable en las arcas municipales. Yo al señor Corominas le entiendo que lleve poco tiempo viviendo en la ciudad y desde luego no haya echado de la hemeroteca que hay sobre el Bellas Artes, porque historia y recorrido lo hay. Y negociaciones ha habido, y se las enseñaré. El estado ruinoso del inmueble imposibilita que el ayuntamiento pueda disponer del mismo para luego rehabilitarlo, ya que ha quedado evidenciado que la propiedad no la va a ceder gratuitamente ni la va a regalar. Entonces, hombre, hay un refrán muy viejo que dice no hagas lo de Abundio, que vendió el coche para comprar la gasolina. Y es lo que nos puede pasar si entráramos a comprar el Bellas Artes. Entonces, a lo mejor no tendríamos ni quincena musical, ni festival de cine, ni otro montón de cursos y trabajos que se realizan en todos los barrios de la ciudad, ni los equipamientos culturales que teníamos. Y este debate lo vamos a ver ahora mismo y dentro de nada en los presupuestos. A ver qué enmiendas nos presentan para que podamos comprar. La propiedad, claro que nos ha pedido dinero, señor Corominas. 14 millones estuvieron discutiéndose en los tribunales y estuvieron hipotecando las inversiones y el presupuesto municipal de este año porque nunca sabíamos si los íbamos a tener que pagar o no algún día. Pero todo eso también condicionó el desarrollo y el vaivén de lo que todo el Bellas Artes ha sido en estos años. La SADE negocia ya con Bildu la construcción del hotel en el Bellas Artes, 2011. El gobierno local de Bildu permite construir el hotel en el Bellas Artes tras cambiar la normativa, 2012. 2013, el Bellas Artes se derribará para construir un hotel con la misma apariencia exterior. ¿Qué se va a hacer? Pues alrededor de 92 habitaciones y tendrá un aparcamiento subterráneo para los clientes. El parking robotizado de 54 plazas de aparcamiento, con lo que se evitará la construcción de una rampa de bajada y subida. Gobierno de Bildu, 2011, 2013, 2014. Le puedo seguir contando lo que pasó. Catalogación, descatalogación, sentencias judiciales y hoy mismo, pues así estamos. Hemos escuchado en esta sede y a lo largo de esta mañana que el Gobierno no defiende el interés general, que se protege a la propiedad, pero quienes hacen estas manifestaciones con gratuidad y cierta alegría retorcida olvidan o les falla la memoria o son sus triquiñuelas, al obviar la privilegiada relación que tuvieron ellos mismos con la propiedad del Bellas, cuando como Gobierno y con responsabilidad urbanística y por ser además el concejal de urbanismo, señor Brutarán, tuvieron una excelente relación con la propiedad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando EH Bildu gobernaba esta ciudad, negoció con la propiedad del Bellas, no solo para permitirles hacer un hotel en el Bellas, además les vendió a estos mismos propietarios un magnífico edificio municipal, no sé si lo recuerdan. EH Bildu vendió el edificio de la Plaza La Sala para hacer ¿qué? ¿Lo recuerdan? Para hacer un hotel de 4 estrellas superior.
Y para el que no lo recuerde puede darse una vuelta y ver que el hotel ya está construido, funcionando y alojando a sus clientes. En el debate, en la votación que se ha llevado esta mañana en relación con los recursos interpuestos contra el PEPUC, hemos podido observar y escuchar la capacidad de mezclar churros con merinas de algunos grupos políticos presentes en este pleno. Y aquí parece que bajo el concepto de libertad a veces lo que se refugia es la incoherencia. Pero en estos momentos, y desgraciadamente una vez más, la última palabra la tienen los tribunales. Y este Gobierno y la oposición, es decir, todos los grupos municipales, no tendremos que hacer más que cumplir las resoluciones judiciales de las que estamos ahora mismo pendientes. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak orain. Bueno, lehen eta baini gustatuko litzaidake, quisiera decir que como antes con la sentencia de los pisos de la ordenanza de pisos turísticos he dicho que la sentencia no era contra Nekane Arzallus, ahora también quiero decir, y agradeciendo a Itziber San Román, que el agradecimiento por las 4 viviendas puestas en favor de la gente sin techo no es cosa de Nekane Arzallus, sino que es de los donostiarras, lógicamente el Ayuntamiento, del Consejo de Etxegintza y los trabajadores de Etxegintza, a los que les quiero agradecer, por supuesto, la labor que hacen. Entrando en el hilo de esta moción, pues bueno, yo, en referencia a la primera de las preguntas, no sé, señor Butarán, si en primer lugar no sé si lo que usted me requiere o se refiere es a la carta remitida por el presidente de ICOMOS a la alcaldía con fecha 30 de septiembre o a la denominada alerta internacional de ICOMOS. En cualquier caso, a la primera. Lógicamente, sí, se han analizado adecuadamente y se ha dado respuesta de forma razonada al escrito de ICOMOS del día 30 de septiembre pasado, mediante escrito de alcaldía, como ustedes saben, de 13 de octubre, dirigido a Jordi Traseras, presidente del Comité Nacional Español de ICOMOS, donde se deja constancia de que, no disponiendo el edificio de Bellas Artes ningún tipo de catalogación a nivel internacional, no es Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO, a nivel nacional no es un BIC, bien de bienes cultural de Patrimonio Histórico Español, a nivel de Euskadi no es bien cultural de protección especial y ni siquiera de protección media, y siendo un elemento que consta exclusivamente de protección local a nivel municipal, en el PEPUC ha sido objeto de concesión de una licencia urbanística ajustada tanto al planeamiento urbanístico vigente como al régimen de protección establecido en el PEPUC. Por lo demás, esta institución, a través de su máximo mandatario, el alcalde, ya ha mantenido los oportunos contactos y reuniones en su momento con la presidencia de ICOMOS en relación al tema de la alerta aludida, porque se han reunido varias veces en este consistorio. A la segunda, ¿sabe usted que es una alerta internacional de una organización no gubernamental? ¿Sabe usted qué supone o en qué modo vincula en aspectos que competen a la autonomía municipal? ¿Le consta a usted que algún órgano internacional, estatal o autonómico, esto sí, con competencias en la materia, han instado a este ayuntamiento a considerar la citada alerta? Y sí, y durante toda la fase de elaboración de la revisión del PEPUC, sí se han tenido en cuenta la existencia del dossier de alerta internacional patrimonial de ICOMOS, y sí se han analizado adecuadamente y sí se ha dado respuesta razonada a las alegaciones de dicha organización. Y en cuanto a la revisión, usted me pide la revisión de la licencia, pero no me queda claro por qué. Y me gustaría saber por qué quiere que revise la licencia. Eso es lo que me gustaría que me aclarara. Porque que yo sepa, competencia tengo para otorgar las licencias que no sean de nueva planta. O sea que sí que me gustaría, por favor, que me aclarara para que le pueda contestar a la pregunta con pertinencia. Eskerrik asko, izteko txanda, Bilduk. Sí, bueno, vamos a ver, por partes. Bueno, yo creo que hay un elemento aquí importante con respecto al Bellas Artes. Y es que todas las instituciones con competencia en materia cultural, absolutamente todas, han mostrado en distintas ocasiones su reconocimiento al valor del edificio. Absolutamente todas. Y esto es un hecho relevante. Que se pretenda esconder es otra cosa. En segundo lugar, ustedes podrán recurrir a la hemeroteca que quieran recurrir, pero mire, señor Oduñique, tráigame la licencia en la que usted todas esas maravillosas insinuaciones, historias, historietas y demás relatos que trae hayan sido autorizadas. Tráigame el acuerdo de Junta de Gobierno, de resolución del concejal delegado, tráigame, por favor. Sí, porque es que usted está muy bien, pero ustedes vienen como si yo le empiezo leyendo el TVO, como si yo le veo el TVO. Es que ustedes de verdad lo que surte, usted lleva mucho tiempo en una administración y usted debería saber que una administración lo que vale son los acuerdos que se firman y no otro tipo de cuestiones. No otro tipo de cuestiones. De todas formas, yo cuando les escucho a ustedes me recuerdan la verdad es que es lamentable tener que hablar en estos términos, pero esa persona que pierde las llaves en un sitio y empieza a buscarlas en otro. Oiga, es que lo que estamos hablando es que si la licencia que se ha otorgado ahora mismo se ha hecho, en primer lugar,
razonando, contestando a la alerta internacional, que está lanzada ahora, no está lanzada hace 6 años, hace 8 años, no, está lanzada ahora, hace un par de años, y es responsabilidad de este Gobierno municipal, no de otro. Y, en segundo lugar, estamos hablando de si efectivamente la concejala delegada tiene funciones, dentro de sus decretos de funciones establecidas de la delegada, tiene funciones para emitir esa resolución y conceder esa licencia o no. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Usted puede hablar de la hemeroteca, incluso de los anuncios, me puede hablar exactamente de lo que quiera, pero de verdad lo que surte efectos son aquello que se firma y aquello que se aprueba. Y lo que se firma y lo que se aprueba es eso, tanto aquí como en su momento a la hora de establecer la protección a dar al Bellas Artes, por cierto, que hablan de información y hablan de acuerdos y relaciones privilegiadas, pero casualmente son ustedes los que pactaron con la propiedad qué tipo de protección específica a ZOC dará a este edificio con respecto al resto y por qué este tiene una especialidad con respecto al resto. Y lo demás, pues está muy bien, pero no es cedirse a la realidad, sino intentar desviar como un calamar pues a otro tipo de circunstancias. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bueno, es curioso. Primero, yo he oído ya la mañana aquí, cuando estábamos hablando del contencioso, que usted ha dicho que estaba catalogado en su época, en el 2014, con el grado C'. Yo tengo aquí el documento y pone que la asociada a su integración es en el grado C de protección de este plan especial. No existe el C', con lo cual usted lo catalogó de la misma manera que está catalogado ahora. Segundo punto, no sé, ¿tiene usted alguna atribución o tenía usted alguna atribución diferente a la que tengo yo ahora como concejala de urbanismo cuando usted era concejal? Pregunto. Porque yo tengo una amiga que suele decir que las cosas se pueden hacer bien, mal o como uno quiere o como uno le gusta. Y me da la sensación de que usted es lo que está haciendo. ¿Por qué es usted pertinaz en el error? Se lo voy a decir. ¿Y por qué? Me ha solido pedir aquí en este pleno que haga cosas que usted no hacía cuando era concejal de urbanismo. Ahora es novedoso. Ahora me está pidiendo que haga cosas que usted ha hecho pero que yo no las haga. Sí, porque yo tengo aquí delante una licencia que pone derribo parcial y levante y modificación de perfil con las mismas características que el Bellas Artes en la calle Carquizano y según pone aquí atrás, si no me equivoco, está suscrita por el concejal delegado de Vivienda y Urbanismo sin pasar por la Junta de Gobierno, con lo cual o tiene usted atribuciones diferentes a las que tiene esta concejala en este momento, o ya me dirá usted por qué firmó siendo esta licencia. Y las licencias se otorgan, en este caso la de Bellas Artes se ha otorgado según al planeamiento vigente y al PEPU, que es al que tiene que hacer caso porque las licencias son regladas y usted lo sabe igual que yo. Y cuando habla usted de tapadillo, que se han hecho las obras de tapadillo, hombre, me cuesta creerlo, porque una de las cosas que se ha presentado en el juzgado para la cautelar ha sido un vídeo grabando cuando estaban empezando la obra porque tenían todo su derecho. Con lo cual, o no se han hecho de tapadillo las obras, o lógicamente alguien ha entrado en una propiedad privada sin permiso. ¿Está claro? ¿Sí? Eskerrik asko. Me encanta que me lo haya dicho. Bozkatu egingo dugu, jarraian, mozioaren aldeko botuak, EH Bilduk, talde popularrak Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen. Eta azken kontrol moziora pasatuko ginateke jarraian. 11. kontrol mozioa, Añarga txikiko geltokiaren proiektuan aurreikusitako partaidetza prozesuei eta auzo elkartekiko elkarrizketei buruz Aitzole Araneta Elkarrekin Donostia udaltaldeko bozeramaileak eta Zigorretxaurua Urbizu EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztua. Moción de control relativa a los procesos de participación previstos en el proyecto Añorga Txikiko Geltokia y a la interlocución con asociaciones vecinales del barrio que presenta Aitzole Araneta Zinkunegi, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, y Zigorretxaurua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, den txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko, eta lehenik eta behin Añorga eta Añorga Txikiko nere bizilagunei ongi etorri eman nahi diet udalbatza honetara. Izan ere, baina denok dakigun bezala, tokiko gobernu batzarrak Añorgako geltokiko plan bereziaren hasierako onarpena egin zuen. Bertan, proiektuak eraman behar duen parte hartze prozesuak deskribatzen dira, eta hainbat fase zehazten dira, eta lehenengo hasierako onarpena baino lehen egin behar zen, baino bertan deskribatutako jarduerarik ez da egin. Hasierako onespenaren ondorengo bigarren faseko
parte hartze jarduerak ere ez dira egin, eta hori dela eta Añorga Txikitarrak auzo elkarteak 2 alegazio aurkeztu zituen, alde batetik proiektu honetan herritarren parte hartzea ezinbestekoa delako, eta bestalde proiektuaren urbanizazio berria kokatuko den jarduketa eremua, baino ez delako kontutan hartuko, eremu hori da auzo baten barruan mugatuta dagoela kontutan hartu gabe. Auzo horrek, biztanleen eta etorriko diren pertsonen bizikalitatea murriztua ikusiko luke, baldin eta planteatzen den bezala gauzatzen baldin bada. Hau da, Añorga Txikiko Almendra bezalako espazio txiki baten masifikazioa, non jada aisialdirako eta bizitzeko guneak falta diren, mugikortasun arazoak, bideztuetan eta auzoko sarrera bakarrean ibilgailuak ugarituz, eta aparkatzeko ezintasuna. Auzoak gainera, ez dituen etorkizuneko azpiegiturak instalatzeko erabilgarri dauden espazio libre bakarrak kentzea ekarriko luke auzoko bizilagunek azken hamarkadetan eskatu ditugunak. Adibidez, medikuaren kontsultategia, aisialdirako eta kiroletako guneak, erretiratuen etxea eta bar. Guk uste dugu oso garrantzitsua dela auzoko bizilagunak kontutan hartzea, etorkizunen inbertsio ekonomiko handiak behar dituzten erabaki okerrak ez hartzeko, eta egungo planaren garapenean sortzen diren arazoak konpontzeko. Eta zentzu horretan, Añorga Txikitarrak, bizilagunen elkarteak, adierazten dugu, la comunicación y la participación no son lo mismo. Mantenemos una relación profesional y diplomática y siempre somos atendidas amablemente por la concejala de participación y de barrios, y a través de ella solemos canalizar incidencias, como por ejemplo las emisiones de la fábrica de Rezola, pero esta comunicación no debe confundirse con la participación ciudadana. La participación ciudadana está ligada a la toma de decisiones y de esto falta mucho en Donosti, nos dicen desde la Asociación Añorga Txikitarrak. Y precisamente, además, en el proyecto vemos una redacción y unas alusiones a un articulado legal que insta a la participación precisamente en este proyecto en concreto. Y, sin embargo, en respuesta a la interpelación presentada, la concejala delegada de Urbanismo nos expresó que no es legalmente preceptivo realizar esos mismos procesos de participación descritos en el plan de Añorgako geltokia. Entonces, no encontramos que tenga ningún sentido incluir procesos de participación que luego no se cumplen porque la legalidad viene saltándoselos o porque no es necesario, si no es para trasladar una imagen de que se está teniendo en cuenta el tejido social del barrio cuando a la hora de la verdad no es así. Hubo una manifestación hace un mes convocada por las asociaciones vecinales del barrio por esta falta de interlocución y, desde luego, responder a unas alegaciones a final de mes de octubre, pues desde luego creemos que difícilmente podrá llamarse, reunirse ni comunicarse con nadie. Y por eso vamos a pedir, entre otras, que realicen esos procesos de participación y también que realicen, que se junten efectivamente y que escuchen y que se comuniquen con la Asociación Añorga Txikitarrak y las asociaciones vecinales del barrio y baita ere zigorrek azalduko duen bezala hizkuntzaren inguruko inpaktuari buruzko prozesuak eramatea. Eskerrik asko. Bai, zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Zertaz ari gara puntu honetan. Etxe bizitzak bai ala ez, igual norbaitek intentzioa okurritu egingo zaion, saiatzea bideratzea eztabaida gai horri. Baina ez. Ez gara horretaz ari. Zer esaten nahi gea? Espazio eta mota guztietako mugak aztertu behar direla batera, ubidea, topoaren bideetako segurtasun espazioa, garapen hau aurrikusitako intentsitatearekin eremu horretarako egokia den ala ez erabiltzeko. Eta azterketa horretan bizilagunek zerresan handia dute. Aurrikusitako proiektua gauzatuz gero, Añorgatarren bizi baldintzak hobetu edo okertuko diren ari gara esaten. Eta zentzu horretan beharrezkoa da Añorgarren iritzia entzutea. Esaten ari gara planteamendu hau gauzatuta, auzoaren espazioaren beharren arazoa konpontzea erraztu edo zailduko den. ¿Dará respuesta a las necesidades de ampliación de la ikastola Mazorrain?
¿Dará respuesta a la construcción de un espacio deportivo cubierto y de esparcimiento para el barrio? ¿Dará respuesta a la construcción del hogar del jubilado? ¿Dará respuesta a la construcción de un espacio digno de atención sanitaria primaria? Eta galdera horiei erantzuteko ezinbestekoa da auzoari erantzutea. Aurreikusitako garapenak Añorgan izango duten hizkuntza inpaktua ere ari gera. Euskararen ezagutza 60%tik gorakoa baita auzoan. Donostiako batez bestekoaren oso gainetik. Aparkalekuak arazoa areagotzeaz ari gara. Hamarkaka plazaren desagerpenaz. Auzoaren mugikortasun arazoak larriagotzeaz. Sarrera irteera bakarra duelako. Bizi kalitateaz, auzo kalitateaz hitz egiten ari gera. Eta eztabaida horretan, gobernantza onaren ikuspegitik ezinbestekoa da kaltetutako herritarrei protagonismo ematea, entzutea. Esaten ari gera, azken batean, auzoaren premiak antolamendu egituratzaile eta zehatu berri bat eskatzen ote duten. Horregatik ez dugu ulertzen udalgobernuak plan bereziaren bertan jasotako partaidetza prozesua ez egitea. Lege bete beharrak modu zuhurrean ulertuta. Porque efectivamente estamos hablando de si se está cumpliendo, entre otras cosas, el programa de participación que contiene el propio plan especial o no. Y no nos vale que ahora la concejala delegada sostenible nos diga que no es obligatorio. Es que el plan especial, no sabemos si es el aspecto publicitario, el plan especial contiene un programa de participación. Nori dagokio erantzutea hau honena den auzoarentzat. Ez daukate aukerarik auzolagunek, bertako auzolagunek bere iritzia emateko. Baina horre, hain zuzen ere hori jartzen duen plan berezian, que egongo da partaidetza prozeso bat, eta hori ez dela bideratu inongo inora. Y efectivamente el generar expectativas a la ciudadanía sobre cosas que no se van a hacer genera frustración. Pero el organizar de alguna forma urbanísticamente una zona de la ciudad sin ni siquiera escuchar a los y a las afectadas de la zona, lo que genera seguramente es un mal diseño de lo que allí se va a plantear. Porque con este plan especial no se resuelve absolutamente ninguno de los problemas, ninguna de las demandas, ninguna de las peticiones que las y los añorgatarras llevan años defendiendo, reivindicando, ni una sola de ellas. Y frente a eso, lo que no se puede decir por parte del Gobierno municipal como respuesta es no tengo obligación de hacer un proceso participativo mayor que el que me exige, me obliga la ley y me voy a dedicar a ese mínimo que me obliga la ley. Eta hori guretzat ez da onargarria. Eskerrik asko, talde popularra orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, aipatutako arazo batzuekin bat gatoz, beraz, bigarren puntuari baiezkoa bozkatuko diegu. Esedez. Baina gero, a ber, eske, hizkuntzaren arira, baina non gaude? Osa, non gaude? Orain, ze gertatzen da, jendeak, pertsonak, donostiarrok edo kanpotik datoztenak ez dauketala eskubiderik edo eskubidea añorgatxikin bizitzeko euskeraren, euskera ez dakitelako? Edo lehen aipatzen genuen pertsona hauek zoritxarrez kalean bizi diren pertsonak. Jende hau ez dauka eskubidea añorgatxikin bizitzeko euskera ez dakitelako? Baina ze nazismo klase da hau. Eta benetan diot, badakit potola dela hitza, baina eske arazoa ere, edo hemen aipatzen dena, uste oso larria dela, baina oso larria. Osa, gauz, aipatutako arazo askokin bat nator, baina beste honekin, baina non gaude, non dago arazoa, non dago pertsona bakoitzaren askatasuna bere etxe barruan hitz egiteko nahi duen hizkuntzan. Askatasuna eta eskubidea. Ze ez dago bakarrik euskera eskubideen artean, gaztelera ere. Non dago arazoa? Ze arazo daukazute horrekin? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak, bai? Bai, herri partaidetza egitera behartuta egia da, ez gaude. Baina pentsatu genuen, beharrezkoa zela gutxienez herritarrak informatuak izatea, beraien azterketa propioak egiteko eta zituzten preokupazioak ezagutzeko. Eta horrela jarraituko dugu, egin dugun bezala, zatikan bilera mordo bat egin dia, alkate egonda,
mugikortasuneko zinegotzia, partaidetzako ere bai egon da, nire bai bertan egon naiz, ez batean, baizik eta udaletxean ere bai bilduta egon geha, bai, hori zuekin. Eta nola ez, behin betiko onarpen eman baino lehenago, herri partabitza antolatuko da udaletxe honetan, eta lehen esan bezala jarraituko dugu, nola ez, herritarrekin biltzen. Hirugarren galderari buruz, Euskadiko tokierakundei buruzko 2/2016 legean oinarritutako 1-7/2019 dekretuak xedatzen duenez, udalek hiri antolamenduko planen ebaluazioa egin behar dute. Plan horiek euskararen erabileran eta egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketela aurre ikusten bada. Dekretuaren arabera, planaren eragin linguistikoa ebaluatzeko 2 kontzeptu hauek hartu behar ditu kontuan. Batetik, udalerria. Helburua da planak udalerriaren egoera soziolinguistikoan izan dezaken eragin linguistikoa aztertzea. Bestetik, arnasguneak. Dekretuan zehazten da arnasguneak direla euskara dakitenen 80%tik gorakoa duten eremuak eta 80%tik gorakoa duten eremuak eta eremu hauetan euskaraz aritzea eta harremanak euskaraz izatea ohikoa da. Eremu hauek geografikoak edo soziofuntzionalak izan ditzateke. Donostiako eta Añorgako datu soziolinguistikoak ondoko hauek dira. Donostian, euskaldunak 46% eta euskararen kale erabilera 15% da. Añorgan euskaldunak 60% eta euskararen kale erabilera 46% da. Beraz, dekretuaren arabera, ez dira arnasguneak, ez udalerria, ez da auzoa ere, ez baitira 80% ezagutzara iristen. Aurreko guztiak kontuan hartuta, Añorgako hirigintza proiektuen eragin linguistikoa honela neurtuko beharko litzateke. Donostia bere osotasunean hartuta, hau da, udalerriko datuak oinarriz hartuz. Gauzak horrela, Euskara Zerbitzuak Añorgako geltokiaren plan bereziaren gainean egin duen irizmen txostena zuzena da. Hau da, hizkuntza inpaktuaren azterlana egitea ez da beharrezkoa. Hori dela eta, baiezkoa emango diogu 2 lehenengo puntuei eta ezezkoa emango diogu 3. Eskerrik asko. Izteko txandak, elkarrekin lehenengo. Bai, bainezkoa emateak lehenengo 2 puntuei esan nahi du proiektuan barne dauden eta jada faseak pasa eta gero gauzatu ez diren partaidetza prozesuiek aurrera eramango direla, hori nik uste oso garrantzitsua dela argi uztea. Hori ala balima da, ni, desde luego, harritzen nau entzuteak bildu zeatela eta biltzen jarraituko ez dutela, ze izan ere, gaur hemen balima daude Añorga txikitarrak, Añorgako bizilagunak da, hori ez delako gauzatu eta gauzatu denean ez delako era egokian gauzatu. Beraz, eta jarraituko dut, baita ere Añorga txikitarrek bidalitako gutuna irakurtzen. Desde la asociación vecinal siempre hemos procurado participar en las diferentes convocatorias promovidas por el Departamento de Barrios y de Participación Ciudadana, pero año tras año hemos corroborado que este tipo de participación no trae nada positivo ni a Añorga ni a otros barrios pequeños de la ciudad. En Añorga las cosas están que se organizan por iniciativa popular. El deporte está organizado por el Club Añorga, el campo de fútbol, el frontón. Pasa lo mismo con la cultura. Nos corresponde el mantenimiento, la organización y la generación de contenidos de una casa de cultura. La asociación vecinal se tiene que encargar de mantener, gestionar y organizar el gimnasio. También nos encargamos por parte del mantenimiento urbano cortando setos y podando árboles. Estaríamos encantadas de que el ayuntamiento hiciera todas esas labores, pero nos conformamos con lo que tenemos y realizamos todo ese trabajo en nuestro tiempo libre y con nuestro dinero. No nos queda otro remedio. En el caso del proyecto de viviendas, pasa una cosa similar. Vemos que el ayuntamiento no ha defendido nuestros intereses y que está dispuesto a empeorar nuestra calidad de vida, por lo que nos toca otra vez coger las riendas en el asunto y exigir nuestra participación en esta decisión. Por tanto, gaur udalbatza honetan 2 puntu horiek onartuta esan nahi baldin badu benetan partaidetza erreal bat eramango dela auzotarrekin, posteko albistea da, baina berriro hitz hutsak proiektuetan jarri ez, baizik eta gauzatu. Eskerrik asko, izteko txanda. Mesedez. Mesedez, hitza emateko isiltasuna eskatuko dizuet. EH Bilduk izteko txanda. Harrigarria iruditzen zait, Alderdi Popularra emandako irakurketa maltzurra.
maltzurra, benetan maltzurra da. Nazismo hitza aipatu dezu, eskatuko nizuke hori arretiratzeko. Hala ere irakurriko dizut gure mozioa esaten duna. Aber, nun daukazu zu arazoa euskaritzeko. Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuak Añorgan egiten ari den eta egitea aurreikusten dituen hirigintza proiektu guztien hizkuntza inpaktuen baterako ebaluazioa egiteko. Ebaluazioa egiteko hor daukazun problema. Benetan hor daukazu, Alderdi Popularra hor daukan arazoa. Auzoekin aztertzeko eta neurri zuzentzailea egokienak adosteko. Hor daukazu benetan, hor dauka Alderdi Popularra arazoa. Benetan. Ez duzu ezer, ematen duen ez duzuela ezer ikasi. Niretzat, desde luego, bueno, entzut dudana, en fin, ez dut kalifikatuko. Estamos ante una oportunidad frente a unas demandas, en este caso, de los añorgatarras y de las añorgatarras. Y es efectivamente repensar esta zona de la ciudad. Pudiera haber la tentación de simplemente decir si estamos aquí ante una tramitación de un plan especial o no. Y lo que exige esta zona, de la ciudad, este ámbito de la ciudad y las reivindicaciones insatisfechas hasta ahora de esta zona de la ciudad, exige un replanteamiento de toda esta zona. Porque efectivamente el hecho de construir, de materializar el desarrollo residencial previsto tal y como está previsto, lo que va a suponer es precisamente culminar, cerrar cualquier tipo de espacio que dé posibilidades a que otro tipo de situaciones y demandas que existen actualmente y que no han podido ser satisfechas sean imposibles satisfacerlas en un futuro. Tenemos que pensar esta parte de la ciudad y pensar esta parte de la ciudad exige hablar de una modificación de la ordenación estructural, de la modificación del plan general. No estamos hablando de una modificación de ordenación pormenorizada de cómo ordenar las casas, sino qué respuesta dar desde el punto de vista de urbanismo para resolver los problemas que tienen las añorgatarras y las añorgatarras. Y eso nos exige modificar el plan general en este ámbito para pensar de verdad cómo dar solución a esos problemas que una y otra vez nos han reivindicado y nos están reivindicando. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bueno, ustedes dicen que nosotros no nos hemos reunido, que no hemos estado con nadie. Pues yo creo que nos hemos reunido Auzo elkartearekin, ikastolakin, talde feministekin, guraso elkartearekin, Añorga kirol elkartearekin, kultura elkartearekin. Hori guztiekin egon gera, hori argi dago. Promotorea ere bai, zuekin egon da eta badakizute abogatu batekin egon zinatela. Hori ere argi dago. Hemen daude bilerak, 22 del 6 del 2020, udaletxean, 19 del 1 del 2019, en el 21, participaciones. Y Ricardo Brutarán, lo siento mucho, creo que usted no se ha enterado mucho. Todo lo que ha dicho usted que tiene que hacer, haberlo hecho en su época, podía haberlo hecho tranquilamente. Pero además de eso, le voy a decir una cosa. Usted ha dicho que no se va a dar cumplimiento a las solicitudes de la gente de Añorga. ¿Qué es lo que están pidiendo desde hace años? Un ascensor, se va a hacer. Parcelas de equipamiento, se van a dar también. Se va a ampliar la ikastola. Yo creo que usted no se ha enterado de lo que se va a hacer. Nosotros sí, porque vamos a las reuniones y estamos con los vecinos, y es así. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, puntuz puntuka bozkatzea eskatu da, pentsatzen dut ez dago eta horretarako arazorik, eta beraz, den puntuari aldeko botuak, aho batez, bigarren puntuari aldeko botuak, aho batez, eta hirugarren puntuari aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde sozialistak, jeltzaleak eta talde popularrak, hirugarren puntu hau ez da onartzen, baina beste bi puntuekin mozioa onartzen da. Eta honen bestez, bukatu dugu eguneko gai zerrenda eta plenoa bihar arte.